diablos hago acá, en el medio de toda esta gente? Vámonos, que hace alguien como vos, en el medio de toda esta gente. Tan impersonal, viciada de más, me quiero largar. Hoy es viernes, siempre es viernes. Vámonos lejos de la ciudad, a un lugar donde todo es diferente. Nuestra piel está tan suave hoy como para sentirnos mutuamente. Desnudos frente al mar, dan ganas de hablar, no besarme más, voy a amarte para siempre. Estoy cansado ya, igual no puedo parar. Tu cola está tan bien que dan ganas de mordértela. ¡Hey! Sale pensar que el tiempo quizás se detenga ya. Vacaciones permanentes. Rock de plazas, bares y mates en la vereda. El rincón donde se cruzan nuestras vidas. Lleno de recuerdos y canciones. El ritmo late en cada uno de nosotros y lo hacemos sonar en la radio. Esto es Rock de las Pampas. 2 horas a puro rock argentino. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Acá empieza el viaje donde la música se escribe en las paredes de nuestra ciudad. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Esto es rock. Siento como todo se derrumba. Sobre tu identidad es muy triste
Muy buenos días amigos, amigas, bienvenidos a una nueva jornada miércoles en Radio Nuevo Día y en la República Argentina, y desde ahora y hasta las 8 de la mañana, casi 8 de la mañana, hacemos Buenos Días Malvinas. En la sociedad, no, vive. Estás en el 100.9 del dial. Si se te rompió la pantallita de la radio del auto, te aviso que estás en el 100.9 del dial. Nos podés encontrar en YouTube y en Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, y allí también podés seguirnos. Saludos para Liliana, que ya está presente ahí firme al pie del cañón. Suena No Pibe de Manal en el comienzo de esta jornada muy agradable de miércoles en la República Argentina. En realidad en Río Gallegos, en el resto de la República Argentina todavía no sé, pero ya te voy a estar contando. Una hora para repasar un poco de títulos, el estado del tiempo en la provincia y el sur de nuestra República Argentina, y obviamente como cada jornada también tener presente a nuestras Islas Malvinas, que justamente es parte de la consigna de este programa, seguir malvinizando día a día, tenerlas presentes y hacer énfasis en el reclamo de soberanía sobre nuestras islas. En principio te voy a contar cómo se presenta el estado del tiempo esta mañana en Santa Cruz. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva el amor. En Río Gallegos a esta hora la temperatura 11 grados 4. No hay viento, casi apenas. Desde el oeste sopla una leve brisa, la humedad del 63%. Máxima para hoy, miércoles, de 19 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero no será el pico máximo de temperatura en la semana que se presentará el domingo, atenti. Capaz algunas lluvias aisladas, algunos chaparrones y cielo mayormente nublado para esta jornada en la capital de Santa Cruz. Hay villas de emergencias en mi gente y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento. En la cuenca carbonífera, particularmente en Río Turbio, 12 grados 2 la temperatura actual, humedad del 68%, el viento sopla desde el noroeste a 15 kilómetros por hora en este miércoles, que tiene una máxima pronosticada de 14 grados, que ya está por alcanzar, tempranito nomás. Algunas lluvias previstas, aunque en baja probabilidad durante toda la jornada. Y vientos con ráfagas de hasta 70 kilómetros podrán registrarse en la jornada de hoy en la cuenca carbonífera. Que pagar después las deudas de no sé quién. En Perito Moreno 13 grados la temperatura actual, la humedad del 58%, el viento sopla desde el oeste a 41 kilómetros por hora. Máxima de 20 grados para hoy en Perito Moreno. El cielo se encuentra algo nublado y también, como en la cuenca, hay una probabilidad para la mañana y la tarde de lluvias aisladas, aunque baja, y las ráfagas de viento alcanzarán, sobre todo en horas de la mañana, los 70 kilómetros por hora en Perito Moreno. Buenos días, Perito. A un árbol gigante como mi lugar, más loco voy a andar. Si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. En Caleta a esta hora la mañana se presenta muy agradable, con 18 grados 5, humedad del 51% y el viento sopla desde el oeste a apenas 45 kilómetros. Vamos a decir apenas porque estamos acostumbrados a mucho más, y después de lo que dejó
el temporal de los últimos días se ratifica, aunque no lo estamos llamando de ninguna manera. El cielo se encuentra mayormente nublado en esta jornada que será muy agradable en Caleta, que pronosticas, leo el Servicio Meteorológico Nacional por las dudas, 28 grados de máxima para Caleta y bueno, puede ser, ya están en 18. Es una jornada muy linda de sol y mucho calor, aunque señala el Servicio Meteorológico Nacional que el cielo se presentará mayormente nublado durante esta jornada. Se espera un día veraniego en Caleta Olivia y seguramente mucha gente en zona de la costanera acercándose a disfrutar porque así lo amerita la jornada. Me voy hacia el sur de nuestra República Argentina y en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La temperatura actual es de 7 grados 12. Es una mañana muy linda en líneas generales para la Patagonia Sur. La sensación térmica allí es de 4 grados 2. El cielo se presenta algo nublado, la humedad del 75% y el viento sopla desde el sur a 17 kilómetros por hora. Este miércoles tiene para Ushuaia una máxima pronosticada de 11 grados y chaparrones para horas de la mañana y tarde, aunque en baja probabilidad. Se sentirá el viento con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en Ushuaia para la jornada de hoy. Alegría que había en mi cielo, cada vez más tristeza y dolor, siempre por... En nuestras Islas Malvinas, en Puerto Argentino particularmente, la temperatura actual es de 8 grados 1, la sensación térmica de 4 grados 1, la humedad del 85% y el viento allí sopla desde el norte a 30 kilómetros por hora. En Puerto Argentino la máxima pronosticada para hoy es de 14 grados, con algunas lluvias aisladas en horas de la mañana y presencia de viento hacia la tarde-noche con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas. Todo un tiempo para esperar. Por último, cierro esta ronda climática con la presencia de un frío que comparándolo con otras jornadas podríamos decir que no es tal, pero hay 9 grados bajo cero en la base Marambio a esta hora en la Antártida Argentina, 15 grados bajo cero la sensación térmica, cubierto con nevada en la hora anterior se encuentra el cielo, la humedad del 83% y el viento sopla desde el sur a 13 kilómetros por hora para esta jornada, donde se espera que salga el sol y la máxima alcance los 7 grados bajo cero. Hay amor siempre por llegar, cada vez más tristeza y dolor siempre por llegar. ¿Dónde te escapas cuando una lágrima te... Visitamos el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diario nuevodía.com.ar para contarte sus noticias más destacadas. En principio, la noticia número 1 a esta hora de la mañana es un hecho policial, porque una moto Yamaha FZ fue denunciada como robada el 21 de noviembre pasado y finalmente ayer fue encontrada, aunque no hubo detenidos por este hecho. Tras analizar los registros fílmicos y la investigación pertinente, la DDI localizó la moto oculta bajo unas chapas en un descampado del barrio Los Lolos. Un joven de 18 años fue demorado luego de fijar domicilio, recuperó su libertad, pero no hay detenidos y la unidad judicial ordenó la restitución de la moto al dueño de este vehículo, quien justamente había denunciado el hecho el pasado 21 de noviembre en la comisaría tercera por un robo justamente sucedido en su vivienda y en este caso se encontró esta moto en la calle Sandalio Vera y Pionero Joaquín González
donde finalmente un joven de 18 años debió fijar domicilio a causa de este hurto. La lágrima te viene a buscar, el silencio será todo un tiempo parar, y el silencio. ¿Se acercará la reactivación de represas? Me pregunto porque el gobernador Claudio Vidal encabezó una reunión con justamente empresarios de China y 3 municipios de nuestra provincia. Estoy hablando de Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Piedrabuena, allí en el centro de nuestra provincia. Encabezó allí una mesa de trabajo por la reactivación de la represa Jorge Zeppernich, anteriormente conocida como La Barrancosa. Y desde el gobierno informaron que este encuentro sirvió para analizar las alternativas para garantizar justamente el reinicio de los trabajos. Hablaron sobre los trámites administrativos pendientes, la generación de empleo local y los mecanismos de articulación entre nación, provincia y municipio, además de las empresas y comunidades, justamente para el desarrollo de estas obras gigantescas que justamente tienen capitales chinos como los principales financistas del desarrollo de las 2 represas, aunque particularmente ahora la atención se centra justamente en la represa Jorge Zeppernich. A mi esqueleto aún mortal, te veo tan linda como si todavía me amaras, linda. Ayer por la tarde hubo marcha y luego una actividad cultural en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos, sindicatos y o el espacio de políticas de género del municipio marcharon por el centro de nuestra ciudad, justamente con consignas que tienen que ver con la reivindicación de las políticas de género, con el pedido de justicia, obviamente, por víctimas y por políticas efectivas de Estado tendientes a garantizar los derechos de las mujeres y su protección integral, como por ejemplo la educación sexual integral, y también obviamente en ámbitos como los judiciales y particularmente el policial, donde se exige celeridad, así se dice, en el desarrollo de las denuncias y acciones concretas justamente para frenar la violencia de género en nuestro país. Con todos tus lindos dientes te vas a burlar. Una hermosa nota que desarrollaron mis compañeros de Fuera de Contexto ayer en la jornada de martes. No pude estar presente, pero el kinesiólogo, el licenciado Uriel Nemi, visitó los estudios de Radio Nuevo Día para hablar justamente sobre el reconocimiento que recibió en el marco de los premios Martín Fierro de la Salud, y justamente habló de la importancia de escuchar, observar y brindarle una mayor calidad de vida al adulto mayor. Contó también cómo vivió la ceremonia desarrollada el pasado martes 18 de noviembre y obviamente las sensaciones. Si querés indagar en esta nota, entrá en el diarionuevodía.com.ar y conocer un poco más de la historia de este profesional de la salud que destacó a nivel nacional justamente por su empatía y su cercanía para con los adultos mayores con los que trabaja. ATE Río Turbio anunció paro en ICRT por un despido, falta de insumos y deudas laborales. Justamente desde ATE Río Turbio convocaron a un paro ante la a una serie de incumplimientos salariales, falta de inversión y el despido de un trabajador, denunciando el deterioro creciente en las condiciones laborales en el yacimiento. Y justamente desde las 0 horas de este miércoles 26 comenzó la medida de fuerza en este reclamo, justamente que tiene una serie de ítems. Hay
En principio el despido de un trabajador es lo que genera justamente esta medida de fuerza o el disparador, pero la falta de elementos de protección personal, el incumplimiento con el pago de los beneficios como la VAE, los pasajes correspondientes a 2023 y 2024 forman parte de este pliego. Además, tampoco se cumplió con el pago del complemento jubilatorio, señalan desde ATE Río Turbio, situación que afecta a los jubilados de yacimiento, sumándole falta de inversión, escasez de insumos esenciales para el desarrollo de las actividades y una deuda vinculada a la cuota sindical. Quien tomó o quien tuvo palabras más fuertes al respecto de esta situación fue el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, quien directamente pide la renuncia de Pablo Gordillo Arriagada en lo que es el recrudecimiento o el endurecimiento de una relación que hasta aquí se había mostrado fluida, dinámica, positiva, si se quiere. De hecho, no hace muchas semanas que los trabajadores de ATE Río Turbio se tomaron una foto con el gobernador y parte de su gabinete aquí en Punta Loyola, digamos, incluido el propio Gordillo, pero bueno, semanas más tarde la situación ha cambiado y hoy hay paro en ICRT. ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados. Toda esta gran mentira nos pone al revés. No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento. Se conoció la sentencia contra Roberto Neil en la jornada de ayer, fue transmisión en vivo de Nuevo Día, tras justamente el juicio que se desarrolló en la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción judicial de nuestra provincia. Roberto Neil, quien fue encontrado asesino como el autor del asesinato de Franco Cuevas, fue condenado a 11 años. Se le revocó la prisión domiciliaria que hasta aquí de la cual gozaba y finalmente deberá cumplir arresto efectivo. La familia cuestionó que podría recuperar la libertad antes de cumplir la pena de manera completa. Este hecho, registrado el 2 de junio de 2023 en el barrio El Carmen, dentro de la concesionaria Oasis, así en la calle French, entre Lisandro de la Torre y Congreso, lugar donde era vecino justamente Neil de Cuevas y con una disputa vecinal que llevaba ya una larga data. Finalmente ese día Neil dio muerte a Franco Cuevas y desde allí empezó un largo peregrinar que de hecho tuvo, además del juicio, una instancia de desalojo y posterior demolición de la vivienda donde Franco Cuevas y su familia vivía y que era justamente el factor de disputa porque señalaban los Neil que esa casa o esa propiedad les pertenecía por haberla comprado, pero esto era refutado justamente por la familia Cuevas. Ayer hablaron tanto la tía como también Carla Cuevas, que es la hermana de Franco, con evidente congoja y obviamente dolor por la ausencia de su hermano y una condena que, si bien de alguna manera parecía resultar reparadora, no es suficiente ante una ausencia permanente como la de justamente su familia. No sé cómo zapa ese lazo, o si hay que cortarse en pedazos. Vuelve a caer, compro tu vida y la vendo en los barrios bajos. Oh, cuántas veces arranqué por tu amor. Oh, cuántas veces arranqué por tu amor.
Hoy son las elecciones, un ratito más, a las 9 de la mañana comienzan las elecciones en la Caja de Previsión Social. Ya lo hablamos, 2 listas compiten justamente, la lista 1 verde, la que de alguna manera impulsa y representa o prefiere el oficialismo provincial, que es la que impulsa a la doctora Daisy Cantón, quien es trabajadora justamente del ente previsional, abogada ella, y la lista 2, que es la celeste, representada por Cristian Sánchez, actual vocal por los trabajadores activos en la Caja de Previsión Social, órgano que, ha llamado justamente a defender Sánchez, junto con Viviana Carabajal, que es con quien desarrollan su tarea como vocales, en el caso de Carabajal como vocal por los pasivos, lo que vuelve a ponerse sobre el tapete respecto de la amenaza del sistema previsional de Santa Cruz. Y bueno, hay de hecho una reforma previsional en ciernes para la discusión. La elección se va a desarrollar hoy entre las 9 y las 18 horas, donde habrá 32 mesas para votar en toda la provincia y también una adicional en Casa de Santa Cruz. Hay 52.000 electores dispuestos, habilitados para votar. Nada más tenés que entrar en cps.gov.ar y consultar cuál es tu lugar de votación si es que estás habilitado. En nuestra ciudad particularmente, en Río Gallegos, en el CEPARD, en Chaltén 89, allí en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, será uno de los puntos. Después, obviamente, también en Caleta Olivia, en Puerto Deseado, en San Julián, mayormente en el interior son las delegaciones de la Caja de Previsión, donde se votará en el Calafate, particularmente en la Secretaría de Turismo, y en el Chaltén, en el Gimnasio Municipal Octógono. Pero tienen que indagar justamente en la página cps.gov.ar, gov con B corta, ver si están habilitados y acercarse al centro de votación para elegir justamente el representante de los trabajadores activos, en este caso, en el ente previsional, en la Caja de Previsión Social. Alerta por estafa, porque siempre hay nuevas maneras, y en este caso alertan justamente por estafa de supuestos prestadores de la Caja de Servicios Sociales. Personas ajenas a la institución están utilizando llamadas y mensajes falsos para solicitar datos personales o simular trámites de la obra social, comunicó la propia obra social provincial, y justamente dieron a conocer las distintas modalidades que se están utilizando. Llamadas telefónicas para pedir información personal o validar supuestos trámites. También por WhatsApp, donde envían enlaces o solicitan códigos de verificación. También con nombres falsos, imágenes institucionales y perfiles no oficiales para engañar a los afiliados. También publicidades en Facebook e Instagram con el nombre de Caja de Servicios Sociales. Y por último también un perfil de un contacto falso con el número 297-544-3342. 297-544-3342. Atento que si te pasó algo similar o sospechás, entrá en la nota del diario Nuevo Día y podés hacer un reclamo o una consulta a un número de celular con características de nuestra ciudad, o también a la dirección sigede.css.gov.ar. Está allí en la nota, por si sabés de alguien a quien le pasó, te sucedió a vos mismo, puedas denunciar esta modalidad que una vez más
tiene innovación en el método por parte de los estafadores y, en este caso, desde la Caja de Servicios Sociales alertan a los afiliados. Escuchamos La Noche Sin Ti de Bulldog y enseguida continuamos con esto que se llama Buenos Días Malvinas. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me aleje más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer, si quedaran brazos a seguir, una huella tenue de ese abril, perdiéndose en las sombras del ayer. Bulldog, estos Bulldog el viernes llegan a nuestra ciudad, va a estar tocando Amentes, con nuestro queridísimo Rodri Poloni allí, siendo parte de la fiesta del perro, que no tengo mi entrada, tampoco tengo un mango, pero no tengo un mango y voy igual, así que nos veremos por allí seguramente. Saludos para Mariana, que ya está activa por allí y nos dice: buen día Juli, buen miércoles, a votar todos hoy. Obviamente los empleados estatales, los que no somos empleados estatales, ¿qué vamos a ir a hacer? Yo quiero elegir al nuevo vocal, pero maestro, usted no es trabajador público. Discúlpeme, vengo en otro momento. Tengo más noticias locales y regionales para contarte, así que vamos a seguir en ese rumbo mientras justamente escuchábamos, compartíamos un poquito de Bulldog, que justamente, te reitero, va a estar en nuestra ciudad este viernes, volviendo a uno de los lugares donde pisa fuerte. Hay elecciones también en el Southside, y ayer Javi Cebeso, nuestro compañero de Rock and Frío en la tarde de Radio Nuevo Día, habló con Gustavo Parada, que es el candidato por la lista verde y negra justamente para las elecciones del Sindicato Argentino de la Televisión en la filial Santa Cruz. Habló de su recorrida por toda la provincia, tanto en la zona norte como la cuenca carbonífera, así se dice, y Río Gallegos, recogiendo reclamos de mayor presencia sindical, infraestructura y acompañamiento, explicando además el operativo, cómo se desarrolla de las elecciones que comienzan hoy y que concluyen el viernes, porque tienen urnas volantes que recorren justamente parte de la provincia y obviamente por la extensión de nuestra provincia es que amerita que se desarrolle de esta manera. Nos contaba, o le contaba a la audiencia, yo estaba del otro lado justamente en ese momento,
que el padrón es de 298 afiliados habilitados y además habló también de la importancia del debate, del intercambio de ideas respecto de la próxima reforma laboral que pretende desarrollarse y de la cual obviamente pretenden ser parte. Además, habló de un atraso salarial, particularmente en Canal 9, donde señaló que hay 10 años de atraso salarial y que eso no solo duele, sino que obviamente preocupa al trabajador del ámbito de la televisión. Y justamente es Gustavo Parada, uno de los candidatos a secretario general, quien ayer en Radio Nuevo Día un poco dio el panorama y su visión al respecto. ¿Qué más tengo para contarte en nuestra provincia y en nuestra región en el ámbito deportivo? También tengo en el ámbito estudiantil y justamente es con esta que voy a ir porque justamente para quienes tengan hijos estudiando en Buenos Aires o en Córdoba hay novedades. De frente al mar, la luz del sol brilla en las olas, colchón de sal, la espuma dibujándose en mis pies, se funden a lo lejos cielo y mar, y un perro corre salpicando a todos, un lindo día para caminar. De frente al mar, atardecer de sol naranja, un cielo de neón. Estudiantes santacruceños podrán comprar pasajes por 140.000 pesos desde Buenos Aires o Córdoba hacia Santa Cruz. Justamente el gobierno provincial dio cuenta del subsidio del 70% del valor del pasaje terrestre para quienes se encuentren estudiando allí y quieran regresar a la provincia para las fiestas. Las inscripciones comenzaron ya el 20 de noviembre y se van a extender hasta el 19 de diciembre incluido a través de la plataforma de autogestión transportesantacruz.gov con B larga en este caso .ar, transportesantacruz.gov con B larga .ar, disponible las 24 horas y que de esta manera obviamente se coordinarán los viajes de retorno a Santa Cruz programados para el 20 de diciembre, según informó el secretario de Estado de Transporte José Maldonado, subsecretario, perdón, de Transporte José Maldonado, que detalló además que Marga Taxa, la empresa líder seguramente en transporte y logística de nuestra provincia, es la que garantiza justamente esta conectividad desde Buenos Aires hasta Santa Cruz y desde Córdoba también hasta Santa Cruz. Atentis porque tiene que tener el estudiante el certificado de alumno regular y simplemente una foto del DNI de frente y del dorso y podrán gestionar justamente su vuelta a Santa Cruz en los distintos destinos, no solamente hacia Río Gallegos, para volver a reencontrarse con la familia después de el año estudiantil. Acá, de frente al mar, de frente al mar, oh, oh, de frente al mar, En términos deportivos, la escuela de tenis de mesa santacruceña, que justamente nuclea a deportistas de varias edades, no solamente jóvenes y adultos, sino que niños también, porque hay una categoría sub-13 en la cual nos han dejado bien representados, incluso también en categoría senior, y justamente fue en el torneo abierto de la República de Tenis de Mesa, disputado recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde compitió justamente dentro del grupo Integración Zona Sur y allí
obtuvieron muy buenos resultados los representantes santacruceños, con Kiara Menares y Ailín Botín en dúo integrado, obteniendo el tercer puesto en la categoría sub-13. También Luana Paredes y Valentina Álamo, como también Diana Cárdena y Sabrina Mosca, que lograron el segundo lugar en la modalidad Damas TC. En Damas Senior, en Senior 30 también fueron finalistas y lograron podios. Así que Santa Cruz en el tenis de mesa también muy bien representada a nivel nacional. Vamos a celebrar la estupidez humana, la estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos. Hubo un hecho policial preocupante que se dio en Puerto Deseado, donde se halló una joven de 28 años maniatada y semi-inconsciente en zona de acantilados, un caso que conmocionó a la comunidad, y la víctima denunció que 2 hombres intentaron arrojarla al mar. De hecho, a uno lo apuntaron directamente en las redes sociales como presunto involucrado, y esta persona salió públicamente a desmentir cualquier relación con el hecho, asegurando que no tiene deudas ni conflictos con nadie, y pidió además frenar las difamaciones, mientras que la DDI continúa con la investigación. Este hombre se llama Leandro Olivera, lo apodan como Pica, y justamente fue uno de los señalados mediante las redes sociales con nombre completo y fotografías, a quien se lo acusó de estar vinculado a este secuestro. Y este hombre salió a dar la cara, habló con el medio Vía Patagónica de allí de Puerto Deseado, y expresó que quería aclarar que la gente está subiendo fotos de él, pero no fue él el involucrado. Dejen de escribir comentarios y cosas que no son usando mi nombre, señaló, contando que se enteró del ataque por un llamado que la víctima intentó hacerle y luego por las noticias. Ella estuvo conmigo ese mismo día, salió para ver a su mamá y ahí la interceptaron. Yo no conozco a las personas que lo hicieron, expresó, no tengo deudas con nadie, y aclaró que es consumidor de droga, está hablando, pero no tengo ninguna deuda con nadie como la gente está diciendo. No quiero que mi hijo vea cosas que no son. Yo estoy trabajando con esto, vivo con esto, y están dañando mi nombre y el de mi familia, expresó este hombre en diálogo justamente con un medio local, que es en este caso Vía Patagónica, tratando de, o desmintiendo en su propia palabra, ser autor de estos acontecimientos tan graves para Puerto Deseado. Vamos, celebremos el horror de todo esto, con fiesta de oro y cajón. Está todo muerto y enterrado ahora ya, que también podemos celebrar la estupidez de quien cantó esta canción. Ven, mi corazón está con prisa, la esperanza está dispersa, es la verdad que libera, basta de maldad y ilusión. Ven, amar es una puerta abierta, va llegando la primavera, nuestro futuro comienza, simplemente lo que viene es perfección. Saludos desde Tucumán, dice Julio Santos. Y dice, si Julieta lo sigue, deben ser buenos. No sé qué Julieta será, pero le mando un abrazo grande a Julio Santos, que llegó ahí, cayó, se tropezó con Nuevo Día. Y síganos usted también, Julio. Si usted es bueno, síganos también. Nos recomendamos. El Tribunal Electoral Permanente de Santa Cruz proclamó presidente de la Comisión de Fomento a Gabriel Chicho Galarza. Estoy hablando de Cañadón Seco, donde el pasado 26 de octubre se realizaron las elecciones extraordinarias justamente para renovar el puesto que había quedado vacante de alguna manera tras el fallecimiento de Jorge Zuluaga, histórico presidente de esa Comisión de Fomento. Y finalmente ayer Galarza fue
oficialmente habilitado para asumir la conducción política y administrativa de Cañadón Seco, y así lo hizo tras justamente ganar, tras vencer en las elecciones del pasado 26 de octubre, así que ha renovado su conducción en un hombre, bueno, joven en este caso, que continuará con la conducción política y comunal de esta pequeña localidad del noreste de Santa Cruz. Si sos diosa en algún lugar, que me lo digan. Tu pose tan fuera de estándar incomoda a los aquí presentes y los hace sentir de una forma especial que no todos comprenden. Yo conozco un lugar donde tu osadía y la mía pueden ser bien entendidas. Yo conozco un lugar donde las canciones tristes tienen una oreja mía. Y el escándalo de la lupa sobre la AFA continúa, no se termina, porque ayer se dio a conocer una sanción que potencialmente le recaería a Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas que le hizo a Rosario Central. ¿Qué hay que decir algo? Porque ahora se centra mucho la atención en Estudiantes y en el pasillo, pero a Independiente Rivadavia de Mendoza, que salió campeón de la Copa Argentina, no le hicieron pasillo, y a Vélez, que salió campeón de la Apertura, tampoco le hicieron pasillo. Así, y se supone que apareció un PDF en el que, o no se supone, apareció un PDF en el que se afirma que esta resolución existe desde febrero, pero bueno, en lo que iba del año no se había implementado. Y el Chiqui Tapia, Claudio Fabián Tapia, el presidente de la AFA, sigue siendo parte del foco de la tormenta, porque ahora la DGI denunció a una financiera que estaría ligada justamente a él, se llama Sur Finanzas, por mover 818.000 millones de pesos en un circuito marginal, según señala, y además, bueno, se suma justamente a toda esta polémica que viene atravesando la conducción de la AFA. El presidente de esa entidad está en un momento de crisis que marcan quizá un periodo de los más complejos dentro de su gestión, y además se lo está investigando por una denuncia millonaria por lavado de dinero y la comprobación de que la entidad Surfinanzas habría utilizado un documento, la AFA habría utilizado un documento falsificado para sancionar a estudiantes. La Dirección General de Impositiva denunció ante la justicia a la financiera Surfinanzas, empresa ligada justamente a el Chiqui Tapia, dado que es de hecho auspiciante de Barraca Central y de la Liga Profesional de Fútbol, y los investiga por una presunta evasión del impuesto al cheque y por una maniobra de lavado de activos. Aquí ya la connotación o el ámbito de juzgamiento de Tapia es otro, no es solamente la dirigencia del fútbol argentino o los hinchas del fútbol argentino, sino que es la propia justicia la que ha tomado cartas en el asunto y lo investiga al presidente justamente de la Asociación del Fútbol Argentino, un hombre que ha apoyado obviamente en el Campeonato del Mundo y su buen vínculo también con los jugadores de la selección. Bueno, ha hecho a gusto y placer, pero ahora evidentemente hay cosas que necesitan una explicación, una declaración, y ya, como les digo, no son los hinchas los que la exigen, sino particularmente la justicia argentina. Primero hay que saber sonreír, después amar
Causa Cuadernos, el Tribunal Oral Federal número 7 leyó que Cristina armó un circuito de coimas para enriquecerse. La Fiscalía acusa a Cristina Fernández de Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita por 12 años, lo que duró justamente el mandato presidencial, y se detalla que los empresarios se beneficiaron con los pactos venales. La audiencia continuará mañana, jueves. La acusación que se le leyó a la exmandataria es que armó justamente un circuito de coimas para enriquecerse ilegalmente, aprovechando su posición como máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Se la señaló además como la jefa de esa asociación ilícita y la única con capacidad efectiva para decidir cómo y qué hacer con los pagos de los empresarios. Ernesto Clarence, además, financista vinculado justamente al poder político y particularmente al kirchnerismo, en el marco de la causa Cuadernos, también aseguró que entregaba dinero en un domicilio del matrimonio Kirchner en el marco de un juicio que avanza también y que, bueno, ha tenido esta declaración de Clarence. En determinado momento, Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar, recordó el financista, según leyó en el requerimiento de elevación a juicio el fiscal Carlos Stornelli, y da cuenta al detalle de los lugares donde se haría justamente la entrega de este dinero. En el marco del caso Libra, uno de los acusados creó un fideicomiso para despegar a Milei de la causa. Estoy hablando de Hayden Davis, el famoso Colorado, que creó The Libra Trust para resarcir a pymes y desvincular al presidente. La jueza de Nueva York rechazó congelar los fondos y justamente continúa la investigación. Hay un informe del periodista Hugo Alconadamón para La Nación en el que justamente la página del fideicomiso afirma que los fondos recaudados con el token se repartirían en subvenciones para pequeñas y medianas empresas. La jugada judicial ahora justamente busca despegar al presidente Javier Milei de toda esta operatoria, aunque hay que decir que ya ha sucedido, digamos, todo esto. Y justamente en Estados Unidos, particularmente Hayden Davis y otros acusados enfrentan una demanda colectiva que los involucra ante la ley federal que penaliza el crimen organizado, acusándolos de montar una auténtica fábrica de fraude en el mercado cripto. Me voy despidiendo de esta edición de miércoles de Buenos Días Malvinas. Un día como hoy nacía Adolfo Pérez Esquivel, dirigente, defensor de los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz en 1980 por su defensa de los mismos y la denuncia de crímenes de las dictaduras militares en Sudamérica. También nacía en Brownsville, esto fue en 1931. En 1939 nacía el Día del Químico en homenaje a Enrique Herrero Duclos, quien el 26 de noviembre de 1901 se convirtió en el primer doctor en química graduado en nuestro país. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarlos durante esta primera hora de la mañana, una vez más en esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. Como siempre, el compromiso de tener presente la causa, de no olvidar. Hoy no hay efeméride malvinera, para mañana sí tengo, así que no te preocupes que vamos a seguir repasando el tema y tomando la posta del legado que nos han dejado de malvinizar en este espacio. Un saludo a mi padre, el Pela, que seguramente andará por ahí en un rato. Ahí anda, mirá, justo acabo de ver el comentario. Y para todos aquellos quienes están del otro lado de la radio en la mañana o de, ¿por qué no?,
de Facebook o de YouTube escuchándonos. Nos reencontraremos mañana, tempranito, en la continuidad de esta propuesta radial, tratando de darte a conocer todo lo que va aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país con los principales títulos de cada jornada. Cuídate, portate bien y disfruta este miércoles que ya estamos casi en diciembre, ya se nos va el año, así que hay que empezar a portarse bien para que Papá Noel te traiga tus regalos pertinentes. Está mirándote, así que portate bien. Chau, hasta mañana. Vamos a la playa, quiero conocerte, quiero despertar con vos, nena, no estoy apurado, vos sos el verano, más allá de la estación. Nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar. Y si me pierdo en el intento, por ser un Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario.
En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas, entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, Internet. No hay listas de canciones iguales a estos clásicos. Aún ayer no ligaba el amor. Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. Escuchalos donde valen. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, sin filtros. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, digo, las 8 de la mañana con 10 minutos en la República
Argentina. Dame un poquitito más de ganancia, Juli, porque me gusta escuchar. Ay, ahí va queriendo. Gracias, Juli, que ahora se puso los guantes, ¿viste? Estaba en la delantera hasta hace un ratito, ahora se fue al arco allá. Julián Quirós en este momento a cargo de la operación técnica y nosotros comenzando la otra gestión como lo hacemos todos los días de las 8 hasta las 9:30 de la mañana en Radio Nuevo Día. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Karina Taverne? ¿Qué contás? Buen día. Buen día, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esperemos que muy bien. Nosotros contentos de continuar esta mañana con mucha información. Ya la abrió Juli desde Nuevo Día y aquí seguimos nosotros con la otra gestión. Así que bienvenidos, bienvenidas y muy buen día para todos ustedes. Bien, ya estamos por empezar a recorrer la meteorología en la provincia de Santa Cruz. Algo de viento en Río Gallegos, no sé si Sí. ¿Tuviste la misma percepción que yo? Sí, hay un poco de vientito, sí. Fresquito hasta la mañana. Según el Meteorológico Nacional, a las 7 de la mañana, del oeste a 32 kilómetros en la hora. Sí, un poquito nublado también, está rarito está el tiempo hoy en Río Gallegos. Bueno, cuéntenos ustedes cómo amaneció su lugar, cómo amanecieron ustedes, cómo estamos en los distintos puntos de la provincia de Santa Cruz y de nuestra querida Argentina a esta hora de la mañana. Estamos en vivo en Puerto San Julián en Radio Líder 101.5, en vivo en Gregores a través de la Municipal. Hola. Y también en el canal 7 del videocable de esa localidad. Estamos en vivo en la cuenca minera, allí nos pone al aire FM Tiempo. Estamos en vivo en Perito Moreno, al aire a través de Activa FM y en vivo en Puerto Santa Cruz también a través de Impacto FM y por supuesto acá en la capital de la provincia de Santa Cruz, como lo decíamos cuando comenzamos, en Radio Nuevo Día 100.9, esta radio que hace un par de días nada más cumplía 11 años de vida. Exactamente, fue el día sábado, el día de la música, el día de Santa Cecilia, su patrona, así es. Perdón, otra vez me agarró ayúdame. Otra vez la tosecita esa que la tiene mal traer de hace 2 meses más o menos, ¿eh? Así que un poquitito de agua, un matecito para Cari. Pensé que había sido la yerba, ¿viste? No, me estoy aguantando la tos. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Un vasito de agua. Qué bárbaro eso, ¿no? No hay caso que se me pase. Ahí está, perdón, les pido mil disculpas. Les iba a decir que ya estamos también habilitada con nuestra línea de comunicación, que es el 516051. Ese es nuestro número de WhatsApp y por supuesto estamos a través de las redes del streaming. Así que los leemos a través de nuestra página, de la otra gestión, a través del diario Nuevo Día-Medio Santa Cruz. Eso es mediante el Facebook y por supuesto también en el YouTube, en el canal de YouTube de el diario Nuevo Día también estamos saliendo al aire. Así que por todas esas vías podemos mantener la comunicación. Un beso grande a mi comadre, Adriana Beitía, que hoy está cumpliendo años. Hoy 26 de noviembre, un beso grande para ella. No sé si nos escucha hasta ahora porque está jubilada. No, y capaz que está festejó anoche y capaz que se acostó un poco tarde, pero le mandamos un beso grande en el día de su cumpleaños. Y también hoy es el día de cumpleaños de Rolando Vargas. Rolando cumple 91 años. Hoy es el papá de mi amiga Rosana Vargas Valencia. Así que Rolando, que los cumplas muy, pero muy feliz. Un beso enorme en estos 91 pirulitos. 91 pirulos. ¿Qué tal?
Y vamos por el siglo, ya que llegamos a los 91. Olvídate. Abrazo grande. Sé que uno de sus hijos también, creo que estaba por acá por Río. Sí, está por acá Marcelito, así que seguramente a la tarde le voy a ir a dar un beso a don Rolando Vargas. Y saludo a todos los agencieros y agencieras de la provincia de Santa Cruz. Ya nos llegó el mensajito temprano de parte de la gente de Lotería de Santa Cruz. No sabía, mira vos, que hoy 26 de noviembre es el día de ellos. En su día agradecemos su compromiso, su cercanía y el trabajo de todos los días en cada rincón de Santa Cruz. ¡Qué bueno! Bien, no saludamos a nadie en particular porque ahí se ponen celosos entre ellos, ¿viste? Van a pensar que tenemos alguna preferencia. Así que a todos los agencieros de la red de Lotería de Santa Cruz, un abrazo grande. Muy bien, les mandamos un beso, exactamente. Bueno, aquí estamos con mucha información para contarles a ustedes. Tenemos en el transcurso de este programa el desafío de entablar 3 comunicaciones telefónicas en este programa, así que vamos a tener que meterle quinta fondo. Vamos a estar hablando con Matías Delgado, que es secretario general de ATE Río Turbio, porque los trabajadores enrolados en ese gremio han decidido comenzar hoy con el primer minuto de este día, justamente 26 de noviembre, comenzar un paro de actividades en la empresa ICRT. Ellos han enumerado una serie de incumplimientos por parte de la empresa, así que a raíz de ello están fundamentando, digamos, esta decisión de ir al paro. Así que vamos a estar hablando con Matías Delgado en el transcurso del programa. Nos ha confirmado... Dame un poquito más, me lo bajaste. Dame un poquito más. Más. Ahí está. Gracias, Brian, ahora en los controles ahí, nuestro comandante. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Me alegro mucho. Decíamos, Cari, también nos ha confirmado que va a salir con nosotros el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, porque ayer nos enterábamos, en principio a través de las redes sociales del gobernador Vidal, de una visita que hicieron a la represa La Barrancosa, la ex Jorge Zepernik, bueno, que en su momento así se... No, es actual Jorge Zepernik, es la ex La Barrancosa. Porque ayer el gobernador, que es la represa que está más avanzada, para diferenciarla de la otra, Néstor Kirchner o Condor Cliff, ¿verdad? Lo vimos al gobernador acompañado de intendentes de la provincia. Allí estuvo Gardonio, estuvo la intendenta de comandante Luis Piedrabuena, Analía Farías, y el intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borges, ¿verdad? Sí. Acompañados también de directivos de la empresa china Gesouba. Sí, ¿verdad? En realidad había distintos directivos de diferentes empresas chinas que forman parte justamente de la UTE, ¿no? Obviamente la idea es reactivar la obra de las represas. Así que estuvieron allí recorriéndolas y por eso es que lo hemos convocado al intendente de Puerto San Julián para hablar con más profundidad sobre ese recorrido. Ok, bien, vamos a tener la palabra también de Daniel Gardonio y en unos minutos nada más vamos a entablar comunicación telefónica con un compañero nuestro, con Gustavo Parada. Gustavo Parada es trabajador de años de Canal 9, de aquí de la ciudad de Río Gallegos, y es candidato a secretario general del SAT-SAID Santa Cruz, que es el sindicato de los trabajadores de la televisión, porque
comienza hoy el proceso electoral para designar a la nueva comisión directiva del SATSAID Santa Cruz. Tiene unas características particulares porque no es un solo día de votación, esto se da así desde hace años. Hay urnas que son volantes que van de manera itinerante pasando por distintas localidades, por eso les decimos que es un proceso electoral que comienza hoy, día miércoles, y se va a extender hasta el viernes. Gustavo se propone desde la lista verde y negra como una alternativa a la desastrosa conducción que tiene el SATSAID Santa Cruz, encabezada por Jorge Álvarez, y vamos a charlar en unos minutos nada más con él. Así es, algunos mensajitos que tenemos. Gabriela Silva, desde Los Antiguos. Hola, Gabriela. Gaby, abrazo para ella. Buen día, Claudio Icari. Un poco de viento y fresquito por acá. Bueno, muchas gracias. Viste que nos está respondiendo que les consultábamos cómo amanecieron sus lugares, sus ciudades, sus localidades. Bueno, ahí Gaby ya nos está contando cómo están Los Antiguos a esta hora de la mañana y se lo agradecemos un montón. Antes se había comunicado Liliana, como lo hace todas las mañanas. Hola, Liliana Estrada, buen miércoles, Cari, y Claudio nos dejaba ese deseo. Estamos en la fanpage de La Otra Gestión, estamos también en la fanpage del Face del diario Nuevo Día, estamos en YouTube, así que si querés seguirnos en el streaming, ahí estamos. Muy bien, ahí está. Estaba buscando algunos mensajitos, pero bueno, tengo algún inconveniente para conectarme con, con la página nuestra, con la transmisión de nuestra página. Ahí está, ahí lo pude abrir. ¿Qué les pasa a los remolones que no nos han dejado ningún mensaje todavía en La Otra Gestión? Los estamos leyendo, así que esperamos sus mensajes en un ratito nada más. Datos del tiempo en Río Gallegos, 12 grados 6 décimas la temperatura, el cielo está mayormente nublado. Viento del oeste a 45 kilómetros en la hora, bastante intenso, 45 kilómetros a las 8 de la mañana, presión 994, decimal 2 hectopascal. Para hoy a la mañana y a la tarde se esperan lluvias aisladas, por la noche mayormente nublado y una temperatura máxima de 19 grados centígrados. Buena la temperatura para hoy miércoles, pero bueno, con presencia de viento. Mañana jueves desciende un poco la temperatura, 14 de máxima y 6 grados de temperatura mínima, 19 de máxima entonces para hoy miércoles en Río Gallegos. Paso por el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Ninguna novedad para hoy, toda pintada verde la provincia de Santa Cruz. Lo mismo para mañana jueves y también para el próximo viernes. O sea que las próximas 72 horas, condiciones normales para la época, para toda la provincia de Santa Cruz. Igual hay que estar atento porque puede modificarse en la próxima actualización, pero por el momento, sin novedad. Muy bien, buenos días para toda la comarca del Lago Buenos Aires. Centralizamos en Perito Moreno, que a esta hora, según el Servicio Meteorológico Nacional, tiene 15 grados 6 décimas de temperatura y cielo algo nublado. Viento del oeste a 39 kilómetros. Para hoy, Perito espera una máxima fantástica, pero también lluvias, porque si bien el cielo está ahora, según el Servicio Meteorológico, algo nublado, con el correr de las horas se va a ir cubriendo cada vez más. Por la mañana, pronóstico de lluvias. Por la tarde, lluvias aisladas. Y por la noche, para la lluvia. Pero el cielo va a continuar mayormente nublado. La máxima pronosticada para este miércoles 26, 20 grados en Perito Moreno y alrededores. Quiero chequear este dato con algún oyente de Gobernador Gregores. Según Wider.com, la temperatura a esta hora es de 18 grados centígrados.
en Gregores. Mayormente nublado el cielo con presencia de viento del oeste-noroeste a 38 kilómetros en la hora. La máxima prevista hoy para Gobernador Gregores, 20 grados centígrados. Y el viento que va a estar ahí presente no califica como alerta, pero bueno, va a superar los 40, puede que llegue a los 50 kilómetros en la hora en su intensidad constante, y sabemos por supuesto que las ráfagas pueden ser superiores. 20 grados de máxima hoy en Gregores, la actual 18 grados centígrados, pero necesito chequearlo. Bueno. Tenemos muchos oyentes, muchos seguidores de las redes, nos ven en el canal 7 del Videocable en esa localidad también, así que alguien que nos diga si realmente se perciben esos 18 grados de temperatura a las 8 de la mañana. Bueno, fíjate, Puerto San Julián, 18 grados, también. 4 décimas de temperatura, según la página del Servicio Meteorológico Nacional, con algo de viento. Eso sí, del oeste a 41 kilómetros a esta hora de la mañana. ¿Cómo se presenta el cielo? Por la mañana va a estar mayormente nublado. Por la tarde igual, y por la noche de la misma manera, cubierto en general el cielo en la localidad de Puerto San Julián, pero la máxima pronosticada para hoy, atentos con la resolana, no se confíen, 25 grados, la máxima allí en Puerto San Julián. En unos minutos vamos a estar hablando, lo reiteramos, con su intendente Daniel Gardonio. En Río Turbio la temperatura es de 8 grados centígrados, la sensación térmica es de 5 grados, el cielo está parcialmente nublado. El viento del oeste a 15 kilómetros en la hora, la nubosidad 59%, la humedad es del 60%. Hoy la máxima en Río Turbio será de 12 grados centígrados y va a cerrar esta jornada de miércoles con presencia de algunos chubascos. 12 de máxima hoy en Río Turbio entonces, y el viento en su máxima intensidad 36, entre 35 y 40 kilómetros en la hora, pasado el mediodía. Muy bien, me voy al Calafate, 13 grados 2 décimas, la actual con cielo parcialmente nublado. El viento alcanza ya los 38 kilómetros en la hora y corre desde el cuadrante oeste. ¿Qué se espera para este día miércoles en el Calafate? Bueno, que por las mañanas esté parcialmente nublado, se vaya modificando y finalmente se cubra y haya lluvias. Bien, bien. Esa es la característica de la mañana para la localidad del Calafate. Para la tarde, las lluvias van a continuar, pero de manera aislada, al igual que hacia la noche. Y la máxima pronosticada para hoy es de 14 grados, que si tienen 13,2 a esta hora, probablemente lo superen, pero bueno, también es cierto que al llover baja un poco la temperatura. Y de las nacientes, de la zona de las nacientes del río Santa Cruz, me voy a la desembocadura. De Santa Cruz, Puerto Santa Cruz, nuestra antigua capital. 19 grados la temperatura, igual que la sensación térmica. El viento del oeste a 35 kilómetros en la hora. La máxima hoy, temperatura máxima en Puerto Santa Cruz, 19 grados centígrados. Y el viento, estamos en su máxima intensidad, va a ir mermando con el correr de las horas. Sí, es su máxima intensidad, va bajando. Al mediodía la intensidad será de 25 kilómetros en la hora para cerrar la jornada con una intensidad constante de 20 kilómetros en la hora. Eso hoy en Puerto Santa Cruz. Bueno, y yo cierro mi recorrido, lo hago en la localidad de Puerto Deseado. Me extraña que no estén los datos de las 8 de la mañana, porque tienen allí estación meteorológica en Puerto Deseado. Están los de las 7 de la mañana, y más me sorprende leer qué temperatura tenían en la franja horaria anterior. A ver. Casi 19 grados. 18 grados, 8 décimas, con bastante viento, eso sí, del oeste a 45 kilómetros.
pero es muy lógico que tengan 18 grados, casi 19, tempranito. El cielo va a estar mayormente nublado o cubierto durante todo este día miércoles. ¿Sabes cuál es la máxima pronosticada para hoy en Puerto Deseado? ¿Cuánto? 28 grados. Mira, vos lo escuchaba Julio hoy también grados. Cuando transitaba la meteorología, haciendo referencia en realidad a Caleta Olivia. Claro. Que también ya sí, están se ahí. espera esa máxima para el día de hoy. Exactamente. Así que bueno, van a tener una excelente temperatura, muy lindo, pero también el cielo cubierto, muy nublado va a estar. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pase los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo Sociedad Anónima, 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y recordad que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, te dan un bono y lo completás y participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. MB Viandas Saludables, comer rico y sano en Puerto San Julián nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo. Empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos Intac en Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos al 2966-578323. El teléfono de MB Viandas Saludables. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno. En Avenida Kirchner 870, en redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Gran Barata Pampero. No te la podés perder, no sabés lo que es. Renová tu ropero al mejor precio. Llegó el momento de... Ropero, quédate bien. Me encantó. Sí. Llegó el momento de equiparte con la calidad Pampero. Sí. A precios que no se repiten. Jeans, Pampero, ya sabes la calidad. Desde 39.000 pesos. Camperas desde 69.000 pesos. Bolsos y calzados desde 69.000 pesos. Cintos desde 19.000 pesos. Más de 3.000 artículos para elegir. Todos los medios de pago, efectivo, débito y crédito. Financiación especial con Visa y Master. Tarjetas bancarizadas. En una y hasta 3 cuotas sin interés. Naranja, 4 sin interés. Claro. Compras mayores a 200.000 pesos, 6 cuotas sin interés. Aprovecha la Gran Barata Pampero y llévate calidad para todos los días, pero sin romper el bolsillo. Solo hasta el 14 de diciembre. No te lo pierdas, no te lo pierdas. En Avenida Kirchner 1724.
La empresa Tax Amarga te lleva directo desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. Vas con conectividad, vas conectado a internet. Vení, subite al cole de Tax Amarga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Tax Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto de El Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Tax Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Y gracias, por supuesto, a Etam Río Gallegos, que me acompaña cada mañana aquí en La Otra Gestión. Está la colección Primavera-Verano 2026 Marrakech. No te la pierdas, andá a conocerla sin compromiso. Acércate a la esquina de Kirchner y San Martín. Siempre hay nuevos ingresos en Etam, con buenas novedades, mejores promociones y la posibilidad de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Etam en Kirchner y San Martín. Espero que nunca lo necesites, pero si necesitas información sobre juego responsable por vos o por algún integrante de tu familia o algún amigo, por ejemplo, desde Lotería de Santa Cruz están poniendo a disposición un canal directo para recibir orientación, asesoramiento, básicamente recursos útiles sobre la prevención del consumo problemático vinculado a los juegos de azar. Han dispuesto un número de WhatsApp para que te comuniques, es el 2966-614305, 614305, y hay un equipo de juego responsable que está dispuesto a darte una mano, a ayudarte, a escucharte y a brindarte herramientas de cuidado. Jugá con responsabilidad y con conciencia, el mensaje de Lotería de Santa Cruz. Nos acompaña también, como todas las mañanas, RGL Cars, con sus 3 direcciones, sus 3 agencias aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Recordá que están en Pasteur 1284, anota, en Alfonsín 177 acá y en Avellaneda 26. 26. Así es. Para llegarte una vuelta, fíjate los modelos, los autos que tienen a disposición, tienen financiación propia hasta 18 cuotas, toman tu usado en parte de pago, financian hasta el 60% con DNI mediante crédito prendario en 12, 24, 36, 48 y 60 cuotas. Si querés vender tu auto, se los das a ellos a consignación y ellos te los venden. Perfecto. Pasa por alguna de las direcciones de RGL Cars y seguramente vas a encontrar el plan que más se adecue. Sí. Adecue. Que más se acomode a tu bolsillo. Que más se acomode a tu bolsillo. No te pongas colorado. Puede pasar. No, me meto ahí a propósito. Si ayer también lo hiciste. Y me acuerdo de mi profesora de lengua de tercer año. Nos Debe estar enseñaba escuchando. la conjugación del verbo adecuar. 8 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Muy bien, ya está en comunicación telefónica, le damos los buenos días. Habíamos adelantado, presentado y anticipado este tema y esta nota también. Comienzan en esta mañana las elecciones para renovar y ojalá que así sea la conducción de la comisión directiva del Sindicato Argentino de Televisión Seccional Santa Cruz. Y quien encabeza una de esas propuestas es Gustavo Parada, de la lista Verde y Negra, que está con nosotros. Hola Gusti, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Galle, hola Pichón, buen día para vos, para todo el equipo y para todo el público en general. ¿Cómo estás, Gustavo? Hay confianza, le contamos a la gente, Sí, porque pasamos todas las tardes juntos trabajando en área noticiero de Canal 9, y damos fe que es una persona que viene preparándose desde hace años. Él siempre quiso llegar a la conducción máxima del Sindicato Argentino de Televisión, y me consta que está para eso. Y está en ese camino. Y está en ese camino, así que en buena hora que gente honesta se ocupe del bienestar de los trabajadores de la televisión de toda la provincia de Santa Cruz, que en realidad no es de la televisión solo, Gustavo, ¿verdad? Cada vez hay más afiliados. No. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien, sí. Sí, bueno, primero, gracias por las palabras, cuánta presión que me y bueno, metiste, pero bueno, sí. Sí, es como vos decís, estamos ya a pocas horas del inicio de las elecciones. De hecho, paramos acá en Pico Truncado para poder hacer la nota y seguimos para Las Heras, que a partir de las 10:30 inicia allá en Las Heras el comicio. Ya empieza, ahora Sí. es la primera jornada, ¿no es cierto? Hoy es la primera jornada, son 3 días, 26, 27 y 28 de noviembre, a lo largo y ancho de toda la provincia. Hoy empezamos en Las Heras, a partir de las 10 de la mañana. Otros compañeros están viajando a zona sur, ahí a La Cuenca y a Calafate, y comienza hoy en Calafate y mañana en La Cuenca. Hay un equipo que ya se está dirigiendo para allá. Y nosotros nos posicionamos ayer acá en Caleta y estamos yendo para Las Heras, que inicia la elección. Bien, y ¿nos podés contar, antes que nos vayamos de este tema, cómo es el derrotero, digamos, porque hoy le comentábamos a la gente que tiene esta característica particular, se da en 3 jornadas con urnas volantes esta elección? Sí, la verdad que como lo decís, ayer también un compañero, un colega suyo, hablábamos al respecto, con Javi Cedeso. La verdad que es un chino. Sí, la verdad que es un chino el tema de las urnas volantes, pero la verdad que teniendo en cuenta las distancias y lo grande que es de la provincia, no hay otra metodología que podamos utilizar. Pero respecto a lo de las urnas volantes, te comento cómo son. La urna volante son 2. Hay una urna volante número 1 que recorre toda zona norte y después pasa por Deseado, San Julián y Santa Cruz. En esa estamos nosotros, que arrancamos hoy a las 10:30 de la mañana en Las Heras. Posteriormente, después nos dirigimos a Pico Truncado a partir de las 13:30 hasta las 14:30, eso va a ser en Pico Truncado, y ya después nos vamos a partir de las 16 horas hasta las 18 a Caleta, que ahí terminaría por el día de hoy la elección. Y después a la mañana también a partir de las 10, creo que a partir de las 12 empieza en Calafate el comicio, que ahí están los compañeros que están yendo para allá. Bien. Después te comento, esa es la urna volante número 2, la que va a Calafate y a La Cuenca. Sí. Después te comento, es un chino, por eso les decía que la verdad que es muy complicado. Igual en las páginas oficiales y en las páginas nuestras están los horarios y los días y dónde se vota. Bien. Te comento, la urna volante número 2 es la que está en Calafate, como te decía, empieza hoy a las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. La urna volante número 1, que es la nuestra, donde estamos acá en zona norte, a partir de mañana empieza a bajar. Pasamos por todas las localidades. En realidad no nos posicionamos mucho tiempo, vamos por localidad en localidad. Son pocos los compañeros que votan en distintas localidades, pero nos acercamos, votan y seguimos ruta. Bien. El derrotero, como decías, empezamos en Deseado a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11 en Deseado, y después agarramos ruta para llegar a las 16 horas hasta las 17 en Puerto San Julián. También a esa hora van a votar los compañeros de Puerto San Julián de DirecTV. Y después de ahí nos dirigimos a partir de las 18:30 hasta las 19:30, nos vamos a Puerto Santa Cruz, que votan ahí a unos compañeros, y ya nos vamos para Río Gallegos. Claro, la urna volante número... seguí Gusti. Sí. Perdón. La urna volante número 2, que es la que está en Calafate, se dirige mañana solamente en La Cuenca, de 11 a 14 horas, a partir de la urna volante número 2 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien. Y la urna volante número 1 en Río Gallegos recorre todas las empresas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pasa por Centurión, que es ese servicio, Paralelo 52, que es Cable 10, DirecTV y Supercanal. Gustavo, y ahí terminaríamos a las 5 de la tarde. Constantemente debe haber gente de las listas y gente de la Junta Electoral que viene de Nación, a la par de las urnas, ¿no? Me imagino, en la noche, ¿a dónde quedan? ¿Al resguardo? ¿Cómo hacen? Sí.
Ahora vamos a conocer cuáles son quiénes son las autoridades que llegaron de la Junta Electoral Nacional. Sí. Nos dirigimos ahora a la sala, como te decía. Después nos dirigimos al sindicato, la sede del sindicato que tenemos acá en Caleta, donde son los comicios, y después ahí queda la urna guardada hasta mañana. Y como bien vos decís, cada lista, son 3 listas, cada lista tiene fiscales y cada fiscal custodia la urna, tanto cuando está dentro del sindicato o cuando va en viaje. Claro. Bueno, te pedíamos que nos hagas este raconto, por más que es un poco engorroso, porque bueno, también tenemos compañeros y oyentes en distintas de estas localidades que vos mencionas, ¿no? Por donde va a pasar la urna, y los instamos a que participen, a que se acerquen a emitir su voto. ¿Cómo fue la campaña, Gus? Contanos en líneas generales. La campaña, la verdad que fue ardua, fue maratónica, porque en 2 meses no solamente nos tiraron la convocatoria de elección, sino que pudimos armar la lista en cuestión de 10 o 15 días. La pudimos armar, se consolidó, y una vez oficializada ya empezamos con la campaña. Estuvimos recorriendo toda la provincia, gran parte de la provincia la recorrimos. Nos hicimos presente en Zona Norte hace unos 15, 20 días atrás. Recorrimos lo que es Las Heras, Truncado, Caleta, Deseado, y hace una semanita atrás anduvimos por la Cuenca, por 28 bien. Y por Río Turbio. ¿Qué te exigen los compañeros de la televisión? Digo, ¿cuáles son las urgencias, las prioridades, las necesidades? Las de los compañeros de Canal 9 ya sé cuáles son. 125% abajo, tema escala salarial 130. Es 130, mira vos. Un poquito más, sí. Claro, arriba la paritaria de los trabajadores de televisión se cierra arriba, ¿no? A nivel nacional. Y así como está, se tiene que aplicar en la provincia de Santa Cruz. En este caso, el gobierno actual y el anterior tampoco no lo cumplen. Es por eso que hay una deuda y un desfasaje que ya es bastante importante, 130% abajo. O sea, me imagino que esa es la prioridad en Canal 9, ¿no es cierto? Sí, como bien decís y conocés la situación, lo aclaraste muy bien vos, y gracias también por adelantárselo a la gente, porque lo explicaste muy bien. Nosotros tenemos un atraso salarial, ya se va a cumplir 10 años a partir de ahora de diciembre, cuando asumió el gobierno de Alicia Kirchner allá por el 2015, fue donde empezamos a tener este problema respecto al atraso salarial en sí. Como vos decís, las escalas y las paritarias se cierran a nivel nacional y bajan a las provincias. Ese pasaje se produjo por el hecho de que cada vez que bajaban las paritarias de nación a la provincia nunca cumplió. Y así es como hoy tenemos, después de 8 años de gobierno de Alicia Kirchner y 2 años del gobernador Vidal, tenemos un 130% de atraso salarial, y la verdad que a lo largo de estos años no hemos visto ningún compromiso real respecto a poder achicar y poder trabajar sobre esa escala tan atrasada, ¿no? ¿Y qué se hace con eso, Gustavo? ¿Cuál es la idea para abordar ese tema? Sí, mirá, nosotros ahora, con el otro día lo comentábamos, que no me acuerdo si vos estabas presente en la reunión donde estuvo el secretario general a nivel nacional, y nosotros le decíamos, hay jubilados que se van a jubilar, ustedes dos, en cualquier momento, en cuestión de poco tiempo, se jubilan y se van a jubilar después de 30 años de servicio, con $1.000.000 en el bolsillo, con suerte. Entonces, la verdad que es preocupante. No podemos estar después de 10 años siguiendo con esta problemática, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa con...? Y no sé qué me habías preguntado. Me habías preguntado algo y me parece que me olvidé. No, bueno, más allá, digamos, en Canal 9 hay muchas otras cuestiones en cuanto a la técnica, ¿no? Otras temas laborales, además de la cuestión salarial que siempre está en el tapete y es prioritaria por esta situación que ustedes estaban hablando. Pero bueno, también quiero referirme a ¿cuál es la otra parte de la pregunta que te hacía Claudio, ¿no? ¿Cuál es la demanda de los compañeros de televisión, que no solamente ahora son de televisión, también, ¿no? La gente de SS que se dedica a servicios de internet están contenidos dentro del sindicato. ¿Qué es lo que recibieron ustedes como lista verde y negra en esta recorrida y en esta campaña? Bien, principalmente para cerrar lo que me preguntaba Claudio, que ahí recordé respecto a lo nuestro, nosotros primero ahora tenemos que ver cómo se van sucediendo las cosas y esperar
respecto a lo que ustedes saben, a lo que se viene a la modificación del canal, que va a pasar a ser un ente autárquico. Hasta que no tengamos hecho y se resuelva directamente ese problema, no vamos a saber bien cómo nos vamos a posicionar y sentar el año que viene, a partir de mayo, una vez que asumamos, a ver qué postura va a tener tanto el gobierno y nosotros para solicitar el achicamiento de esa brecha salarial que tenemos hace más de 10 años. Después, otra problemática muy grande que tenemos, es que eso nos abarca a todos, es lo que se va a venir después del 10 de diciembre en el Congreso, que estamos hablando de la reforma previsional, la reforma laboral, es algo que realmente nos preocupa a todos los trabajadores, ¿sí? Y bueno, y teniendo en cuenta lo que me decías, ¿qué es lo que demandan los compañeros? El denominador común es la presencia. Claro. Solicitan la presencia del sindicato. Es lo que más están necesitando los compañeros y es lo que más demandan. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, uno entiende por ahí que la sede central y el sindicato está en Río Gallegos y es donde se centraliza todo. Lamentablemente pasa también a nivel nacional. Todo se centraliza en Buenos Aires, las provincias quedan relegadas. Algo similar pasa también acá dentro del sindicato. Pero bueno, teniendo en cuenta esta demanda, la idea es que nosotros estemos presentes en cada momento que nos necesiten. Es por eso que en la conformación de la lista también pensamos estratégicamente, no solamente los nombres, ¿sí?, y los lugares que van a ocupar, sino de que también pusimos y necesitábamos gente que esté en el interior de la provincia para que sean los primeros en resolver alguna demanda urgente, ¿sí? Cosa de que estemos cubiertos y bueno, en el caso que sea necesario, obviamente nosotros vamos a empezar a recorrer la provincia constantemente, es nuestra idea. Por Pero eso, lo que principal... Sí, le trataron de dar, digamos, una impronta federal a la composición de la lista. Claro, tal cual. Esa fue nuestra idea desde el comienzo. ¿Por qué? Porque creemos de que es necesario que estemos presentes realmente en cada localidad. Bien. Gustavito, para terminar, no lo quiero dejar pasar por alto, y Cari también, si querés darnos tu opinión al respecto, porque Gustavo, bueno, fue electo en esta conducción, la actual, como secretario gremial, ¿no? Cari, fuiste electa como secretaria adjunta, que estuvieron 2 meses y renunciaron los dos. Yo estuve un mes más. Un poquito casi, más. Gustavo había renunciado antes. ¿Por qué, Así Gustavo, que llegaste? Conocemos bien cómo fue claro, pero toda la cocina. Vale la pena y es oportuno, me parece, y necesario conocer por qué renunciaste a la actual conducción, ni bien asumiste con Jorge Álvarez, que es el actual secretario general. Sí, bien, como vos contás y bien saben, ustedes también conforman lista. De hecho, vos todavía estás dentro de la lista como congresal, no en la comisión, pero como convencional. Si bueno, no me convocaron a ningún congreso, no. jamás siendo el primer titular. Por algo será, por algo será. Sí, pero como bien decías, nosotros en el año 2022, afortunadamente, después de tantos años, logramos llegar a la conducción del sindicato, a la cabeza con Jorge Álvarez como secretario general, y bueno, la verdad que en ese momento teníamos diversas situaciones donde no nos poníamos de acuerdo en la realidad. De hecho, ustedes también tenían sus diferencias. Es por eso que decidimos en aquel momento dar un paso al costado, porque una de las, no sé si promesas, pero sí siempre aclarábamos en mi caso y algunos compañeros que en el caso de que llegáramos y viéramos algo en lo que no estábamos de acuerdo o no nos gustara, íbamos a dar un paso al costado. Es por eso que en su momento, cuando vi que había cosas que no me cerraban, tanto a mí y a un grupo de compañeros, fue donde renunciamos casi masivamente 15 compañeros. Es por eso que, al no estar de acuerdo con la actual conducción, decidimos dar un paso al costado. Creo que Álvarez hizo todo lo posible para que vos des un paso al costado, y Cari aguantó un poquitito más, pero él hizo absolutamente todo lo posible. Conocemos sus mañas, sus artimañas para que dejen la conducción, y triste y lamentablemente él quedó con todas las herramientas para hacer y deshacer, ¿no? Sí, igual sé que Gustavo, digamos, tiene otro tipo de perfil, no así ha sido la campaña. Yo me he pronunciado varias veces sobre este tema y mis modos son otros a los de Gus, así que no quiero comprometerlo en mis declaraciones, pero bueno, en realidad creo que tu honradez
primó en ese momento donde lamentablemente las situaciones no se dieron de la forma que esperábamos y por eso no nos quedó otra alternativa que dejar ese proyecto que tanto nos había ilusionado. Pero bueno, ahora estás muy cerca, ojalá que sea lo mejor para el sindicato, para nuestros compañeros del SAT Said, y yo creo que lo mejor es la lista que vos encabezás. Lo digo con una mano en el corazón porque conocemos tu don de gente, sabemos cómo sos un amigo y hace mucho, como decía Claudio, vuelvo al inicio de esta conversación, de esta nota, te has preparado mucho y lo estás haciendo para estar al frente del Sindicato Argentino de Televisión Seccional de Santa Cruz, así que sea lo mejor, Gustavo, para este proceso. Y si falta algo más para meterte más presión, te voy a pedir que lo primero que hagas sea una auditoría, porque me dijeron que entran millones de pesos por mes que realmente no se reflejan en ningún área en el sindicato, en ningún área, y entran millones. Me tiraron número, pero bueno, tendría que chequearlo. Pero bueno, una auditoría urgente y que muestren, tan simple como que muestren los papeles. Sí, es lo que vamos a pedir una vez que asumamos, pero bueno, hay que tener en cuenta también de que los balances se cierran anualmente y también los aprueban a nivel nacional. Así que vamos a tener que ver cómo hacemos respecto a lo que decís vos, a la auditoría, porque no nos olvidemos que si bien nosotros somos una seccional, el sindicato es uno solo, que es el sindicato a nivel nacional. Y lo que aprueban los balances y demás son a nivel nacional, en los congresos. Así que sí, vamos por esto, obviamente vamos a pedir auditoría llegado el momento y vamos a ver con qué nos encontramos y qué nos dicen desde Nación. Gracias Gustavo, fuerte abrazo, éxitos. Bien, una cosita más. Primero agradecerle a ustedes y bueno, decirle a los compañeros de que vamos a poner todo el esfuerzo, vamos a dejar la piel, no solamente en esta elección, sino que en la gestión a partir del 2026 hasta el 2030, todo el grupo de compañeros va a dejar el cuero para que podamos salir adelante y esperemos y vamos a estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Gus. Lo mejor para todos ustedes. Un abrazo a los compañeros que están allí también y que forman parte de la lista. Acá estoy con Luciano Matías, con José Arraño, con Lucas Osandivara y con José Pravato. Somos los que estamos acá en Zona Norte, así que desde acá les mandamos un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en la elección que comienza dentro de un ratito nada más en Zona Norte de la provincia de Santa Cruz. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. Y a propósito de elecciones, no quiero dejar pasar por alto, porque después me olvido. No, dale, porque yo estaba por hacer lo mismo, dale. En este momento, y no tenemos tanto tiempo. Dentro de 3 minutos exactamente va a estar comenzando la elección para renovar el vocal por los activos en la Caja de Previsión Social. Exacto. Acércate y votá. Es hoy, miércoles 26. Hay mucha información que nosotros replicamos, pero en la Caja de Previsión Social, en la fanpage, ahí tenés toda la información. Hay más de 50.000 habilitados para votar, 50.000 personas habilitados para votar. No te lo voy a leer, pero ahí están los flyers, los replicamos nosotros en nuestra fanpage, donde se vota localidad por localidad. El acto inicia hoy a las 9 de la mañana y concluye a la tarde, ¿no? 5 o 6 de la tarde, me parece. Tenía esa información, ahora la vamos a estar chequeando. Acá en Río Gallegos, por ejemplo, se vota en el CEPAR. En el gimnasio del CEPAR, allí se estará votando. Bueno, hay que ir a votar, hay que expresarse, así que no lo olviden. Patricia nos decía de 8 de la mañana, me parece que es a partir de las 9, creo, ¿no? Puede que haya alguna diferencia respecto a la localidad. La localidad con mayor cantidad de
no son afiliados a votar, de habilitados a votar, seguramente el margen de votación es más grande. Por ejemplo, de 9 a 18 horas, dice la publicación de la Caja de Previsión Social, de 9 a 18 horas. Las y los trabajadores activos podrán votar en varios puntos habilitados, provincia de Santa Cruz y también Capital Federal, Buenos Aires, ¿no? Exactamente, recordamos que se elige al vocal que representa a los trabajadores activos dentro del directorio de la Caja de Previsión Social. Hay dos alternativas, una la del actual vocal, Cristian Sánchez, que va por su reelección, y la otra es Daisy Cantón, la doctora Daisy Cantón, que es trabajadora de allí de la Caja de Previsión Social y que se propone justamente para esa responsabilidad. Así que ahí están las dos opciones. En minutos comienza ahora, 9 en punto de la mañana comienza la elección hasta las 6 de la tarde en toda la provincia de Santa Cruz y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También otra noticia para destacar, principalmente para los jóvenes estudiantes universitarios que residen en Buenos Aires y en Córdoba. La provincia, el gobierno provincial habilitó la inscripción al boleto universitario manteniendo el subsidio del 70% del pasaje. El beneficio contempla un subsidio provincial del 70% del valor del pasaje, lo que reduce considerablemente el costo del viaje de regreso a la provincia. Las inscripciones comenzaron el 20 de noviembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre. Es a través de la plataforma de autogestión transportesantacruz.gov.ar, disponible las 24 horas. Este operativo permite coordinar los viajes de retorno a Santa Cruz programados para el 20 de diciembre. Claro. Un funcionario, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, detalló que el convenio vigente entre el gobierno provincial y la empresa Marga Taxa permite sostener este acompañamiento económico fundamental para las familias, ¿no? El pasaje de Buenos Aires o Córdoba a Santa Cruz ronda los 500.000 pesos. Con el subsidio, los estudiantes pagan solo el 30%. En números concretos, un alumno abonará alrededor de 140.000 pesos. Este funcionario remarcó el esfuerzo del Estado provincial. El gobierno que encabeza Claudio Vidal hizo un gran esfuerzo para mantener este beneficio, dice. Bueno, para acceder al beneficio, los estudiantes deben presentar certificado de alumno regular y DNI, frente y dorso. La gestión se realiza exclusivamente en la plataforma oficial de transporte, aunque también hay un teléfono, hay un WhatsApp habilitado, es el WhatsApp de Marga Taxa. Para consultar al respecto, es el 2966 3505 82. Esperamos que todos los chicos puedan inscribirse sin inconvenientes. La página está disponible de lunes a lunes las 24 horas, ¿no? Importante ayuda del 70% para los estudiantes universitarios que residen en Buenos Aires y en Córdoba. Entiendo que primero están convocando a inscribirse para después determinar la cantidad de colectivos que van a tener que movilizar para traerlos a los chicos a pasar las vacaciones de verano aquí a Santa Cruz.
Muy bien, ahí está el aviso. Cambiamos de tema. Habíamos anticipado esta comunicación telefónica porque ATE Río Turbio decidió con el primer minuto de este día miércoles 26 de noviembre ir al paro de actividades en la empresa ICRT. ¿Por qué motivo o por cuáles motivos, por qué motivos ha decidido esta medida de fuerza? Bueno, se lo vamos a consultar a Matías Delgado, que es el secretario general de ATE Río Turbio y está en línea telefónica con nosotros. Matías, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, los saludamos. Claudio, Karina, buen día para usted y todo su equipo de trabajo y toda la audiencia. ¿Cómo está? Matías? Gracias. Buen día. Bien, días atrás nos había advertido sobre un despido de un trabajador de ICRT. ¿Este ha sido el motivo por la convocatoria al paro en la empresa, Matías? Sí, tal cual. Veníamos de una noticia de un despedido, un compañero despedido, mal despedido, donde intervino el trabajo de la provincia de Santa Cruz, donde convocan a una conciliación obligatoria, y la última audiencia fue el día de ayer, donde no hubo respuesta alguna. Hubo respuesta, pero obviamente desfavorable, entonces pedimos que liberen las partes para ya iniciar una medida de fuerza, ¿no? Además de esta situación que lamentablemente no pueden destrabar con esta decisión de la empresa de despedir a este trabajador, ¿hay otros reclamos, Matías, que se sumaron a ello? Sí, como yo le comentaba a usted, el trabajador no es que únicamente fue despedido, sino que también están implementando la ley bases sin respetar el convenio colectivo de trabajo, sin respetar el reglamento de régimen disciplinario, sin respetar también el contrato de cada trabajador, y a la vez veníamos con una serie de reclamos que entendíamos que la situación del gobierno nacional, del país, estaba mal, entonces podríamos discutirlo en la mesa, pero obviamente, como por ejemplo algunos puntos del convenio colectivo de trabajo que no se venían respetando, el tema de la venta de carbón, que no teníamos ningún contrato ni documentación, ni sabemos cuánto se pagó, qué se pagó, con respecto a las inversiones en cada puesto de trabajo, con respecto a la indumentaria que no se ha entregado desde que asumió este gobierno, con respecto a los elementos de protección personal, con respecto al pago de jubilados, del complemento jubilatorio que tampoco le han pagado, una serie de cuestiones que tengo todo el día para hablar. Pero bueno, lo que dijimos que nos íbamos a sentar a discutir, a buscar alternativas, pero siempre y cuando no toquen a ningún trabajador. El límite era cuando toquen a un trabajador. Hoy lo han hecho, no hay respuesta alguna, están implementando una ley bases donde atacan a un trabajador sin documentación, porque la última audiencia que tuvimos ayer fue sin documentación, que siguen buscando papeles para justificar el despido. Me parece de una manera eso te iba a preguntar, Matías, ¿cuál es el argumento de despido de este trabajador? ¿Cómo? Digo, ¿cuál es el argumento, el motivo de despido de este trabajador? El argumento del despido es, primero, usan la ley bases, argumentando que el compañero en julio tuvo 5 días sin aviso y en enero 1 día sin aviso. 6 días en todo el año. ¿De falta? En lo cual los 5 días de julio estaban totalmente justificados, con documentación firmada y autorizada por la empresa, donde ahora dicen que estaba desautorizada. Se contradice entre las autoridades de la empresa. Yo esto lo hablé con el gobernador me dice que lo desconoce al interventor, Pavel Gordillo, que no sabe lo que está haciendo. Hablo con el coordinador general, que es el segundo jefe de la empresa, que es Roger Leandro, donde él dice que estaba totalmente todo justificado los días y esta gente ahora dice que no. Entonces hay una falta de responsabilidad gigante dentro de la empresa, donde ya está, los trabajadores y el sindicato de ATE dijimos basta, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juega en esto la autoridad laboral, que es la que debería intervenir? Y si el trabajador presentó los papeles como corresponde y estaba autorizado a ausentarse, es la autoridad laboral también la que debería intervenir en ese sentido.
Tal cual, acá intervino, pero bueno, tuvimos una audiencia ayer, la abogada de la empresa Morgavi sigue buscando documentación, nos piden más tiempo, nos piden que pasamos a cuarto intermedio, y ya venimos con esto desde el 5 de noviembre, Karina. Venimos hace un tiempo ya bastante largo, donde dimos tiempo para que podamos dialogar, dimos tiempo para poder demostrar con documentación, y ellos, como las autoridades de la empresa, se están contradiciendo. Y obviamente que el sindicato de ATE no va a permitir que despidan a un trabajador el día de hoy. Claro. Por eso que iniciamos una medida de fuerza, paro en todo el yacimiento, buscando respuesta en cuanto a este despido. Claro. Y también denunciamos todos los reclamos que tenemos dentro de la mesa, porque acá dijimos que el límite era el despido de un compañero y le están sacando el plato de comida a un trabajador. Que ellos dicen que faltó 5 días en julio y estaban justificados los días y tenemos toda la documentación, ¿no? Y la preocupación que busquen otro argumento y que continúen con más despidos, ¿no? Obviamente, este es el inicio. Si dejamos pasar a este compañero van a ir por muchos más. No lo vamos a permitir. Acá la gente está trabajando día a día, estamos, como te dije, trabajando sin inversión, sin indumentaria, sin elementos de protección personal, sin que nos paguen pasaje que nos venían pagando con el gobierno anterior. Hasta ahí entendimos. No vamos a permitir que toquen a los trabajadores y lo dejen sin trabajo, ¿no? ¿No hubo casos de poder entablar un diálogo o retomar de alguna manera, no digo la misma relación que tenían hasta hace no mucho tiempo, pero por lo menos de sentarse a charlar francamente con Pablo Gordillo Arriagada, el interventor de la empresa? Porque tenían buena comunión. No, la verdad que las veces que viene un día, 2 días y se va, porque él se la pasa viajando a Buenos Aires, a Córdoba, porque sabemos que anda por Córdoba también, se va a Caleta, y maneja la empresa desde la distancia. Acá la única persona que está a cargo de la empresa hoy es el coordinador general, que hoy lo están desconociendo y le están sacando la autoridad. No, este tipo nunca viene para acá, nunca viene y da la cara, por eso hoy estamos con todo el cuerpo delegado, reunido con cada delegado de la mina, cada delegado de superficie, y vamos a pedir respuesta todos juntos a la administración, que es del yacimiento, para que venga Pavel Gordillo y dé la cara. Que es lindo dar órdenes desde Buenos Aires, es lindo despedir gente y firmar papeles de Buenos Aires, es lindo que la abogada hable por Zoom de Buenos Aires, y acá en Turbio no aparezca nadie. Entonces, estamos pidiendo respuestas y que vengan para acá, ¿no? Claro. ¿Cómo está la empresa hoy? ¿Qué acatamiento al paro tuvieron? Ahí. ¿Es solamente ATE? Me acoplo a la pregunta de Claudio. ¿Es solamente ATE o algún otro sindicato también está en la misma medida? Por ahora iniciamos la medida como sindicato ATE. Estamos en diálogo con el gremio de Luz y Fuerza, así que veremos si también se acopla la medida. Pero bueno, el acatamiento en la mina fue total. No hubo producción de carbón el día de hoy, se ha parado toda la producción de carbón y hasta que le aparezca el interventor. O sea, ¿el paro es por tiempo indeterminado, Matías? Paro por tiempo indeterminado, exactamente. Esto que nos decís, pararon la producción y están trabajando, digamos, o hasta antes de esta medida de fuerza, estaban trabajando para traer también carbón a Río Gallegos para realizar el nuevo embarque hacia Brasil. Estábamos sacando carbón todos los días, Karina, produciendo carbón todos los días. Pero como te dije, este trabajador despedido también es parte de la producción porque es minero, maquinista de producción y es quien arriesga su vida día a día y lo reciben con un despido. Con días supuestamente injustificados de julio. Un legajo intachable, sin faltas, responsable, maquinista de producción. Imagínate, uno de la mina que arriesga la vida todos los días. Y así le pagan, bueno. Ahora vamos a parar toda la producción y que venga Gordillo Pavel a dar respuesta acá a la empresa. ¿Es un caso puntual? ¿Ves algún trasfondo en este despido? ¿Lo pones el foco en algo puntual o fue al libre albedrío que empezaron por esta persona?
El trasfondo de todo esto es que quieren aplicar la ley base del gobierno nacional acá en el yacimiento. Bueno, acá hay un convenio colectivo de trabajo homologado, hay una denuncia en el Poder Judicial Laboral que dictaminó a favor de ATE. Todavía no se formó la sociedad anónima, todavía no se conformó la sociedad con los directores, estamos en proceso todavía. Y que vengan con todo esto ahora es que están probando con una persona, entonces no lo vamos a permitir. Ni hablar de todo lo que está haciendo con respecto a la chatarra, un montón de cosas más que se están llevando acá de yacimiento que también lo vamos a denunciar, ¿no? Matías Delgado, secretario general de ATE de Río Turbio, paro por tiempo indeterminado en ICRT. Gracias por contactarte con nosotros. Seguimos la evolución de este conflicto. Abrazo. Claudio, Karina, muchas gracias para usted y bueno, a disposición cuando lo disponga. Gracias. El matecito de cada mañana, la radio, para enterarnos de lo que pasa en cada localidad de la provincia de Santa Cruz. Y sí, la otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. Bien, esa es la situación hoy en la empresa ICRT, paro por tiempo indeterminado, parada la producción, lo decía Delgado, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que hoy lo escuchaba a Pavel Gordillo, el interventor, que estaba saliendo temprano en otra radio, en tiempo, de aquí, pero de aquí de Río Gallegos, no de la cuenca. Y marcaba, se apenaba, por eso yo también le preguntaba esto recién a Matías Delgado, decía que lástima que paralicen la producción y la extracción de carbón porque se estaba copiando nuevamente material en Río Gallegos. Pero bueno, también respecto de lo que dijo Pablo Gordillo Arriagada en Tiempo Sur, está publicado, dice: el conflicto planteado por ATE apunta a otra situación. Es lo que destaca ese medio y lo pone entre comillas, o sea, es un textual del interventor. Exactamente. Y dice en la bajada: el interventor de ICRT aseguró que no está prevista una reducción de personal y solo se despidió a una persona que se ausentó de su trabajo sin justificación. Rechazó la medida de ATE y pidió entender que hay que trabajar y producir juntos. Eso destaca Tiempo y lo toma el secretario general de ATE en la provincia de Santa Cruz, Carlos Garzón. Y le responde, le puso: vos estás en ese lugar puesto por la provincia para defender los puestos de trabajo y los intereses de la cuenca, cosa que no estás haciendo. Queremos ver el contrato con la empresa brasilera. Ese contrato es el de el carbón que se está vendiendo, carbón, ¿no? Sí. Queremos ver el supuesto acuerdo entre CGC e ICRT por el uso de nuestro puerto. Queremos saber cuándo llega la plata del primer buque y a qué áreas va a ir la inversión entre comillas. Queremos que antes de priorizar la supuesta deuda con la chatarra, prioricen la deuda que tenés con la gente de todos los puntos del convenio colectivo de trabajo que no cumpliste. Todas estas cosas le dice Carlos Garzón a Pavel Gordillo Arriagada. Decile a la población que te sacaste la bandera de Santa Cruz y te pusiste la peluca, que respondés al gobierno nacional y sus intereses. Te puso a la provincia y si no respondés a los mandos naturales, debes irte, Pavel. Se acabó. Basta de hacer daño. Reincorpora al compañero porque no va a salir 1 gramo de carbón por el puerto. Chatarrero. Es el posteo de Carlos Garzón en respuesta a declaraciones que hizo hoy a la mañana a Tiempo, de aquí de Río Gallegos, el interventor de la empresa ICRT. ATE no es de aflojar.
No. Medidas de fuerza, paro por tiempo indeterminado, como escucharon ustedes al delegado que nos comentaba la situación directamente desde Río Turbio. Importante acatamiento, la producción está parada, exigen la reincorporación de este trabajador, aparentemente no justificó 5 o 6 días de falta sin aviso. ¿No tiene que, en principio, encaminarse un sumario interno? Pregunto yo. ¿Algún tipo de apercibimiento? ¿Ya habrán agotado esas instancias, me imagino, para ir directamente al despido? Bueno, uno dice una cosa, Pavel Gordillo dice que es por esto, y lo que dice la gente de AT es que estaba justificado, que no puede ser por eso. Pero bueno. En el fondo lo que te dicen es que están aplicando la ley bases de reducción de personal de la empresa, lo que es mucho más grave. Por eso están advirtiendo y abriendo el paraguas, oponiéndose, por supuesto, a este tipo de medidas de despedir y de reducir trabajadores de la empresa. Así queremos contarles qué es lo que está sucediendo en ICRT en estos momentos. Nos quedan pocos minutos de programa y mucha información que queremos compartir con ustedes. Vamos a hacer una especie de salpicón, al menos cortito, de distintas informaciones. Quería contarles que hoy, miércoles 26 de noviembre, atención, nuestros vecinos de Puerto Santa Cruz, el Hospital Seccional Dr. Eduardo Canosa de Puerto Santa Cruz realiza testeos de VIH y sífilis hoy a partir de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, de 10 a 12 en el laboratorio del hospital. Esto es de manera gratuita, rápida y confidencial. Bien. Así que pueden ir a realizarse estos testeos al Hospital Eduardo Canosa. Ayer en horas del mediodía, el gobernador Claudio Vidal, junto a intendentes, la intendenta de Piedrabuena, de San Julián, de Puerto Santa Cruz, legisladores provinciales también, lo veo ahí a Piero Boffi, integrantes del gabinete provincial y directivos de las empresas chinas vinculadas al proyecto hidroeléctrico de la Barrancosa, se reunieron con el objetivo de coordinar acciones para su reactivación. Es un parte del gobierno de Santa Cruz de ayer a la tarde. Esto lo conocíamos en realidad por algunas historias, algunos videos que subió el gobernador Vidal a sus redes, ¿no? Así es. Después llegó el parte de prensa. Bueno, el parte indica en los primeros párrafos quiénes estuvieron allí presentes: el secretario de Minería, por ejemplo, el secretario de Energía Eléctrica, Nazareno Retortillo, Pedro Tiberi, y más funcionarios, en este caso del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Cruz. Estuvieron representantes de las empresas chinas, el gerente general de China Energy Group, entre otros. No voy a leer los nombres porque no se me entendería absolutamente nada. Pero también, por ejemplo, estuvo el presidente de la China Gesouba Group, entre otros. Bien, y lo más interesante está en el último párrafo. Durante la reunión se analizaron alternativas para garantizar el reinicio de los trabajos, entre ellas la importancia de avanzar con los trámites administrativos pendientes. Se ve que ahí hay un obstáculo burocrático, ¿no? La generación de empleo local y los mecanismos de articulación entre nación, provincia, municipios, empresas y comunidades. Las partes destacaron la importancia estratégica de la obra para la matriz energética del país y el rol clave de Santa Cruz como provincia generadora de energía. O sea, en concreto, fechas del reinicio de la construcción de las obras, nada todavía. Pero bueno, que haya estado el gobernador, que hayan venido importantes funcionarios de las empresas chinas, que hayan estado presentes intendentes, Gardonio, Farías, Borges, allí en el lugar, diputados provinciales, funcionarios de la cartera de producción,
lo veo con un poco más de optimismo al reinicio de las obras. O de la obra, porque hablamos en este caso de la obra de la represa que está más avanzada, que es la Jorge Zepernik, ¿no? O la Barrancosa. Bien, otro de los temas lo marca La Opinión Austral. Intentó evadir un control policial en ruta, sobrepasó varios vehículos en contramano y volcó. Las hizo todas. 2 jóvenes resultaron heridos luego de intentar escapar de un control policial. Esto ocurrió en Pico Truncado. Un violento vuelco ocurrió ayer martes en la tarde en la ruta provincial 12 a unos 15 kilómetros de esa localidad. Reiteramos, Pico Truncado. Un Volkswagen Gol negro que circulaba a gran velocidad perdió el control y terminó volcando en la banquina. Según las primeras informaciones, los 2 jóvenes que iban en el vehículo, un hombre y una mujer, los 2 mayores de edad, habrían intentado eludir un control policial. Para escapar realizaron maniobras riesgosas, comenzó a circular en contramano, además sobrepasó a varios autos pasando por la banquina. En toda esa maniobra perdió el control del auto y finalmente volcó. Luego del siniestro, los 2 ocupantes fueron asistidos y debieron ser trasladados al hospital. La joven sufrió la fractura de uno de sus brazos. Trabajó personal de la comisaría primera, efectivos de bomberos de Pico Truncado que asistieron a las víctimas y realizaron las pericias correspondientes. 9 de la mañana, 25 minutos en la República Argentina. El tema destacado en el diario nuevodía.com.ar: un abuso sexual, un hombre que se hizo pasar por policía. Un caso que conmocionó a una localidad de Santa Cruz se encamina al juicio. Y refiere a un hecho ocurrido en la madrugada del 5 de septiembre, un caso que hemos abordado en varias oportunidades aquí en este programa. El imputado por el caso de abuso que conmocionó a la comunidad de Piedrabuena y que fuera detenido el 26 de septiembre tras presentarse a declarar ante la justicia, sigue actualmente detenido y procesado con prisión preventiva. El imputado por el caso de abuso que conmocionó a Piedrabuena y que fuera detenido el 26 de septiembre, dice la nota de Nuevo Día, tras presentarse a declarar ante la justicia, sigue actualmente detenido y procesado con prisión preventiva. Así lo confirmó el Nuevo Día la doctora Jessica Delgado, abogada que impulsa la querella junto al acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. El grado de episodio se remonta a la madrugada del 5 de septiembre. Según la denuncia, la joven, que había salido a bailar con 2 amigos, fue invitada a la casa de un hombre desconocido. Una vez en el lugar, el acusado encerró a los acompañantes y se llevó a la víctima con el pretexto de comprar bebidas, manteniéndola incomunicada durante varias horas. Además, el hombre, que se habría hecho pasar por policía para advertir a los amigos que no alertaran a la fuerza de seguridad. La familia tomó conocimiento de la situación cuando personal policial les informó que la joven estaba internada en el hospital local. La causa penal que se inició presentó, según la querella, presentó irregularidades en la investigación inicial, como la demora en tomar la denuncia y la falta de allanamientos. De hecho, en esos momentos, por esos días, cuando reclamaban esto, hablamos con el papá de la víctima. Ante esta situación, la familia debió realizar diversas marchas en Piedrabuena para reclamar que la justicia accione y avance con celeridad en la investigación de este impactante caso. A pesar de la presión social, el proceso se encuentra aún en la etapa de instrucción. La doctora Delgado detalló que todavía están pendientes de prueba el resultado del ADN de la ropa de la víctima y la incorporación de 1 o 2 declaraciones testimoniales adicionales al expediente.
El acusado, por su parte, ha cambiado de abogados en 3 ocasiones y los defensores han solicitado repetidamente la excarcelación, el uso de la tobillera electrónica y han presentado pedidos de nulidades en el proceso. La justicia no ha hecho lugar hasta el momento a ninguno de estos beneficios ni a los recursos de nulidad, manteniendo al imputado con prisión preventiva. Bien, bueno, hablando de casos policiales, ayer finalmente la justicia le condenó a Roberto Neil a 11 años de prisión por el asesinato de Franco Cuevas. Recordamos que este caso tuvo mucha repercusión en Río Gallegos, lo veníamos comentando en los últimos días. Había una disputa, digamos, que era el telón de fondo de toda esta situación de malestar que había entre Neil y Cuevas por un terreno donde vivía la familia de Franco Cuevas, que era contiguo prácticamente en la calle French a la concesionaria que tenía Roberto Neil. Y bueno, en esa disputa por ese telón de fondo, como les decíamos, hubo en principio una discusión, una riña que lamentablemente luego terminó con la muerte del joven Cuevas. Esto ocurrió en el interior de la concesionaria que tenía la concesionaria Oasis de Roberto Neil, y que ayer la justicia consideró que hubo una especie de exceso por parte del acusado y finalmente lo condenó a lo que había pedido la fiscal. 11 años. 11 años de prisión efectiva. Efectiva porque estaba con prisión domiciliaria, ¿no? Ahí estuvo el Nuevo Día cubriendo con Julián todo este acontecimiento. Sí, exactamente. Y a propósito de casos policiales, por eso también lo menciono antes de que vayamos a nuestros auspiciantes y empecemos a ya cerrar el programa. Ayer también nuestros compañeros de Arriba del Día hablaban con el papá de Soledad de Maidana. Soledad fue víctima también, en este caso, de un incidente vial. Ella viajaba a bordo de un vehículo que fue impactado por una camioneta, exactamente, y esa colisión le costó la vida a esta joven madre de 26 años. Y hoy, en la Cámara Oral Criminal de aquí de Río Gallegos, comienza el juicio donde se solicitan penas por homicidio culposo en contra de Ibar Simón Martens. Ibar es el joven que iba a bordo del vehículo que chocó conducía al otro auto en el que viajaba Soledad Maidana. Hoy comienza este proceso oral. Seguramente vamos a estar en la Diario Nuevo Día, va a estar en la cobertura, porque nos preguntaban si se iba a transmitir. En general no se transmite todo el proceso, ¿no? Hay momentos donde se hace la cobertura y lo que sí se transmite en general es la sentencia. Van a haber varios testigos seguramente, acompañantes del joven que conducía la camioneta, ¿verdad? En principio ellos, porque ayer escuchaba al papá de la joven víctima hablar con los chicos de Arriba del Día y dar detalles. Por ejemplo, los acompañantes le pedían que baje la velocidad, por ejemplo, y también hay muchos testigos de los ocupantes del Bora, que era donde iba la víctima sentada en el asiento trasero. Pero bueno, el conductor, acompañante y otro joven más, iban 4 a bordo del Bora. Este caso ocurrió en una madrugada, fue del año pasado, ¿verdad? En febrero del 2024, en la intersección de Vélez Arfiel y Juan B. Justo. Así es, sí, muy cerquita aquí de la radio. Bueno, las 9 de la mañana, 32 minutos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes rápidamente.
Gracias a, en principio, empezamos con la estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno, el combustible de todas las generaciones. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, te dan un bono, lo completas y participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetros. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Gracias por acompañarnos también a Pampero, gran, barata, Pampero, para que renueves tu ropero. Escuchá, Leandro, al mejor precio. Llegó el momento de equiparte con la calidad Pampero a precios que no se repiten. Jeans desde 39.000 pesos, camperas desde 69.000 pesos, bolsos y calzados desde 69.000 pesos, cintos desde 19.000 pesos, más de 3.000 artículos para elegir, todos los medios de pago. Aprovecha la gran, barata Pampero y llévate calidad para todos los días, solo hasta el 14 de diciembre. Aquí en Río Gallegos, en la Avenida Kirchner 1724. La empresa Taxamarga te lleva directo de Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxamarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxamarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Hola. Lotería de Santa Cruz este jueves. Mañana, ¿verdad? Hoy es miércoles. Mañana sortea el mini bingo santacruceño. Hay 8.300.000 pesos de pozo acumulado. También sortea el rebingo con un pozo acumulado más grande aún. 9.900.000 pesos de acumulado. Y el domingo se juega el telebingo santacruceño. 7.400.000 pesos de pozo acumulado a la bolilla número 40. Estos pozos más los premios que salen sí o sí. La línea y el bingo en cada una de las partidas de estos productos. Gracias a RGL Cars también por acompañarnos todos los días en sus 3 direcciones. Pasá por Pasteur 1248, por Alfonsín 177 o por Avellaneda 26 y seguramente vas a encontrar el vehículo que estás buscando. Y vas a encontrar la mejor manera de acceder al mismo, que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Así que ahí te van a estar atendiendo los chicos de RGL Cars. Muy bien, y gracias a Etan también por acompañarme todas las mañanas aquí en La Otra Gestión. Nos vamos, Cari, 9 de la mañana, 37 minutos. Gracias a Juli por ponernos en el streaming. Gracias a Brian por la operación técnica, nuestro comandante. Gracias a Rodrigo por acompañarnos también. Que tengas buen programa, Leandro, vos, Nica y Rodrigo. ¿Cómo estás? Buen día, chicos, gracias. Bueno, y ustedes que tengan buen día. Gracias. Se viene largo, porque hay un montón hoy, Hay mucha información, es cierto. Así que bueno, estaremos, hago un breve adelanto. Ustedes hablaban recién
de la sentencia de ayer contra Roberto Neil. Sí. Hoy vamos a hablar con su abogada, con Mariana Barbita, Ajá. que había pedido la nulidad de toda una serie de cuestiones del proceso de juicio. Claro. Así que bueno, vamos a hablar con la abogada, en este caso del condenado, ¿cierto? Que entre los rasgos principales de la noticia de ayer, además de los 11 años de prisión, que es lo que había pedido la fiscal de Cámara, está este asunto de que él gozaba de prisión domiciliaria y ahora debe quedar preso en sede carcelaria, ¿cierto? Así que bueno, por supuesto que a todo el mundo lo asiste el derecho a la defensa, y en este caso vamos a conversar con Mariana Barbita, que es la abogada de Roberto Neil. Creo que todos sorprendidos con estos 11 años. No sé si se esperaban los 11 años que había pedido la fiscal. En mi caso, con toda honestidad, no he seguido con todo el detalle, quiero decir, me enteré por medios colegas que hacían buenas coberturas y demás, pero no es un tema en el que particularmente profundice. Por eso ayer ayer primero, que era un día importante porque se dictaba la sentencia, que lo cubrimos en vivo con el móvil, estuvo allí Juli Quirós y nosotros tomamos testimonio. Cuando supimos ayer por la tarde, a través del trabajo de nuestro productor Sandro Díaz, que tenemos la posibilidad de hacer entrevista, como se dice, me puse a estudiar. Está bien. Para hacer una serie de... para tener como coordenadas claras de por dónde plantear la conversación. Por supuesto que desde nuestro punto de vista de la inquietud periodística. Después está el derecho a la defensa del acusado, y en este caso también el derecho a apelar lo que considere en este caso la defensa, la abogada, que es injusto, ¿no? Claro. Para tratar de, defender lo mejor posible a su cliente. Y lo digo principalmente porque veía como que venía flaqueando la defensa de la víctima, del joven Cuevas. De la familia Cuevas. Sí. Una cosa que me llamó la atención, lo leí ayer en algunos grises percibían la defensa. Ahora se va a investigar, según lo pidió la Cámara Criminal. Sí, Juli, decilo vos, que vos estuviste ahí, eso, ¿no? De hecho, en el fallo van a investigar el desempeño del abogado Jorge Trebotich. Sí, se pidió eso. Jorge Trebotich, claro. Jorge Trebotich es el abogado de la familia Cuevas, ¿cierto? Sí. Allí sus caras visibles son... ayer hablaron su hermana Carla. Su tía Ángela, y estuvo ausente la mamá Rosa. Rosa Zúñiga no estuvo presente ayer. La Ñeca, una vecina muy conocida del barrio. Así es. En este caso, el abogado defensor es el doctor Trebotich. Una cosa que me llamó la atención, vieron que las partes tienen acceso a los fundamentos del fallo. Sí. Y esto lo leí, siempre nosotros citamos la fuente, lo leí en la cobertura que hizo La Opinión Austral, y leía que el fallo no fue unánime, sino con disidencia del doctor Yance. Vieron que el tribunal tiene 3 jueces. Sí. La doctora Yamila Borges, María Alejandra Vila y Jorge Yance. Sí. Leía que hay la votación no fue unánime, entonces ahí está cada juez dando su criterio, su fundamento, pensado como apunte para preguntarle a la abogada en este caso del acusado, del condenado, ¿cierto? La escucharemos entonces. Que tengan buen programa, Leandro. Gracias. Nos volvemos mañana, Cari. Así será, si Dios quiere. Gracias, chau. Hasta mañana a las 8 de la mañana volvemos con otra gestión. Chau. Escondo las sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor.
Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata gastado de un barco que empieza a gotear. Y me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Y me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Conozco esas caras, canallas recién afeitadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiados. Tantas almas cobardes secándose al sol. Yo me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Y me voy a buscar el dolor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Por tipos sin antifaz. Me abrazo a la rabia de los vencidos que cruzan sin mapas la oscuridad hasta estallar, hasta estallar, hasta estallar, hasta A veces alcanza con un riff para que todo tenga sentido. Primavera 2025. Sensaciones reales. Te decís que no vas a mentir si te encanta. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Un día como hoy, recordamos uno de los discos más emblemáticos de la historia del rock. El álbum Let It Be de los Beatles dejó una frase simple que se convirtió en filosofía mundial. Let It Be, que significa en español, déjalo ser. Este disco fue el cierre de una era y el nacimiento también de una leyenda que duró para siempre. Cuando suena Let It Be, el mundo generalmente baja un cambio, la cabeza se ordena y el corazón se acomoda solito. Escúchalo como si fuera la primera vez, esa es la propuesta. También hoy celebramos a una verdadera leyenda de la música, Tina Turner, una mujer que convirtió el dolor en fuerza y la voz en pura electricidad arriba del escenario. Si escuchás Simply the Best, es imposible no levantar el ánimo. Tina no cantaba, Tina arrasaba, una vida de película, una voz irrepetible y canciones que si las escuchás una y otra vez igualmente no envejecen más. Canción para escuchar, Simply the Best, de Tina Turner, en la mañana de Arriba el Día, en la 100.9. Subí el volumen, que empieza Arriba el Día.
Y el riogalleguense que mejor interpretó esta canción en el último tiempo, nos consta, es Lucho González, ¿cierto? El muchacho que participó del certamen La Voz Argentina, que llegó casi a instancias finales y que se hizo conocido allí en ese certamen musical reality show de Telefe por esta canción que compartimos y que cantó en el Festival del Frío aquí en Río Gallegos en una noche que hizo honor a su nombre. Era una noche helada en la capital provincial en plenas vacaciones de invierno. Buen día, queridos oyentes. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Mi nombre es Leandro Dolan. Ustedes escuchaban recién a Rodrigo Arredondo haciendo la apertura musical del programa. Y somos de mínima 3 en esta mesa, aunque podemos ser muchos más y en ocasiones lo somos. El tercero de nosotros, que está al aire a diario, es Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andamos, Nica? Buen día. Hola, buen día, Leandro. Buen día, Rodri Arredondo. Buen día, Rodri Poloni, ahí en el streaming. El señor Brian Álvarez en la conducción técnica de este programa. Saludos respectivos hoy al Pitbull Villanueva y a Fer Tornúa ahí en la redacción, junto con Lore Aro, que está en redes. En redes sociales. Y María Oviedo, también en el departamento ventas, y Sandro S. Selector Díaz en la producción de cada una de las notas que salen al aire acá, ¿no? Nuestro productor, así es. Nica, hoy es miércoles, vos sabés que cada miércoles te deseo que tengas un buen día. Bueno. Es con un plus porque es el comentario recurrente, vieron de cómo nos sientan los días y demás, que el miércoles para vos siempre lo tenés complicado entre ceja y ceja, así que sea un buen miércoles para vos. Bueno, que sea para los oyentes, que sea para nosotros un buen programa, muchachos. Sí. Rodri, buen día, ¿cómo andamos? Muy buenos días para todos, muy buen día, qué lindo día, qué linda mañana, un poquito de viento nomás, pero linda mañana, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, está más soleado que ayer. Está más soleado. Igual ayer no estaba feo, pero estaba nublado, ¿no? Sí, estaba nublado, ¿viste? Y cuando... Punto de vista, si nos ponemos existencialistas. Total, sí, porque el sol está, siempre está. Es otro de tus comentarios, por eso dije punto de vista existencialismo y era el sol siempre está. Pero lo cierto es que hoy tenemos un cielo que va a estar parcialmente nublado, se va a empezar a nublar más cerca del mediodía, ya por la tarde, con un poquito de viento, eso sí. Y vamos a tener viento, sí, claro, es lo que te decía, no lo repito. Vamos a tener un poquito de viento. Es decir, va a ser una linda mañana, pero ya después cerca del mediodía y ya tirando para la tarde vamos a rondar entre los 65 y los 70 kilómetros de viento, el cielo que va a estar parcialmente nublado. Las temperaturas, eso sí, un poquito más alta, ¿no? Cerca de los 17, 18 grados, la mínima en 4, es decir, una amplitud térmica importante, ¿no? Y la térmica 11 grados en este momento. Así que no bueno, está mal. No está mal, no está mal. Hoy vamos a tener un día así, de como te lo acabo de describir, y después el resto de la semana, bueno, va a estar muy irregular esta semana. Mañana baja la temperatura, el viernes sube fuerte de vuelta, va a haber un poco más de viento, pero bueno, lo bueno es que van a haber un subidón importante de temperatura, teniendo en cuenta que estamos en la última semana del mes de noviembre y ya a esta altura del año uno lo que espera que es que justamente que empiece a mejorar un poquito el clima, que afloje un poquito el viento si se puede, algunos días, no todos, ya sabemos que no, que viento a esta altura del año hay. Por recordatorios que me aparecen en la red social Facebook, vieron que están los recuerdos, muchas veces es algo que me sirve para la radio, o sea, para alguna cosa del programa, alguna efeméride, etcétera, entonces los visito. Y me aparecen muchas pavadas, de las pavadas que uno sencillamente dice, ¿no? En este caso en redes sociales. Y me viene apareciendo en estos días que el año pasado, a esta altura, estuvo feo un mes entero. O sea que este año, comparativamente, estamos mucho mejor que el año pasado. Aún, claro, con un temporal muy violento que tuvimos la semana pasada, aunque fue más fuerte en zona norte, ¿no? Claro. Pero comparativamente estamos mejor, digo, lo que va de la primavera. Fíjense que ya pasaron más de 2 de los 3 meses de la primavera, ¿eh? Tenemos la primavera dentro prácticamente, muchachos. Estamos ya rumbo al verano y comparativamente el año pasado fue mucho más adverso en términos climáticos. ¿Viste lo que decía recién de la inestabilidad? Hemos tenido un mes entero de mucho viento. Bueno, y lo recuerdo por eso, ¿no? Porque me apareció en comentarios de redes sociales. Sí, y este mes, si uno mira para atrás, lo mirás en retrospectiva hoy, te das cuenta de que no fue un mes tan malo, pero sí fue un mes bastante irregular. O sea, hemos tenido días de temporal como los de la semana pasada y después tuvimos días con un poquito de lluvia, después que salía el sol, temperaturas que, bueno, no llegaron a alcanzar en la mayoría de los días los 17, 18 grados. Algún día tuvimos de 20, 21, 22, pero en general estuvo bastante irregular, pero no tan terrible ni tan
ni tan malo como años anteriores. Así es. Bueno, ojalá vamos rumbo al verano, que esté lindo, lo mejor posible. Yo te digo, yo negocio, a Gallegos te lo negocio con 18 grados y 20 kilómetros de viento. Sí. Vos me das ese promedio y ya digo, mira, te negocio esa paritaria. De acá, con cláusula gatillo, mira, de acá, cláusula gatillo mes vencido, ¿no? Corta la bocha. Claro, eso. Hasta febrero. 25 grados. 18 promedio, sí, y viento de 20 kilómetros. Ok. Con eso ya te digo que es una mejor Gallegos, en términos de así de tomar aire y esas cosas. 18 grados promedio, 20 kilómetros. Está bien, no está mal. O sea, como que no es ni frío ni calor, digamos. Templadito. Viste que acá 18 Templado. grados se siente lindo. Sí. Acá el sol es pegador, Sí. y 18 se siente lindo. Cielo nublado. Parcialmente nublado. ¿Sabes por qué? Porque sol todo el día, llega un momento que buscas sombra. Sí. Entonces un parcialmente nublado no estaría mal. Ok, ligeramente nublado, con intervalos nubosos. Algo así. Pero bueno, eso no se puede negociar, se sabe, ¿no? Está Uno, bien. sencillamente, pavadas que uno dice al aire. Todo tiene que ver con todo, cositas delicateza. Usé todo tu repertorio, Rodri, pero me lo hice propio. Van a ser las 10 de la mañana, estimados oyentes. Este es un programa de actualidad con algunas otras cosas. En un rato abrimos consigna, pero vamos a ir abriendo la mesa periodística, la actualidad. Hicimos una breve charla, lo que se denomina pase, con nuestros compañeros, colegas de la otra gestión. Ellos estuvieron resumiendo un hecho destacado de las páginas policiales judiciales de ayer, que fue el momento en que se dictó sentencia a 11 años de prisión a Roberto Neil, acusado del crimen de Franco Cuevas. Esto en verdad ya pasó hace más de 2 años, en junio de 2023. Un caso que fue bastante resonante en las páginas policiales, capítulos policiales de Río Gallegos, aquel crimen ocurrido en el barrio del Carmen adentro de una concesionaria. Pues bien, ayer cuando se dictó sentencia, nosotros lo cubrimos en vivo. Estuvo la cobertura de punta a punta de Julián Quirós con el móvil del diario Nuevo Día. Eso ustedes lo pudieron ver en vivo y queda subido en el Facebook del diario Nuevo Día. Y nosotros tomamos distintos testimonios en caliente mientras acontecían aquí tanto en YouTube, nuestro canal Diario Nuevo Día, como en FM 100.9. Hoy, por el trabajo de nuestro productor Sandro Díaz, tendremos la posibilidad de hablar con Mariana Barbita. Ella es la abogada de Roberto Neil, es decir, es la abogada del acusado, del condenado en el día de ayer. No está de más decir que toda persona tiene derecho a la defensa, ¿cierto? Entonces, y hay inquietudes periodísticas para poder abordar en este caso a lo largo del programa. Lo digo simplemente a modo de adelanto. Va a ser más tarde en el programa, pero tenemos la posibilidad de hablar con Mariana Barbita, que es la abogada del condenado a 11 años de prisión por homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego. Hablamos de Roberto Neil. Otra posibilidad que tendremos esta mañana, esto también es un adelanto, es la de hablar con un nuevo funcionario. Bueno, al decir nuevo funcionario ya adelanté que es hombre, ¿no? Porque la funcionaria más encumbrada que asumió en los últimos días es una ministra. Es la ministra Boggio, Soledad Boggio, que el jueves pasado de la tarde, en vísperas del fin de semana largo para muchos, asumió como nueva ministra secretaria general de la Gobernación. Pero ese día también asumieron Juan Carlos Verasaluce en Dístrigas, en reemplazo de Marcelo de la Torre, y Cristian Bresic como nuevo titular de la ASIP, la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Apenas a modo de adelanto, entonces, tendremos la posibilidad de hablar hoy con un nuevo funcionario. Eso a lo largo de la mañana. En esta apertura periodística del programa hay un tema que te llamó la atención, Rodri, que tiene que ver con el petróleo, pero el petróleo aquí en estos pagos, por estos lados. En Santa Cruz, exactamente, porque hoy se va a estar reuniendo el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, en la ciudad de Buenos Aires, con el ministro de Economía, Luis Caputo, para firmar un acuerdo para la quita de retenciones al petróleo convencional. Santa Cruz, de esta manera, a partir de hoy se va a convertir, en caso de que se firme, que es casi un hecho, en la segunda de las 4 provincias que firman esta quita de retenciones. Ahora te voy a explicar brevemente cómo funciona, pero sería, primero lo firmó Chubut en el día de ayer, hoy es el turno de Santa Cruz, y más tarde será el turno de Mendoza y de Neuquén. Entre las 4 provincias tienen el 70% de la producción del petróleo convencional de la República Argentina. Y la pregunta, vos me decís, bueno, ¿y cómo va a funcionar? ¿Qué se redefine con estos incentivos o esto que se denominan incentivos? Bueno, la eliminación de las retenciones se va a hacer cuando el barril esté por debajo de los $65.
O sea, ahí se aplica una escala progresiva y después de ahí para arriba, entre 65 y 80 dólares, se sostiene un 8% por encima de ese nivel. Bueno, lo que dicen es que esto implica un compromiso de 3 partes, tendría como 3... Bueno, sí, implica el compromiso de 3 partes con un objetivo. ¿De qué parte? Bueno, de Nación, que avance en la quita de retenciones, con el compromiso que ya asumió, con el acuerdo que ya tenía previamente apalabrado con las provincias, que después de las elecciones se termina de concretar, ¿no? Elecciones que salieron favorables a la libertad de avanza, al oficialismo. Después con de parte de las provincias, que promete revisar el tema de las regalías y las políticas fiscales de acompañamiento, y por parte de las empresas, que lo que buscan hacer es garantizar la producción y los planes de inversión en las provincias. Ahora vos me dirás, ¿esto redundará en trabajo en los lugares en donde tenemos pozos maduros en la provincia de Santa Cruz? No lo sé. Supuestamente, uno cree que sí, porque si se aplica quita de retenciones, bueno, entiende que tal vez eso pueda llegar de alguna forma u otra, según lo que dan a entender, a mejorar un poco el tema del empleo en la provincia de Santa Cruz, así como en el resto de las provincias. La pregunta que uno se hace es, en función de esto que es volátil, que es el precio del barril del petróleo, que un día está arriba y otro día puede estar abajo, tranquilamente, eso depende del ir y venir del mercado, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto en la fuerza fiscal, por decirlo de una manera, que tiene la provincia de Santa Cruz para recaudar, digamos, la guita que va a entrar o no a las arcas de la provincia de Santa Cruz? Pero bueno, eso no se sabe. Lo cierto en concreto es que el gobernador Vidal viaja hoy a Buenos Aires para rubricar este acuerdo con el ministro Luis Caputo. Va a corregir lo que dicen ellos, lo que denominan los libertarios como uno de los tributos más distorsivos para la competitividad, que es el tema de las retenciones. Y bueno, se convierte entonces en la segunda provincia en firmar esta quita de retenciones para el petróleo convencional, y faltaría entonces que lo hagan Mendoza y Neuquén en los próximos días. Veremos entonces esta nueva etapa, ¿cierto? Lo que el gobierno, si uno hace un pantallazo, un panorama, creo que algo querías apuntar, Nica, enseguida con todo gusto. Si hacemos un pantallazo, se fue YPF, ¿cierto? Sí. Cuando, por ejemplo, acá nosotros hablamos con el ministro Jaime Álvarez y decimos la ida de YPF, el ministro siempre aclara al aire, o sea, lo dice públicamente, ojo que YPF se fue de todo el país y se queda solamente en Vaca Muerta. Entonces, hay una nueva etapa que es un cambio de ciclo histórico. A veces no tenemos no llegamos a tener dimensión de lo que implica la ida de YPF, en este caso de Santa Cruz como en otros lugares, pero en este caso Santa Cruz es fundamental. Entonces, todo ese proceso bueno, entre la ida y lo que viene, implica muchas cosas, entre ellas este capítulo de la quita de retenciones, que claro, hay que ver cómo funciona tratándose de yacimientos maduros, ¿no? Claro. Se supone que si vos le quitas retenciones es como un incentivo a la generación a las condiciones de producción, por lo tanto que repercuta en la generación de puestos de trabajo. Esto no es lineal y bueno, no hacemos futurología, pero es lo que se llama expectativa. Es lo que se llama expectativa. Después ver qué sucede con eso, el gobernador, en tanto secretario general del Sindicato de Petroleros, supo, tener todos los ojos puestos sobre los yacimientos. Bueno, en este caso es un rol mucho más importante, es el de gobernador, con nuevas empresas, a ver, bueno, cómo caminan y qué cosas hay que tener en cuenta. No, y se da también en medio de una negociación después de las elecciones de octubre. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Además, o sea, podría haberse dado en otro momento, en estos 2 años de gobierno con Javier Milei. Sin embargo, se da justo después de las elecciones, ¿no? O sea, da toda la impresión de que esto es como el resultado de una negociación política posterior a esta pulseada que termina ganando el gobierno nacional. Es decir, bueno, a ver, dame, te doy, digamos, porque esto no es gratis, digamos, sí, no es por nada. Se vienen paquetes de leyes importantes en el Congreso para empezar el presupuesto. Recordemos que Argentina está sin presupuesto hace un par de años y ahí, bueno, hay una negociación abierta y lo que hace la elección es poner blanco sobre negro ganadores y perdedores. Y claro. Entonces, en esa reconfiguración del poder en Argentina, donde hay un presidente fortalecido, hay que ver qué van a hacer las provincias, algunas de ellas que venían siendo cada vez más críticas este año. ¿Cuál es el intercambio? Porque, digamos, la pregunta es si vos en un momento de crisis donde la provincia tiene problemas o ha tenido problemas o dificultades para afrontar, lo reconocen ellos mismos, digo, ¿no? O sea, dicen el 90-95% de los ingresos, no me acuerdo exactamente el porcentaje, se va a salarios en la provincia de Santa Cruz. Bueno, en ese contexto, en un contexto de crisis, en generalizada, a nivel nacional también,
ceder regalías, ceder el tema con el tema de las retenciones y demás, en un contexto de crisis, tiene que tener una explicación lógica. La pregunta es por dónde va, cuál es la negociación. Uno supone que sí, claro, tiene que ver con el tema de levantar las manos, que son las manos que necesita el gobierno nacional para aprobar las reformas de las que tanto viene hablando, reforma tributaria, reforma laboral, etcétera. Pero la pregunta es, digamos, por dónde, cómo viene el acuerdo, ¿no? Porque estamos en crisis, ceder regalías cuando apenas alcanza la guita para cubrir los gastos más elementales. La pregunta es, bueno, ¿qué se negoció? ¿Por dónde va a entrar la plata? Claro. Es la pregunta. Sí, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál ¿cierto? será? Claro. Ese es el trasfondo. Claro. La pregunta es. Claro, por eso, en mi caso, en este loco país en el que vivimos, creo que entendí, espero que sí, en los últimos años, lo que es la palabra expectativa. Expectativa para la economía, para la vida, y desde tu economía doméstica, vos tenés una expectativa. Expectativa no significa positivo, ¿eh? La expectativa puede ser negativa, por supuesto. Y bueno, expectativas, ¿viste? Cuando ves el dólar volar en este país volátil, está el asunto de la expectativa. Cuando ves a cualquier analista o gente que sabe, que maneja información y demás, está esa palabra. Y creo que más o menos vamos como argentinos aprendiendo a implementarla. Hay una expectativa, veremos. La del gobierno, por supuesto que es positiva, pero bueno, es gobierno y tiene que controlar también. Nica, hace rato que te dejan decir algo. Sí, respecto a esto de los yacimientos no convencionales, ¿no? A ciencia cierta, ¿qué cantidad serán? Porque la explotación de convencionales ha bajado mucho en la provincia de Santa Cruz y en todo el país. Ni hablar de Neuquén, que es todo no convencional, ¿no? Así que, bueno, por eso me quedaba un poco la duda de qué hay de trasfondo de esto. Y justo Leandro decía el tema de las expectativas y el tema de que a veces pueden ser esas expectativas no ser tan buenas. Y no sé, a ciencia cierta no se sabe qué cantidad de yacimiento y qué injerencia tendrá en las arcas, puede llegar a tener en las arcas provinciales esta quita, ¿no? Por la cantidad de yacimientos que hay convencionales en la provincia de Santa Cruz, porque el petróleo de explotación convencional en la Argentina está en disminución, claro. Está por el fracking. La pregunta es si la ecuación es la que se supone. ¿Cuál es la ecuación que el gobierno nacional en general hace? Es, bueno, si vos me bajás los impuestos, se invierte más plata. Si yo quito impuestos, si por ejemplo, no sé, tener un empleado trabajando en una pyme, me sale más barato, hay más flexibilidad a la hora de contratar y a la hora de despedir también, entonces la gente va a invertir más. No siempre es así. O al menos he escuchado a varios economistas decir, no, che, esta ecuación no siempre sea de esa manera. La teoría del derrame. Exactamente. Por eso, bueno, habrá que ver. O sea, habrá que ver, y además también esto está sujeto al precio del barril, que como bien sabemos, a veces se va por arriba, a veces se va para abajo. Eso es volatilidad internacional de temas que escapan a mi conocimiento. Pero bueno, y escapan a las condiciones de un país. Y a las condiciones cuestiones del mercado internacional. Tal cual. Bueno, otra cosa, ya que estamos, no para, por mi parte al menos, profundizar tanto, pero en la agenda del gobierno de la provincia lo toman como un tema importante, y las fotos, hay que decir, son llamativas. No sé si ustedes vieron que hay una foto del gobernador, por ejemplo, con su cartel. Si el cartel, ¿viste cuando te sentás en una mesa y hay protocolo de por medio? ¿Qué dice el cartel? Tu nombre. Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Y está escrito en chino mandarín. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Y por esa foto entré a la noticia. Y la noticia dice que el gobernador reunió a municipios y empresas chinas para reactivar la Barrancosa, que es una de las represas, ¿cierto? Uh-huh. Esto es, insisto, el punto de vista del gobierno, información del gobierno. Con la presencia de la provincia, hubo allí directivos de principales empresas chinas involucradas en el proyecto de las represas. Cuenta la nota de gobierno que se analizaron aspectos administrativos pendientes para el reinicio de la obra, la generación de empleo y la necesidad de planificar nuevos proyectos de generación de energías renovables de manera conjunta. Y ojo con esto, generación de energías renovables. Uno dice, bueno, la generación de la energía hidroeléctrica, el día que esto suceda, no quiero ser mala onda. Fiestas. Claro, pero lo que tiene represas, como lo tiene ICRT, o sea, la mina del Turbio, en realidad la usina, allí paralela a la mina, es que hay cosas en Santa Cruz que parecen el cuento de la buena pipa.
el cuento de la buena pipa es ese cuento que nunca termina, ¿cierto? Sí, el Entonces, huevo y la gallina. Claro, entonces, bueno, da como un poco esa sensación. Decir, che, pero esto ya no pasó, esto no había pasado antes. ¿Cuántas veces hablamos de este tema? Claro, por eso. Sí. Y sí, lo que está claro es que hay un parate muy grande en las represas que ya lleva un par de años largos, ¿no? El gobernador encabezó ayer una mesa de trabajo con representantes de los municipios. Allí estuvieron los intendentes de Piedrabuena, San Julián, Puerto Santa Cruz, hubo legisladores provinciales, hubo miembros del gabinete de la provincia, hubo directivos de las empresas chinas que están vinculadas a la empresa, al proyecto hidroeléctrico La Barrancosa, que es una de las dos represas, y cuenta en la nota con el objetivo de coordinar acciones para su reactivación. Allí el mandatario estuvo acompañado por el jefe de gabinete Daniel Álvarez, el ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez, también estuvo el ministro de Trabajo, el presidente de Santa Cruz Puede, que es esta empresa que fundó Vidal en su mandato, donde está el ex jefe del ejército Gustavo Sibori. Participaron también, bueno, otros funcionarios, ¿sí? Pero había muchos funcionarios. En representación de las empresas asistieron, no voy a ir con todos los nombres en chino porque me resultan imposibles, pero estuvo un gerente de China Energy Engineering Group. Algo así como grupo de ingeniería de energía china. De energía china, exacto, una traducción más o menos al paso. Y bueno, otras personas de esta empresa que se llama CEG sería... Senova, algo así. ¿Sabes qué? Senova acá no... Claro, perdón, vos decís Gesouba, que tiene una Z y una H intermedio. Sí, ¿Cómo pronunciar una Z con una H intermedio? Te la debo, pero solo más o menos vamos no andando, claro. Además, no sabemos si está en chino. Fuera de todo, no vamos a terminar con el comentario de Diana Mondino, por favor, muchachos. Portémonos bien, que esa mujer igual era canciller, ¿no? Nosotros somos un humilde programa de radio. Pero bueno, hay nombres difíciles. Hay un montón de gente de estas empresas. Vamos a sintetizarlo. ¿Electroingeniería aparece? No aparece. No aparece. Estuvo el director de Proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos de Santa Cruz, Wang Mingui. Algo así más o menos se pronuncia. Bueno, a ver, el punto es, vos tenés una mesa grande lleno de funcionarios que, caras conocidas, digamos, son santacruceños, y en el frente de todos chinos. Y los nombres en chino mandarín, por supuesto para que entendieran los chinos, ¿no? A quienes tenían enfrente, quiénes eran sus interlocutores. En síntesis dice, se analizaron alternativas para garantizar el reinicio de los trabajos, entre ellas la importancia de avanzar con los trámites administrativos pendientes, la generación de empleo local, mecanismos de articulación entre nación, provincia y municipios, empresas y comunidades. Se destacó de ambas partes la importancia estratégica de la obra para la matriz energética del país y el rol clave de Santa Cruz como provincia generadora de energía. No sé qué sacan ustedes en limpio, lo que saco en limpio yo, hablando de expectativas, es ojalá que esta reunión sirva para cosas concretas en el corto plazo. ¿Se habrá presentado un cuadro de situación? ¿No? ¿Se habrá presentado un cuadro de situación? Es una mesa tan grande, tan ampliada, que me imagino algo así como panorámico, ¿no? Porque eran distintos directivos de distintas empresas vinculadas a la construcción de la represa, en este caso la Barrancosa, y bueno, muchos funcionarios, ¿no? Más de 2 años de parate, ¿no? Un par de años, coincide básicamente con este nuevo periodo, y es cierto que acá hay algo que trasciende a Santa Cruz, que es la negociación de Argentina como Estado Nacional, ¿cierto? O sea, en los famosos swaps. Claro, además que vienen de antes, ¿no? El swap con la moneda china en este caso. Bueno, si hacemos, ¿no? En esta nueva, o sea, 2 años que leí, es lo que hay. No dice mucho más que eso. Inseguridad, robos en la capital de la provincia de Santa Cruz. Otro de los temas principales, siguen siendo tema principal todas las semanas, a pesar de que a veces se habla un poquito más, un poquito menos, pero lo cierto es que, bueno, ya veníamos hablando de la preocupación que hay entre los comerciantes por la ola de robos, ya no de robos, sino de violentos robos, con cuchillos, con armas de fuego, robos en locales, a plena luz del día, en cualquier zona, en diferentes zonas de la capital de la provincia de Santa Cruz, y también el robo a viviendas, que es uno de los temas que más preocupa también, ¿no? Robo a viviendas que se da en la mayoría de los casos cuando la gente no está, cuando la gente se va de su casa, cuando dejan, por ejemplo, una bicicleta guardada en el patio, o tal vez la puerta mal cerrada, o algún forcejeo de las puertas, o se rompen vidrios y puertas en barrios alejados como el barrio Bicentenario, por ejemplo, barrio San Benito, zonas donde tal vez no hay tanto movimiento, no hay tantos vecinos, o se van a trabajar y aprovechan la falta de movimiento. Bueno, volvemos a hablar de robos, pero esta vez no de robos como venimos haciéndolo en las últimas semanas. Este robo es muy particular. Esto pasó el lunes a las 11 menos cuarto de la noche.
lunes 11 menos cuarto de la noche, es decir, cuando había gente dentro de una vivienda en una casa de Río Gallegos. Una mujer vivía o vive en esa casa, estaba en el living comedor de la casa y de repente escucha un ruido, se abre el portón del frente de su casa y después se abre la puerta de la casa y entra un malviviente, entra un ladrón y le manotea el celular de la mesa y se escapa. Y vos me dirás, bueno, ¿parece un robo de gallinas? Bueno, no lo es. O sea, estamos hablando de una situación extremadamente violenta. Digo, una persona que entra a la casa, obviamente, una cosa importante, sin forcejear. O sea, estaban mal cerradas las puertas, evidentemente. Entra, manotea el celular y se escapa. Eso fue lo que pasó, básicamente, el otro día. No hay mucho más que decir. La mujer contó que fue un desconocido, que no le llegó a conocer la cara, que el celular estaba sobre la mesa, y que se escapó de inmediato en una dirección que desconoce, no sabe para dónde se fue, y que todo pasó en cuestión de segundos. Pero digo, qué fácil que está haciendo robar en la capital de la provincia de Santa Cruz. Sí, y en este caso lo que decías, Rodri, es como singular por sus características el robo, ¿no? Porque no es el modo más habitual. Digamos, que te manoteen el celular de adentro de tu casa es como atípico. Sí, absolutamente. Y encima, digamos, después de entrar abriendo la puerta, saltando un portón. Claro. Digamos, de lo más simple que... ¿Ustedes cierran con llave? Sí, siempre. ¿Vos cerrás con llave? Sí, en mi caso también. ¿Vos cerrás con llave, Nica? Sí. Sí, por si acaso, ¿no? ¿Alguna? Siempre está claro que es preventivo, ¿no? Pregunto, cosas así como por ahí tal vez de porteño. Pero digo, ¿tienen alguna otra medida? Porque yo tengo una serie de medidas, por ejemplo. A mí me pasa que ahora... ¿Qué haces para que cuando te vas sentirte seguro? Sí, uno dejar cerrado con llave, dejar alguna luz prendida de noche cuando uno se va muchas horas y sabes que vas a volver y no va a haber luz. No haber luz natural, dejar una luz prendida. Cerrar que parezca que hay alguien en la casa. Sí me pasa, alquilo, ¿no? Cerrar las cortinas, claro, ¿no? Ponele, si está la compu a la vista, no dejar ahí cerca de la ventana y con la cortina abierta. ¿No dejás la tele prendida? No, saqué la tele. Un cambio de hábito singular para mí es haber sacado la tele. Okay. Una cosa típica. Vi tele toda mi vida, me gusta ver tele. Y saqué la tele, así que no hay tele. ¿Cómo es? Después una cosa, a muchos inquilinos les debe pasar, me cuento entre ellos. Hoy en día vos buscas un alquiler y las casas ya vienen con reja, con portón alto, con medidas de seguridad de los propietarios, ¿no? Sí, con las mismas las cámaras. Claro, en casas céntricas es difícil encontrar ventanales que más o menos estén cerca de la calle y más, que no tengan rejas. Pero todavía los hay. Sí, los hay, pero lo que quiero decir es cada vez menos, ¿no? Viste que vos recién decías pregunta de porteño. Sí. A mí me pasa de observación de capitalino, y en este caso me refiero a Río Gallegos en relación al interior. Una cosa, por ejemplo, que me encanta de Chaltén o de los pueblos del interior, por decirte uno, Puerto Santa Cruz, que vas y están las bicis en los patios. O llegan los chicos a la escuela en bici en Chaltén, medio pueblo anda en bicicleta, y están todas las bicis tiradas, o bien estacionaditas. Y de otra realidad. Una de otra, pero no hay un solo candado, claro, ni una tiene candado. ¿Viste lo que decías recién, si querés es observación de capitalino o de ciudad más grande. Idiosincrasia igual. Claro, otra idiosincrasia, ciertamente. Porque la mayoría es gente que ha venido y ha traído sus costumbres, ¿no? También a eso de inseguridad yo le agregaría... Viste que ayer recuperaron una moto de mediana gama o alta gama que había sido robada el día viernes. Sí. Con Fernando el día sábado, cuando compartimos la carga de noticias, me mencionaba Fer, mirá, dice, la moto que se han robado, dice, de una calle céntrica también de acá de la ciudad. Y él me decía, vos sabés que mencionaba el barrio, que había muchas denuncias con unos jóvenes que tenían el modo operandi de desarmar motocicletas de cualquier cilindrada, y justamente en ese barrio fue donde ayer fue encontrada tapada esa moto, ¿no? ¿Es esa noticia de la cual había video que se mostraba cuando los pibes se llevaban la moto? Ah, sí, la vi el fin de semana. Sí. Eso ha pasado a ser costumbre ahora, claro. el robo de motos, como el de bicicletas. ¿Se acuerdan del año pasado? Sí. Todavía sigue siendo, lamentablemente, siempre se roban una bicicleta. Pero lo de las motos también ha pasado a ser ahora como un nuevo efecto, ¿no?
Y sí, es otro tenor. Eso es un robo de otro tenor, el robo de una moto, ¿no? Estamos hablando de un vehículo, básicamente, ¿no? Como con patente, qué sé yo, no sé. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa o qué es lo que sigue pasando en la provincia de Santa Cruz con el tema de la inseguridad, pero no está muy alejado de la realidad social del país, digamos. No. Esto va de la mano con el momento que estamos viviendo de crisis también, o sea, porque se ve, este último año ha escalado muchísimo el tema de los robos, muchísimo. Yo Acá creo que en Río Gallegos sobre todo. vos me dirás, te lo preguntaba en época de elecciones, te decía, tema de inseguridad no está dentro de la agenda de los políticos, en cualquier momento se va a meter, en cualquier momento va a ser agenda política, tema de inseguridad, por algún u otro motivo, porque si esto sigue así, conociendo un poco la historia, las cosas que han pasado en otros lugares del país, y esto sigue de esta manera y no se detiene y no afloja un poquito el tema de la crisis, de la falta de empleo y demás, bueno, estas cosas lamentablemente se van a seguir viendo. Son las 10 de la mañana, 24 minutos. Estamos compartiendo esta emisión de día miércoles. Si no te enteraste, lo reiteramos. Hoy es 26 de noviembre de 2025. Arriba el día, transitamos nuestra 10ª temporada en el aire de FM 100.9. Justo en estos días te contamos que en realidad hace unos años atrás no era 100.9, era 102.7. Y así empezó el 22 de noviembre del 2014, cuando esta radio empezó a transmitir en frecuencia modulada. Pero el tiempo ha pasado y ahora hay cámaras. Y hoy decía Rodri Poloni, nuestro compañero detrás de cámara, contento el muchacho, dijo, hay cámara nueva. ¿Eso ya está, es esta que está tomándome a mí? ¿Está todavía próxima a ser colocada? Ok. Muchachos, ¿algún requisito para la cámara nueva? Rodri, Nica. Ponemos un filtro, si puede ser un filtro de verano, así que me lando un poquito la piel, como para no salir como un fantasmita. Claro. ¡Belleza, nene! Solamente eso, nada más. Nica, ¿algún requisito para Rodri Poloni? ¿Va a cambiar cámara en estas horas? Que la cámara me saque más delgado. Más delgado. Sí. Como la de Susana Jiménez, claro, ¿no? La famosa cámara de Susana Jiménez, que eran cámaras que la sacaban más delgado. Con la foto de Mirta Legrand, ¿viste? Claro. Bueno, es todo lo que te pedimos, estimado Rodri Poloni. Rodri, mira y va a decir, muchacho, hago lo mejor que puedo. Sí. O sea, no hace magia, es una cámara. Hasta acá llego. Che, linda canción esta que suena. Dale un toque de volumen, Brian. De la mañana, 27 minutos en toda la República Argentina. Nosotros estamos acá en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, con 14 grados de temperatura y 11 grados de sensación térmica y un cielo que por el momento está despejado. Hoy te proponemos viajar en el tiempo, sin máquina ni DeLorean. Vamos a volver a esa época en la que todo nos parecía dramático, en la que el volumen estaba siempre al máximo y pensábamos que esa canción nos entendía mejor que nadie. Y hoy te preguntamos esto, directo al corazón, directo, un flechazo. Haceme un flechazo. Ahí está, derechito al corazón. Directo al corazón adolescente. ¿Qué canción, por una chance para llevarte, escuchá, por una chance? No, ahora entra la CH. Tenés razón. Es el momento de la CH. Gracias. Por una chance. Estuve a un segundo de decirlo, menos mal que no lo dije, porque venía otro recorte de audio. El chachuno, anda a cagar. Gracias. Por una exactamente. Admito que metí los dedos en el chufe. ¿Quién me manda a meter los dedos en el chufe? Una vez que no usa la CH, yo se lo recuerdo. ¿Qué necesidad? Tuyo. Fue todo tuyo. Todo tuyo. No puedes negarlo. ¿Qué canción? La pregunta es por un chachuno, como decía Lean, el chachuno de Nucha, que sorteamos al mediodía después de las 12. La pregunta es, ¿qué canción amaba tu yo adolescente?
Ese tema que escuchabas con los auriculares mirando por la ventana como si fueras parte de una película que te comías el viaje, mándanos ese título. Y si te animás, contanos cuántos años tenías y qué hacías mientras lo escuchabas. Por ahí no lo escuchabas en auriculares, por ahí lo escuchabas en la radio, por ahí lo escuchabas en la tele. ¿Cuál era la canción de tu adolescencia? El tema que te hacía sentir incomprendido, esa canción que repetías 1000 veces, la que sabías de memoria. Tu historia en versión MP3, tu historia en versión cassette. 15 51 60 51. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte el chachuno de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y la encontrás en Alberdi, España. A ver, hagamos una prueba. Vos pusiste un temita recién, Brian. A ver, este tema podría ser un tema de la adolescencia. A ver, mándale nomás. Por tus manos después, al hacerme tuya, muñeca de trapo. Muñeca de trapo, muñeca de trapo. Che, escuchamos, no juzgamos, aclaro una cosa, Valeria Lynch. Escuchamos, no juzgamos. Solamente escuchamos. ¿Quién es Valeria Lynch esta? Valeria Lynch. ¿Te gusta Valeria Lynch? Algunos temas, sí. Valeria Lynch. Bueno, está sonando Muñeca de trapo. A ver, cámbiame la música. Otra más. Míralo, 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 ángel desnudo bañado en sudor, subiendo las montañas de su cuerpo. No te pares, por favor. ¿Quién es? Alejandra Guzmán, es mexicana. Alejandra Guzmán. Música de adolescente. ¿Qué época sería esto? ¿Cuántos años teníamos? Principio de los 90. O sea, ponele, imagínate, con 15 años, principio de los 90, nacido en el 75. Escuchando esto, frente al espejo, bailando, acomodándote los rulos, los jeans gigantes, la campera gigante. Cambiame la música, dale. Una más. ¿Y esto? Sí, señor, ¿eh? Si esto no fue adolescencia. No, esto es de los 70. Y bueno, 70, 80, claro, esto depende, es Camilo Sesto. Claro, depende de la adolescencia de cada quien, ¿no? Sí, es un temón. Si vos fuiste precoz a los 6 años con tu primer beso, discúlpame que te lo diga solo al programa siguiente, porque ayer estuve viendo el video de Instagram ayer y eso me refrescó mucho en la memoria. Digo, ¿por qué no? Digamos, otro en esa misma época estaba bailando estas cosas, Nica. Y es lo que dice Rodri, es cantar frente al espejo, ¿no? Claro. La canción de la adolescencia. Tal cual, tal cual. O arriba de la cama, no sé si ustedes lo hacían. En mi caso sí. Cantaba arriba de la cama, parado arriba de la cama. ¿Y por qué no llorar también? Sí. Cuando vos escuchás que viene este estribillo y te largás en llanto y explota todo, mirá. Frente al espejo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué yo? La pregunta de los adolescentes. ¿Por qué me tocaba a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el amor es tan cruel? Mirá, ¿Por qué será? Acá nos dice un oyente, Camilo. A ver. Me corto las venas con el filo del atardecer. ¡Qué Duro. gran frase! Qué fuerte, qué Tiró fuerte. Poesía al paso se llama este segmento, está muy bien. 10 de la mañana, 32 minutos. La pregunta es la canción de tu adolescencia, esa canción que te hacía temblar, esa canción que te hacía sentir que vos eras el protagonista, la víctima tal vez. La víctima. La víctima de una realidad difícil, de una incomprendida oscuridad propia de la adolescencia. ¿Con qué canción te acordabas de esa época en la que vos sufrías como un condenado, como una condenada? ¿Cuál era la canción que vos decís, che, con este tema yo la verdad me quería agarrar los huevos? Pero con la puerta no. ¿Tiene que ser necesariamente canción sufriente o puede ser otra cosa? Si es sufriente, mejor. Ok. O sea, me gustan más las sufrientes, pero si es una canción alegre está bien, pero la Corta idea es... la bocha. ¿La adolescencia qué es? ¿De dónde viene la palabra adolescencia? Canción limón, digamos. ¿De dónde viene la palabra adolescencia, muchachos? ¿Adolecer qué es? Si querés relatarlo vos... No, díganlo ustedes, porque yo no lo sé. El otro día me preguntaste qué era la tradición y no supe responder, digo en vivo y en directo, qué era la tradición. Era la pregunta más fácil del mundo. Mira, pero a veces uno tiene baches, sencillamente. Adolecer significa tener o padecer padecer algo. Sí. Padecer. Adolecer es eso, es sufrir. Es como. Es una etapa. La adolescencia es una etapa de
de incomprensión, una etapa donde uno no se siente comprendido, donde no sabes para dónde va el mundo, porque estás pasaste de la infancia a la adultez o estás en esa transición y no entendés nada. Querés mandar a la mierda a todo el mundo. Sentiste un Jim Dean. A tus viejos, a tus abuelos. ¿Se hace la víctima? A tus hermanos. Sentiste un Jim Dean. Un rebelde sin causa. Ahí está, un incomprendido y un rebelde. O sea, como un incomprendido, un rebelde también. Y la pregunta es ese incomprendido, ese rebelde, que no lo entiende mamá, que no lo entiende papá, que no lo entendía vos, que en algún momento fuiste esa persona. Porque todos fuimos eso alguna vez. Aunque, o no, sí. O sea, el que no se rebeló, yo pues sabés que lo charlaba con alguien, no me acuerdo con quién, yo le decía, el que alguna vez no se rebeló, yo dudo de esa persona. Pero no dudo porque sea malo o bueno, no por ese lado. Sino dudo porque creo que en algún momento todos nos tenemos que rebelar contra algo. Porque es un poco así, digamos, es la esencia del ser humano. Y creo que esa etapa de rebelarse se da generalmente en la adolescencia. Y en esa etapa donde uno se rebela, siempre hay una canción que está ahí como haciendo de cortina, como música de película, como banda sonora de la adolescencia. La pregunta es, ¿qué canción a vos, Leandro Dolan, por ejemplo, en la adolescencia recordás que vos decís, che, con este tema yo adolecí? En verdad todavía era niño, pero vos recién dijiste lo de sufrir por amor. Ahí me viene una canción que en realidad no es una canción sufriente, pero a mí me remite a una situación, en este caso que es la primera chica que me gustó en la vida, entonces fue como una cosa muy fuerte. Y el tema está en la banda sonora de Tango Feroz, recién se lo pasé a Brian, es un tema recontra conocido. Sí. No tiene nada que vos decir qué tiene que ver esto con el dolor, y en realidad, claro, es la vivencia de cada quien y el cassette que escuchaba en ese momento, porque era un cassette de mi hermano mayor, de mi hermano Walter, que era la banda sonora de Tango Feroz. Y el tema que me remitía, yo veía a esa piba, yo escuchaba la canción y veía a esa chica, o sea, automáticamente. Y es California Dreaming. Y después, viste que vos decías lo de rebelarse, en verdad todas las primeras canciones que vinieron eran rockeras, todas. Porque ya empezaba a escuchar rock fuerte. Esto no. ¿Qué es? Esto es, a ver, Sin Banderas, ¿no? Es romántico ese despertar. Claro, pero esto es más... No, claro, pero esto es más 2000, ¿o no? Sí. En mi caso estoy hablando de mediados de los 90. Claro. Pero no es música que me gustara menos en esa época. Claro. O sea, vos tenías un cassette de esto y te echábamos del barrio directamente. Okay. O sea, vos a este barrio no entras. Al Fátima no entra nadie. De acá para allá. No, en ese caso era 100 departamentos. De acá para el centro. Claro. Esta canción. En realidad es porque me hacía acordar vos recién dijiste lo de corazón roto o algo parecido, o sufrir por amor, o decís, che, ¿qué será en la vida sufrir por amor? ¿Qué sentías? Nada, básicamente que me encantaba esa piba, era eso. Era como la primera sensación de enamoramiento. ¿Pero era correspondido? No, porque era como... No, o sea, nunca fue un amor declarado, digamos. Por eso está como la contrapartida del dolor, pero al mismo tiempo era todo muy nuevo. O sea, es como... Tampoco es un recuerdo sufriente, pero más o menos por ahí va. Si vos decís, una canción es esa. Qué doloroso es amar y no poderlo decir, ¿no? Es como... Sí, es cierto. Que debe ser doloroso. Me puse poético, sí, pero es real, sí, ¿no? Coincido, sí. Mirá vos, mirá que... O decirlo y bancate la devolución, ¿no? A ver qué pasa, pero... Ahí se pasa que ¿qué es más duro? ¿Decirlo o quedarse callado? Creo que es mejor decirlo. Es mejor decirlo. Sí, pasa que después el golpazo hay que recuperarse. Si es que es claro, si no es correspondido. Claro. Bueno, vino ahí, buena historia esa, ¿eh? Igual la canción rockera es otra, igual esta es más radiofónica. Esta que escuchamos recién es más radiofónica, la otra es muy rockera. Cuando decías lo de rebeldía y demás, y ahí hasta podríamos coincidir con Rodri Poloni, que sé que escucha Animal también. Nica, amor adolescente. Tengo un tema ahí, se lo mandé a Brian. Sí. ¿Qué edad tenías? No, este es más grande, el tema de Los Rodríguez. Pero pará, eso no es adolescente. No, pero más grande, el tema de Los Rodríguez, un temazo. Pero de adolescente, ¿tuviste algún amor adolescente? 15, 14, 13. Sí, pero... ¿Pero se lo pudiste decir? No. ¿No se lo dijiste? No. O sea, ¿te gustaba mucho y nunca se lo dijiste? Exacto. Ok, está bien. Este tema. Temazo. Linda canción, ¿eh? ¿Sin decir una palabra? Sí. A ver. Sin decir una palabra. Era justito. Casi sin decirnos nada. Sin mirarnos a los ojos. Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Yo cuando me la jugaba con todo, ya te lo conté, ya te lo dije la otra vez. Aquella vez que tenía 14, 15 años y pinté la puerta de una embajada.
para declararle mi amor a una chica que vivía a la vuelta. ¿Era de Alemania o de Francia la embajada? No sé de Casi qué país. provocás un Era escándalo diplomático. sobre Luis María Campos. Ahí si el que conoce el Capital va a saber, por ahí, Belgrano, por ahí, una desembajada gigante. Yankees go home, decía. Che, pero la Que cosa. se mueran los feos. Vos, che, pintaste la embajada, ya está, te pusiste de novio, tuviste 20 años en pareja. No, dijo, no, perdón, pero nada que ver, No, o sea, pero bueno, nada, pinté una embajada por lo menos. Digamos. Si eso no es jugársela, amigo, o sea. Olvídate. ¿A qué hora fue? Y habrá sido. No, fue de día. ¿Fue de día? Aerosol rojo, encima. Rojo, pasión. Vos pensás que, bueno, en general, ¿no? Las embajadas en Argentina es un lugar bastante tranquilo. Así tienen su voluntad, le cambiaste la rutina. Le cambiaste la rutina de la embajada por un día. Es una vida bastante previsible la de los países poderosos. Claro. Che, dijeron, mira este pibe, bueno, por lo menos fue entretenido, ¿no? Una alerta de Interpol. Algo así. Che, nos atacaron la embajada, bueno. Che, ahí me pide un oyente. Sí. George Michael, One More Three, ¿puede ser? De George Michael. George Michael. Ahí va. One More Three. Y en el grupo de WhatsApp del programa están integrantes de este staff pidiendo sus canciones. Así que, bueno. Canciones de adolescentes, de la época de la adolescencia. Claro. Entonces, son días de mucho trabajo para nuestro operador Brian, que va haciendo el sumario de canciones. Así que nada, por supuesto que ahí vaya armándose la playlist e irán sonando. 1551 6051. 1551 6051. Y a ustedes que están mirando en el streaming en este momento, el público ese que calladito, que la juega de callado pero que tiene la televisión prendida, que nos escucha en la radio, en la oficina. A ustedes que no están participando, manden sus mensajes. Yo sé lo que les digo, porque se viene el sorteo. Al mediodía tenemos el desayuno. Puede ser tuyo, puedes ir a morfar, puedes ir a pasarla bien con quien vos quieras, a Nucha. Solamente nos tenés que contar cuál es la canción de la adolescencia en la que te hacía sentir protagonista de tu propio sufrimiento, de tu padecimiento, de tu incomprensión, de tu rebeldía, de todo eso que uno vivía cuando tenía 14, 15, 16 años. Obviamente que cualquier detalle que nos cuentes viene bien, ¿no? O sea, qué año hablamos, qué canción era, por qué te sentías incomprendido o incomprendida. 1551 6051, 1551 6051. Arriba el día, señores, en la 100.9. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Va subiendo la temperatura de a poquito, 14 grados la temperatura en este momento y la térmica en 12. Vamos a tener la máxima hoy, escuchá, 18 grados. Vos me decís, pero qué lindo, ¿no? Vos decime, pero qué lindo, decímelo. Pero qué lindo. Y la respuesta es, sí, lindo, pero ¿sabés qué? Pero va a haber viento hoy. O sea, no va a estar tan lindo. Pero bueno, va a haber un poquito de viento, pero por ahí, viste, cuando afloja, pero de entrada ya te digo, el cielo como está ahora no va a estar, se va a nublar un poquito, vamos a tener nubosidad variable por la tarde, va a ir cambiando, a partir ahora del mediodía y hasta las 6, 7 de la tarde, nubosidad variable y un poquito también, además de las nubes,
va a subir un poco la temperatura, vas a sentir el calor, pero viste como cuando hay viento, y el viento viene ¿de dónde? ¿De dónde viene el viento todo el año? La pregunta, a ver si la saben ustedes patagónicos. ¿De dónde sopla el viento en la capital de la provincia de Santa Cruz? ¿La saben? ¿De dónde sopla el viento? Sudoeste. Exactamente, del sudoeste o del oeste en su defecto, Sí. y rara vez sopla del norte. Y cuando sopla del norte... Trae mucha tierra. Trae mucha tierra, bueno, no sé si, sí, trae mucha tierra, ¿decís vos? Sí. Bueno, trae mucha tierra, pero sube la temperatura un poquito también y no se siente tanto el frío. Sí. Pero en este caso, como tenemos, por lo que estoy chequeando acá, tenemos viento como es costumbre, predominante del oeste, sudoeste, vamos a sentir que cuando el viento sople va a bajar un poquito la temperatura, que está pronosticada en 18 grados para hoy. Eso es lo que se puede decir del clima. Llama si no quieres hablar, envías rosas y poemas de amor, y te siento siempre alrededor. Qué misterioso asunto ocultarás, porque secretamente vienes y vas. No dejas huellas, pero sé que estás. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra, y ya estoy harto de jugar. Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame. A mí, acércate, provócame. Aquí, de piel a piel, provócame. Libérate de una vez, ten valor, enfréntate, provócame. Y conquista mi amor. 15 minutos para las 11 de la mañana. Algunos mensajitos de algunos amigos que nos están escuchando, los amigos del streaming. ¿Cómo andan los del streaming? ¿Todo bien? ¿Están ahí? A mí lo que me gustaría es que si son copados, si tienen buena onda y de verdad son parte de la comunidad y nos quieren como dicen que nos quieren, por lo menos que pongan un like en este video, un me gusta acá. Ponele me gusta, 2 segundos nomás, no te cuesta nada, me gusta, suscríbete al canal. Entonces cada vez que estemos al aire, lo único que vas a tener que hacer es apretar un botoncito y te va a mandar derecho al video, no te vas a perder ni un solo programa. Le mandamos un abrazo a Juan Tornú, le mandamos un beso grande a Rocío que dice hola chicos, que tengan buen día. Buen día, les pido, bueno, acá un mensaje de, a ver, ¿qué haces esta noche de Donna? Dice Juan Tornú, la canción, Donna Summer, imagino yo, ¿no? ¿Qué haces esta noche de Donna Summer? De la adolescencia, hablamos de la música de la adolescencia. Imagínate las monjitas, ustedes son muy jóvenes, bueno, gracias, pero está re buena, dice. La marcha de la bronca de Piero, si no me equivoco. De Miguel Cantilo. Ah, de Miguel Cantilo. Margarita 940, anotada la marcha de la bronca. Perdón, se me confunde con otra de Piero. Claro, sí, otra canción de Sí, protesta. de protesta, Bueno, sí. eso sí, que en esa época, Había que en la cantarla. escuela de las monjas cantando la marcha de la bronca, Claro. es un gesto de rebeldía. Sí, sí. Que era uno de los... Bueno, de las aristas, ¿no? Ujú. Que decías, Rodri, de por dónde puede unir la canción de la adolescencia, puede unir por la rebeldía. Bueno, un clásico el día de la fecha, ¿no? La marcha de la bronca. Y le mandamos un beso grande también a Marcos Nahuelguer, que el otro día lo fuimos a ver a Sonoman, que estuvo muy bueno el show. Ya, como fue fin de semana largo, me perdí. Eso fue el sábado, ¿cierto? Eso fue el sábado. El sábado, claro, el día de la música, claro, el día del cumpleaños de Nuevo Día. Sí. Estuvo muy lindo el recital, un gran abrazo a Marcos. Tengo ahí una respuesta de un mensaje pendiente de cosas que estuvimos conversando, bueno, y estuvimos charlando un rato también después del recital. Nos quedamos Así que, charlando bueno, un ratito, sí. ¿Tocó con el hijo? El hijo era el guitarrista. El guitarrista. El bajo, el hijo guitarrista, y después estaba Chelo, no me acuerdo el apellido. Chelo Villalón, en batería. Sí, batería, exactamente. Muy bueno, muy lindo el trío. Muy bueno sonó. Muy bueno. Un muy trío rockero fuerte, rockero bastante distorsionado, y en la composición musical, bueno, además Marcos es el vocalista, bajista vocalista, una banda donde se destaca mucho el bajo, ¿no? El bajo suena fuerte y el bajo es como el instrumento central de muchas de las canciones. Muy Red Hot.
con el bajo ahí protagonista. De los Red Hot Chili Peppers, decís. Sí, tal cual. Sí, por ahí va, bueno, que nos lo cuente él en tal caso, Sí. pero por ahí va como parte de ese universo musical. Yo lo asocio, no es que lo sea. Le mandamos un beso enorme, dice, qué buen arranque de la mañana con Let It Be y con Tina Turner. Abrazo inmenso y como siempre, acá estoy escuchándolos. Así que un abrazo enorme para Marco que está acompañando como siempre. Fiel Saludo oyente. grande a Marcos. Abrazo grande, amigo. Abrazo grande. Voy a comentar algo que ayer me quedó, justo hasta ahora, me quedó en el tintero a mitad de camino. Vieron que ayer comentamos, y esto también es un convite, muchachos. Ahora se viene, dentro de un par de semanas, el aniversario de la huelga de la Patagonia Rebelde. Sí. La verdad son las huelgas obreras del 20 y del 21. Patagonia Rebelde es el nombre de la película, claro. La película del año 74 de Héctor Olivera con el guión de Osvaldo Bayer, que había publicado no todos los libros, pero sí ya los dos primeros de la saga, que el libro originalmente se llamó Los Vengadores de la Patagonia Trágica, ¿cierto? Después, cuando se estrena La Patagonia Rebelde, que cuenta la historia de los fusilamientos desde la ficción, quedó ese nombre y hoy en día es marca de nuestra identidad. Es decir, cuando se habla de historia santacruceña, se habla de la Patagonia Rebelde. Ayer contamos que el lunes a la tarde, en verdad, falleció en Punta Arenas Carlos Vega Delgado. Enseguida vamos a compartir un audio que gentilmente nos envió Ernesto Sipo, nuestro colega y amigo, y que él además es, como periodista, él es corresponsal de La Izquierda Diario aquí en Santa Cruz, pero también junto con otro grupo de personas bastante heterogéneo, integramos la Comisión por la Memoria de las Huelgas de Río Gallegos. Las huelgas son las del 20 y el 21, ¿cierto? Bueno, y Ernesto escribió en la reseña que ayer leíamos sobre la muerte de Carlos Vega Delgado. Enseguida Ernesto, en el audio que vamos a compartir, nos hace una reseña. Pero ¿qué quiero comentar? ¿Qué es lo que ayer cuando estaba haciendo el comentario, justo tuvimos en comunicación telefónica una entrevista de actualidad? Por supuesto tiene prioridad siempre las entrevistas cuando los entrevistados están ahí a la espera, y dimos aire a eso. Y lo que quiero comentar, esto es un convite, insisto, si ustedes quieren saber sobre la historia de la Patagonia Rebelde, pero el lado chileno, hay un libro que es ineludible. Es este que hoy tengo en mis manos, lo he traído ya en la radio meses atrás, cuando entrevistamos a Pabelo Yarzún Díaz. Pabelo Yarzún Díaz, poeta, novelista, es decir, escritor de ficción, el autor del Paso del Diablo, que el día de hoy es un clásico de la literatura también de la historia patagónica, aquella novela que narra la fuga del gallego Soto en plena huelga, ¿cierto? Aquello vale decir, es una novela, es decir, es ficción, lo que llama novela histórica. Pero Pavel, él es uno de los hacedores, investigadores de este libro que se llama La masacre en la Federación Obrera de Magallanes. El autor es Carlos Vega Delgado, el hombre que falleció antes de ayer. Este libro, La masacre en la Federación Obrera de Magallanes, tiene un subtítulo que dice El movimiento obrero patagónico fueguino hasta 1920. Y si uno lee este libro, hay una cosa muy interesante que de hecho se reveló algo así como en los últimos 40 años, que es lo siguiente. ¿Vieron que Osvaldo Bayer reveló allá por fines de los 60, principios de los 70, la masacre de la huelga? La masacre, los fusilamientos jamás ajusticiados por la justicia argentina, en época del gobierno de Irigoyen, con el ejército que mandaron para aquí, con un gobernador del territorio. Recordemos, Santa Cruz no era provincia todavía, sino que el gobernador era designado como gobernador del territorio nacional de Santa Cruz. Sí. Un gobernador... Edelmiro Correa Falcón, si no me acuerdo. Claro. Correa Falcón era, fíjense ustedes, ¿no? Era gobernador interino y secretario general de la Sociedad Rural. Es decir, el hombre más poderoso de aquel entonces. También estuvo el gobernador Isa. Isa, que era de la Marina. Claro. Y había... Ismael Viñas, creo que era... Ese era el juez. El juez. El juez Viñas, exacto. Dos poderes mezclados también, ¿no? Claro. O sea, de sectores del... ¿Cómo está pasando? Bueno, no quiero asociar una cosa con la otra, pero digo, el nuevo ministro de Defensa de la República Argentina, militar, al poder después de 40 y pico de años, cosa que no pasaba y que ha pasado mucho tiempo antes en la historia, como por ejemplo en esta época. Totalmente. Bueno, era época, ¿no? Después en Argentina, 15 años después, vinieron los golpes del 30 en adelante hasta el 76, y esto, ¿no? Gobiernos militares sucesivos, con golpes de Estado, ¿no? Volviendo al 1920-1921, quiero decir lo siguiente. Así como Osvaldo Bayer escribió
Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que después se llamó La Patagonia Rebelde, y supimos la historia de los fusilamientos por él, en la misma época, los fusilamientos en Santa Cruz son diciembre del 21, enero del 22, ¿de acuerdo? Tengan esa fecha, diciembre del 21, enero del 22, el grueso de los fusilamientos. En 1920, el 27 de julio de 1920, un año de los fusilamientos en Santa Cruz, ocurrió la masacre en la Federación Obrera de Magallanes. Eso lo reveló en este libro Carlos Vega Delgado, el escritor de Punta Arenas que murió antes de ayer. Y lo reveló hace unos 40 años atrás. Y uno de los investigadores, colaboradores, es el escritor Pabelo Yarzún Díaz, que nosotros entrevistamos como autor del Paso del Diablo. Este libro en Punta Arenas se consigue, gente. Si ustedes van, hay una librería de usados que se llama Renacer, que tiene no solo los libros, o el libro, este es como algo así, para que se entienda el concepto, algo así como La Patagonia Rebelde Chilena, es este libro. Así como libro de cabecera. La masacre de la Federación Obrera de Magallanes. El Así movimiento es. obrero patagónico fueguino hasta 1920. Y hasta principios de los años 2000, acá lo estamos mostrando en cámara, me está haciendo señas detrás de cámara Rodri Poloni, ¿estoy bien ahí? Para los oyentes que quieran mirarlo en nuestro canal de YouTube en este momento, en esa librería de usados del centro de Punta Arenas que se llama Renacer, no voy a Punta Arenas hace unos años, pero todavía se conseguía una revista que publicaba Carlos Vega Delgado, la revista Impactos. Se publicó hasta principios de los años 2000. Esta que tengo en mis manos, traje 2 números, tengo varios, pero también a modo de convite. Para quien le interesa el tema de las huelgas patagónicas, en este caso, del otro lado de la frontera. Punta Arenas, 3 de abril de 1993. ¿Qué fue de Antonio Soto en Chile? El líder de la gran huelga patagónica. Una revista que tiene más de 30 años y que ponía el ojo sobre la vida del líder de la Patagonia Rebelde, el gallego Antonio Soto, allí en Punta Arenas. Esto es una joyita para la historia, una joyita para el periodismo, que en las librerías de usados, así como ahora anduvimos por la Feria del Libro y estuvimos hablando con libreros de usados, entre ellos nuestro oyente, colega y amigo, lo voy a decir con esas 3 categorías, Jorge Curinao, bueno, estuvimos hablando de libros de usados. Y fíjense esto, también a modo de convite, 4 de julio de 1992. Revista Impactos, entrevista a Osvaldo Bayer. Una entrevista de, por supuesto, más de 30 años atrás. Entonces, el hombre que murió era un hombre muy valioso en la edición de revistas, en su editorial Atelier, en la publicación de libros. Y cierro con esto. También publicado por su sello editorial, Los horrorosos sucesos del 27 de julio. Vuelvo a la cronología, a la fecha histórica. El 27 de julio de 1920, un año antes de los fusilamientos en Santa Cruz, la masacre de la Federación Obrera de Magallanes. ¿Sabe qué hicieron, gente? No solo mataron las famosas guardias blancas, que eran fuerzas parapoliciales, paraestatales, junto con los sectores de la oligarquía local, donde estaban los ruralistas de entonces, los dueños de la Anónima, de aquel lado de la frontera y de este también. Los Brown. Los Brown Menéndez. Claro, los Brown Menéndez. Bueno, por supuesto, los gobernadores del territorio de aquel entonces de Chile y demás. Es decir, toda la oligarquía complotada. No solo mataron a la gente a balazos, sino que incendiaron la sede del sindicato con los obreros adentro. Incendiaron la sede del sindicato con los obreros adentro. Hubo gente que murió prendida a fuego, calcinada. Para que nos demos una idea de la magnitud del hecho, ¿no? Bueno, eso fue revelado. Año 21 en Punta Arenas. En el 20. Por eso, fíjate cómo es el mismo proceso histórico, es el mismo periodo histórico, con no solo sectores de poder que hicieron palo y a la bolsa. Las famosas ligas patrióticas. Claro, la Liga Patriótica Argentina, las Guardias Blancas. Sí. Bueno, también hay que decir, el movimiento obrero era muy fuerte. En Santa Cruz lo fue en ese lapso, ¿cierto? Y en Chile, en el sur de Chile, en la región de Magallanes, era mucho más fuerte que acá. Era un movimiento obrero realmente muy fuerte, bueno, que en este caso fue tremendamente castigado. El sector de huelga obrera vinculada también a la actividad ganadera o frigorífico también, y a tareas de portuarias, ¿no? Claro. En Punta Arenas, ¿no? Claro, exactamente. Eso mismo. Y bueno, y Punta Arenas, que era, recordemos, no estaba el canal de Panamá, el canal hecho por el hombre, ¿no es cierto? El canal de Panamá es un canal artificial, es decir, no existía en la naturaleza de la Tierra hasta
¿cuándo fue? Mediados del siglo pasado, primeras décadas del siglo pasado, ¿cierto? Sí, la apertura si del yo no canal me de equivoco, Panamá. es en el año 20. Claro, tanto. primeras décadas. Sí. Para pasar del Atlántico al Pacífico, se empezó a pasar por el canal de Panamá. De hecho, hasta hoy tiene importancia el estrecho de Magallanes porque buques de gran calado, super petroleros o buques con containers de gran calado que no pueden pasar por el canal de Panamá, tienen que pasar sí o sí por el estrecho. Bueno, y antes de la existencia del canal de Panamá, por eso es la referencia que estamos haciendo, el puerto, uno de los puertos más importantes del mundo era el de Punta Arenas. Por el cruce bioceánico, ¿cierto? Ujú. Entonces la actividad, ¿vieron los palacios que hay en Punta Arenas? Sí. Que de hecho son de los sectores de la oligarquía Sí. entonces, ¿no? Que no tienen nada que envidiarle a Ciudad de Buenos Aires. No, hasta, mirá. Digo en términos de arquitectura y Sí. de todo la ostentación que había en ese momento, una ciudad absolutamente rica y con un movimiento portuario absolutamente importante. Uno de esos palacios de Sarah Brown tiene pintado en su cielo raso de cemento, tiene pintado un fresco hecho por un artista italiano. Mirá los lujos que se daban, ¿no? Desde ese punto de vista... La opulencia, ¿no? Totalmente. Ahora, desde ese punto de vista hay que... no es desde ese punto de vista. Quiero decir lo siguiente. Que se conserve ese patrimonio arquitectónico que tiene que ver con la historia de la ciudad, a mí es una de las cosas que más me interesan de Punta Arenas. Vieron que la mirada riballeguense es, digo, la mirada elemental, ¿no? Sí, la básica. Claro, voy, compro y me vuelvo. Sí. Ni siquiera es Punta Arenas, es la zona franca. O sea, es conocer la parte comercial Claro. y en verdad es una ciudad absolutamente, Muy rica en riquísima. historia, sí. Cierro entonces. El hombre que murió, Carlos Vega Delgado, falleció antes de ayer en la ciudad de Punta Arenas. Era un historiador, un periodista muy importante. Ahí cerramos con el audio de Ernesto, quien nos comparte además una reseña que dice: Carlos Vega Delgado, el primer detenido por la dictadura antes del golpe en Magallanes. El 2 de agosto del 73, en medio de tensiones sociales y políticas previas al golpe de Estado, personal militar lo detuvo a Carlos Vega Delgado, que entonces era integrante del equipo de prensa de Radio La Voz del Sur, allí en su ciudad, en Punta Arenas, y ya era entonces el militante de las Juventudes Comunistas. Carlos Vega Delgado había recibido su carnet de militante de una base de las Juventudes Comunistas en la Universidad de Concepción, mientras estudiaba la carrera de periodismo, según relata quien fuera el secretario político de este espacio. Allí en esa casa de estudios en aquella época. Hablamos de el sur de Chile de principios de los 70. La detención de Vega Delgado entonces causó conmoción en toda la provincia, según relata el Magallanes del viernes 3 de agosto de aquel año, y el Colegio de Periodistas de inmediato comenzó y realizó diversas gestiones ante la Fiscalía Militar de Magallanes para obtener su liberación. Las primeras horas de la detención estuvieron marcadas por el silencio y el secretismo propio de la acción judicial castrense, en la que se trataba de culpar a los comunistas de transgredir la norma vigente. Esto incluso antes del golpe, ¿no? Antes del golpe de Augusto Pinochet, que vale decir, la dictadura, la última dictadura en Chile, duró unos cuantos años más que la dictadura argentina. Bueno, fue del 73 hasta entrado el año 92 que hubo la 90 creo que fue la 90, el plebiscito fue en el 89 por el sí o por el no, ¿no? Por el cambio de si quería seguir con el gobierno de facto, ¿no? Claro. Del asesino de Pinochet, ¿no? Así es. Esto que nos acerca Ernesto está en una página que se llama surhistorias.wordpress. Historia desde el sur del mundo, y bueno, le agradecemos a Ernesto el envío. Cerramos este segmento que queríamos destacar porque murió un historiador, un periodista muy importante aquí de la hermana ciudad de Punta Arenas. Cerramos con el audio de Ernesto, que nos lo comparte al 51 60 51. Nos dejó como legado Carlos Vega Delgado. Me refiero a esa producción periodística que hizo y las publicaciones que realizó en revista Impactos, como también en su editorial Atelier. Y lo digo básicamente porque la historia que en general aquí se conoce en la Patagonia, en Santa Cruz, como también en Magallanes, y en general en toda la Patagonia, es la historia oficial. Digo, la historia de los que ganaron.
a través de la conquista del desierto, la pacificación de la Araucanía, a través de las masacres que se dieron tanto en la Federación Obrera de Magallanes, allá en Punta Arenas, como también con la huelga del 21 aquí en Santa Cruz, y otras masacres que se dieron también. Ayer en particular se cumplieron 139 años de la masacre de San Sebastián en Tierra del Fuego, una masacre realizada por el oficial Ramón Lista, y que fue el asesinato de 28 integrantes de la comunidad Szeklan. Todo eso investigó Carlos Vega Delgado. Y eso es lo interesante, que él se ocupó de la otra historia, la historia de los que perdieron, de los vencidos, o la historia de los que lucharon en contra de este avance de estos grandes empresarios, como lo fue Menéndez y Brown. Y eso es lo interesante de que Carlos Vega Delgado pueda haber hecho semejante investigación. Por eso es necesario que sepan y que conozcan, y que de esa manera conozcamos la otra historia. Me parece que eso es lo interesante, y es por eso que hay que reivindicar el trabajo periodístico de Carlos Vega Delgado. Siempre tan claro, Ernesto. Un abrazo para él, que está, se escuchaba ruido ambiente, ¿no? ¿Escucharon? Está haciendo su trabajo de cartero en la calle, y es desde la calle donde nos escucha Ernesto, ¿no? Yendo y viniendo en distintos lugares de aquí de la ciudad. Estimados oyentes, son las 11 de la mañana, 5 minutos. Seguimos adelante en esta emisión de Arriba el Día. Veo aquí en la grilla que tenemos varias cosas, y entre ellas mensajes de oyentes que tienen que ver con la consigna del día de la fecha. Exactamente, porque hablábamos hace un ratito, ¿no? La música de la adolescencia. ¿Qué era la adolescencia? Nos preguntábamos. ¿Qué fue la adolescencia para cada uno? Hay puntos en común. Creo que todos coincidimos en que la adolescencia fue una etapa de adolecer, de dolor, de rebeldía, de sentirse incomprendido y demás. Y bueno, la consigna iba por el lado de la música, ¿no? Iba por el lado de, elegite un tema que te haga acordar a esa etapa en la que no pegabas una, donde no te sentías entendido o comprendido por nadie, ni por tu viejo, ni por tus abuelos, ni por tus hermanos, ni por nadie. Y se ve que despertó un poco la reflexión, o al menos algunos pensamientos en nuestros oyentes. Por ejemplo, Edu 908, que además, déjame decirte, Edu, que te voy a contar algo, ahora ni bien termine de leer tu mensaje, que es que nos dice: buen día, muchachos, ¿cómo están? Muy bien. Ahí está. Fatal destino de Bulldog. No era por amor, no era por amor la letra, pero si mi novia de adolescente la ponía siempre, la de adolescente la ponía siempre en CD cuando estábamos juntos, y la sufrí cuando cortamos, y se ríe. Ahora, por suerte, los escuchamos el viernes de nuevo a los Bulldog en Río Gallegos. Así que, a propósito, Edu, mirá qué linda anécdota que nos contaste. Claro, cuando escuchás mucho una canción con tu pareja y después cortás, y te recuerda a esa persona. Tengas 20, tengas 30, tengas 50. Y este es un temón... Viste, este tema va como creciendo, ¿no? Hasta que explota. Che, una cosa, Rodri. Nuestro compañero aquí, Rodri Poloni, el otro Rodrigo de esta mesa, toca el viernes con Bulldog. ¿Viste? El oyente dice este viernes. Toca el viernes. Lo tengo acá en la grilla para charlar. Qué Rodri, grande. El viernes o algo así. O cuando pinte. ¿Estás nervioso? Ok, no sé, estás nervioso. Claro, va a telonear una banda que cuando viene a Gallego, bueno, debe ser la vez número 15 que viene de Bulldog, más o menos. O sea, vienen siempre. Le regalamos un pedacito de este tema a Edu. Dale, mándale nomás. Un rayo de sangre quebraba la noche. Un minuto horrible de pisos mojados. El auto giraba para todos lados. Yo estaba mareado, no tenía control. 11 y 7 de la mañana. Vos sabés que Bulldog dijo que Río Gallegos es uno de los lugares más fuertes de la Patagonia para venir a tocar. Es, de hecho, uno de los más importantes. O sea, vienen acá sabiendo que tienen un público enorme, que tienen una historia enorme con la Patagonia. Y una cosa importante, y acá presten atención y paren la oreja a los fanáticos de Bulldog. A propósito de poder verlo a Rodri Poloni, que va a ser telonero de esa noche fantástica que se va a vivir el viernes, acá nomás, en la rural. Claro, sobre calle Faniano, nosotros decimos acá nomás porque estamos al 100, sí, y la rural está al 700. Efectivamente, bueno, eso va a ser el viernes. El viernes va a telonear Rodri Poloni, va a tocar Bulldog, show principal,
dicen que va a ser una noche espectacular y nosotros, como no podemos ser menos, como nos gusta estar en donde está el oído del oyente, dijimos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué dijimos? ¿Querés saber qué dijimos? What did you say? I say, there are two kinds of dogs. ¿Por qué me prendo en esas cosas de inglés? Porque después yo mismo las rechazo, perdón. Bad dog. Estoy siendo contradictorio. Sé que estoy siendo contradictorio, perdón. Así es la vida. No, está bien, vos, está bien. Las contradicciones son las cosas lindas de la vida, justamente. Sí, trato de que no salgan al aire, pero bueno, a veces pasa. Tienen que salir, Bueno, ¿qué dijiste era el asunto? Bueno, lo que quise decir, en otras palabras, lo que quería decir es que como no podíamos ser menos, tenemos 2 entradas para regalarle... Sí, señor, no, 2 dije, no una, sino 2. Podría haber dicho 3, pero dije 2 también. Porque entre el 1 y el 3 está el 2. ¿No? Y 6 menos 3 es 3. Menos 1, 2. Totalmente. Entonces tenemos 2 entradas para regalarles a todos aquellos, o a una persona en realidad, para que vaya con alguien. Está bueno esa es la idea. A una persona para ir a ver a Bulldog el viernes. ¿Cómo tenés que hacer para llevarte las entradas? Esto es indistinto del sorteo del Chachuno, no tiene nada que ver, son 2 cosas distintas. El sorteo lo vamos a hacer el viernes a las 12 y monedas del mediodía. Vas a tener que quedarte escuchando la radio, la 100.9. Y lo que tenés que mandar es un mensaje con los últimos 3 del DNI y tu nombre diciendo quiero Bulldog. Quiero Bulldog al 1551 6051. Quiero Bulldog al 1551 6051. Dale, que es fin de mes. Y la verdad que tener 2 entradas de arriba, una noche fantástica, como te decía, Rodri Poloni, telonero ahí, metiéndole a full con su banda. Amentes. Le van a meter a pleno después también con Bulldog. Va a ser una noche fantástica, soñada, en la rural. Así que ya te lo digo. Mandás tu mensajito, quiero Bulldog 1551 6051. Estás participando por las entradas. Tenés tiempo hasta el viernes. Hasta el viernes a las 12 del mediodía. Si mandás los últimos 3 del DNI, por supuesto que estás adentro. Edu, te vamos a anotar solamente porque vos abriste su corazón. Tu corazón. Nos contaste algo personal, claro. Y te vamos a anotar para los 2. Solamente a vos. Por ser vos, por abrir tu corazón, contarnos algo de Bulldog, que es la banda que viene el viernes. Espero que la vayas a ver y no sientas más que felicidad cuando la vayas a ver. Eso es lo único que deseo de corazón, Edu. Así que te anotamos a vos y también a todos los que se anoten a partir de ahora en adelante. Bueno, y después también la adolescencia es la revelación, nos dice Maxi, escucha, frase para anotar. Están reflexivos algunos oyentes y está bueno eso. Hablamos de la adolescencia. ¿Qué canción de la adolescencia te marca, te marcó, te recuerda, etcétera? Y dice Maxi, la adolescencia, ¿qué es la adolescencia? 2 puntos. La adolescencia es la revelación inexperiente de la sana rebeldía. Es el primer manifiesto de ideología propia. ¿Con cuál tema adolecí? Con Solo para ti, de Sergio Dalma, en vivo. Lo escuchaba mi hermano y lo asocié a un amor de colonia de verano. Me encantó este mensaje, me encantó. Esos son los mensajes que queremos. Maxi, sos un crack total. A ver, la canción. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti, solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo te lo doy. Ahí está, qué romántico, Maxi, mirá qué romántico. ¿Cómo les pintó el romanticismo, muchachos? Yo banco a morir. Yo soy un tipo romántico, lo reconozco y lo digo abiertamente. Romántico. Me gusta ser romántico. Me gusta jugar al romance, ¿no? Que no me como el viaje. Pero digo, me parece divertido el juego del romance. Es algo que no hay que perder. Me lo dijo una vez una persona mayor. Me dijo, no dejes nunca de ser romántico. Pero no porque me conociera, sino porque lo entendía como algo que se estaba perdiendo con el tiempo. Ya los pibes no son románticos. Se ha perdido el romance, ¿viste? Sí, lo que llamamos ser demostrativo, ¿no? Quizá poner, si no querés... Si, la palabra romance tiene como otra serie de significados, pero como ser afectuoso, demostrativo de tu... Más, pasa que ser romántico es ser más demostrativo. Poner, claro. En vez de, no sé, poner decir, che,
venite a casa con unas pizzas, que podría ser una demostración bárbara también de afecto, que es más lindo que te digan, che, venite a casa que tengo unas pizzas para comer una birra. ¿Qué querés? Más que eso, camarones. Ahora, si vos querés, podés esperarla con pétalos de rosas, hacer un camino de rosas hasta la cocina, hasta el horno, sacar la pizza de ahí y sentarse a comer. Mirá, son detallitos. En general, ese camino va a la cama. No me lo imaginaba en el horno, pero es una variante, ¿no? Es una posibilidad. Y me quedé pensando en otro detalle. Sí. El oyente dijo amor de colonia de verano. Amor de colonia de verano. Ojalá esa colonia haya durado un mes por lo menos, porque ahora las colonias duran una quincena. Entonces es como muy rápido, ¿no? Para colonia de verano. ¿Qué contingente era? ¿De primero, segundo, tercero? Claro, ¿no? Che, pero por ahí está hablando Estimo si es Sergio Dalma, para mí esa colonia debe haber sido una colonia larguera. Colonia Pibes. Colonia tipo un mes entero. Sí. Me suena, sospecho, intuyo. Pero me quedé pensando en ese detalle. Que a veces esas situaciones de enamoramiento adolescente tienen algo de fugacidad según cuánto dura el encuentro, las circunstancias de ese encuentro. Y la colonia, bueno, es una cosa bonita, pero podría ser muy breve. Al ser Sergio Dalma, me imagino más o menos un oyente que hizo colonia hace una treintena de años atrás, más o menos. Y creo que ahí duraban más las colonias, ¿no? ¿Vieron que el otro día estuvo la funcionaria del municipio? ¿Cuánto duran las colonias, Nica? 15 días. Por contingente, sí. Claro. Claro, pero aparte Son una más cosa, breves. claro, en la colonia vas y venís en el día, pero estás todo el día fuera. Además. Claro, le resolvés un tema a mamá y a papá. Claro, además. Claro. Pero qué lindo que era la colonia, ¿eh? Qué linda que era. Eso ya más pendejo igual. Perdón por la palabra. Pero digo, era más pibe. Cuando no, la colonia era más 12, 13 máximo. ¿No? ¿Fueron ustedes? ¿Saben que con toda sinceridad Sí. en mi vida fui a una colonia de vacaciones? Sí, yo fui a varias ¿Nica te colonias. tocó o no? ¿No te tocó colonia? No. En Gallegos no había tanta colonia. No había. Lo de las colonias de vacaciones que impulsó el municipio. Y eso me parece que, si yo no me equivoco, con el kirchnerismo, la intendencia de Néstor Kirchner puede haber sido que haya empezado, o que se hizo fuerte que quizás en lo de Freddy Martínez, en las gestiones de Freddy Martínez, que se dio comienzo a las colonias. Estamos hablando 30 años atrás. Sí. Ahora poco más. Te pregunto, Sí. les pregunto, colonia de verano, colonia, ¿usaron colonia además? ¿El perfume decís vos? Sí. Sí, bueno, en esa época, hablando ya que estamos rememorando la adolescencia por la consigna musical, Sí. en mi adolescencia el perfume infantil, incluso ni siquiera adolescente, era Paco. Paco. No había manera que no te regalaran un Paco. El Paco, pero el Paco era el Paco, el que tenía la cara del nene. Sí. Claro. Y después tenía Pibes. Después estaba Pibes tres, igual. tres colonias que Pibes no era podían más faltar. antiguo que Pibes, Paco. Pibes era el que tenía que eran todos jugadores eran todos deportistas. Sí. Que era la etiqueta eran todos deportistas. Sí. Uno jugaba, pero todos con la camiseta de Argentina. Sí. Uno jugaba Cajita rugby, verde. otro básquet, otro fútbol. Packaging verde. Packaging verde. Y después había Frasco otra. blanco, si no me equivoco. Todos Esa era marcados. riquísima. Sí. Y después había una que Había era una medio para fea. Mujercitas. Mujercita que era de sí, mujer. Sí. Y después había una que era horrible, que te la regalaban yo cuando estabas pasando los 14, 15. Que no sé si era como ponerte Pinoluz. Más o menos. Esa es. ¿Sabes cuál te digo? A ver si lo Pinot agarras. Noir. Exactamente. ¿Cuál, perdón? No la conocí. Pino Colbert. Pino Colbert. El Pino Colbert. Que Era un tenía- frasquito chiquitito que tenía forma de pino. Qué fea que era esa. Papá. Era horrible. Pero era horrible y encima te lo ponía. Y vos te lo ponías porque era lo único que tenías. Pero era como tirarte ácido en el cuello. Pero bueno. Uno que creía a mí que no me ganaba gustaba. con ese olor a pino. Sí. Uno pensaba que ganaba con ese olor a pino. Sí, ganaba odio. Básicamente. Sé que estoy entrando en un modo aleatorio, pido disculpas. ¿Sabés que uno de estos días, Rodri, te sugiero consigna trastornos obsesivos compulsivos, TOCs? De una. En este momento no encuentro mi lápiz y es casi como que no podría seguir al aire hasta que no encuentre mi lápiz. ¿Qué hacemos? ¿Un corte? Sé que es cada loco con su tema, ¿no? Pero saben que no encuentro mi lápiz. Te propongo una cosa. Para que, No, si vamos al aire nomás. Quédate Pero tranquilo. yo estoy buscando mi lápiz. Vamos ¿Y a Disculpe a a la qué gente de YouTube. vino, a qué vino eso de la colonia? porque la colonia de verano y. Ah, me y acordé de por la eso colonia. dije que entramos en un modo aleatorio, Colonia Alemania. Una Y- ciudad de sí, Alemania. Sí, Colonia y Colonia Uruguay también. Colonia Uruguay. También. Colonia de Sacramento. Exactamente. Sí, esas cosas que. Cristóbal Colonia. todo el color. Cualquier cosa, ya se va al pasto. Che, son las 11 y 18 minutos. ¿Hay un mensaje? ¿Quién manda mensaje, Nica? Sí, ¿quién manda un mensaje? El chino Quirós Sí. también nos dice algo muy lindo. Dice: hola muchachos, saludos a todo el equipo. El tema que mataba en esos años de adolescencia era Gianluca Grignani. Ah, italiano. Mi historia entre tus dedos
Manda saludos el chino y dice, claro, tema de desamor. Y sí, porque si hay algo que tiene la adolescencia, justamente es eso. Solo que no son tan inútiles las noches que te di. Te marcha, así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Te imagino, chino, ahí llorando en la cama, con las patitas en el aire. A ver si te llama, si no te llama, si la llamo, si me llama, si la llamo y me atiende el papá, si la llamo y me atiende la mamá, si la llamo y no me atiende, si la llamo y le dejo un mensaje en el contestador, ¿quedaré muy ridículo? Yo recuerdo que una vez lo hice eso, 14 años. ¿Dejaste el Agustina se mensaje? llamaba. Agustina. Sí. ¿Te acordás que decía ese mensaje? Segundo año del colegio. Había cambiado del colegio y la había conocido en el patio. Era tan boludo, no sabía cómo hablarle. De hecho, fíjate que cuando la segunda vez que le hablé le pregunté cómo había dormido anoche, en el patio del recreo antes de que empiece las clases, 7:30 de la mañana. ¿Y qué te dijo? Era un sonso. Bien, gracias, y se rió. Me dijo, mira. ¿Qué pregunta Bueno, está bien. Pero bueno, algo funcionó porque después fuimos novios unos largos 2 meses. Y Que, claro, para esa época de la vida es un montón de tiempo. que para esa época es una barbaridad. Y a ella le dejé una canción en el contestador, que ese fue el final de la relación. ¿Cortaste a través de una canción? No. No. O sea, le dejé la canción y esa canción determinó el final. O sea, fue No le como- gustó la canción. Fue tan ridículo, tan No naif. fue una buena canción. Después te voy a decir cuál es. Pero, a ver, ¿cómo se reprodujo esa canción en el mensaje? ¿Cómo se reprodujo? Claro, quiero decir, ¿cómo lograste vos con la tecnología entonces que la canción sonara en su contestador? Tenía... buena pregunta, ahí está. Gracias por... Supongo yo que pusiste... Sí. ¿Me dejás ensayar? Sí, a ver. ¿Tenías un mini componente o un No, equipito? tenía la computadora, primera época de internet, 2002. Ah, ok, claro, 2003. es cierto que vos sos adolescencia de los 2000, es Sí. de la de los 90, donde era más rudimentario todo. Por eso me llamó la atención cuál era el dispositivo. Descargué en el Ares o en el Kazaa, descargué una canción. Y esa canción era un tema de Ricky Martin, que no recuerdo el nombre, ahora ya me va a salir. Y cuando llamé por teléfono, lo dejé grabado. Lo dejé grabado en el contestador. ¿Querés saber cuál fue la respuesta? ¿Y cuál era tu expectativa además? Si mi se mi puede. expectativa era que era como, porque estábamos medio ahí, ¿viste? Antes hablamos de expectativa en el petróleo, ahora es una expectativa ya de otro ámbito de la vida. Ahí bajó el precio del barril inmediatamente, digamos, Está bien. se cayó al pasto, pero digamos, la expectativa era que subiera el precio, que cotizara estándares internacionales, claro. y se terminó derrumbando. ¿Qué jugador nos perdimos? Punto tal que hubo que hacer la quita de retenciones y retirarse. Está bien. ¿Qué pasó? No, mi expectativa era que estuviera todo bien. Estábamos en un momento difícil de la relación, fueron 2 meses muy, muy intensos, de los cuales las últimas 2-3 semanas fueron en picada. Y Ella- ya es casi la ella- mitad de tiempo, ¿no? ella había De cono- 2 meses, 3 semanas es casi la mitad de tiempo. Sí, y ella había conocido a otro chico que iba a 3er año, a 4º año, perdón. Más grande. Más grande, yo iba a 3º, el otro iba a 4º y yo iba a 2º. Difícil competir en ese contexto. Y bueno, nada, le mandé el mensaje, le dejé la canción de Ricky Martin, la grabé con el teléfono, el contestador. Creo que al viejo no le había gustado nada porque el viejo era militar, era un alto rango militar, el viejo no sé de dónde era, creo que era en Pampeana, no me acuerdo dónde era. Y bueno, la respuesta, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál fue? La respuesta fue esa misma, fue la respuesta. Nada, silencio. El silencio. Capaz que nunca lo vio el mensaje, nunca lo escuchó el mensaje. Claro, eso mismo, ¿te consta que lo haya escuchado o no? Lo agarró el viejo Milico y chao. Que aparte Lo borró. Lo borró, ¿no? Lo borró. Lo borró. Me hizo espiar por la... ¿No la viste más? Por el servicio de inteligencia, después me hizo seguir. ¿No la viste más? ¿Cómo? ¿No la viste más a la chica? No, sí, después la vi en el patio del recreo, pero me da vergüenza verla ya. Claro, pero no te dirigió No, la y palabra para- directamente. no, Che, y al- igual que feo final, igual- ¿no? Porque perdón. una cosa, no sé si ustedes coinciden. Lo peor Sí. del mundo es la indiferencia. No, Es peor mejor que- que te digan que no y todo lo que tengan que decirte a la indiferencia. Total. La indiferencia es una cosa espantosa. Sí, es como un no existís. Te clavo el visto la Amor próxima. u odio o indiferencia. Y la indiferencia es peor que el amor y el odio. Es peor que el odio. Pero, importante, una cosa importante. Me dijiste, ¿qué pasó? ¿Cómo siguió eso? Sí. La habré visto 2 o 3 recreos más y después me echaron del colegio. Ah, Por otras razones. Por otras razones me echaron del colegio y perdí 1 año. Sí, ya nos contaste Eso- otras, alguna consigna anterior Sí. que te echaron de un par de escuelas. Eso nos contaste, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo. Sí.
Igual estás abriendo una puerta grande ahí. Sí, no bueno. sé, hasta donde quieras llegar. La adolescencia. Pero bueno, me fui de tema. A ver, vuelvo para atrás. Nos fuimos Hablamos de colonias, de mi lápiz perdido, que la indiferencia de ustedes para con mi lápiz es inaceptable. O sea, inaceptable. No, está preocupado. Somos está buscando, acá. está buscando para comprar lápices en aquella librería. Ese lápiz tiene mucho tiempo, le tengo mucho cariño y no puede ser que no aparezca. Ya va a aparecer, no te preocupes. Gracias. Todo lápiz que se fue, volvió. A otro dueño, en muchos casos. Lápices perdidos hay en todas las zonas. ¿Y está mordido Es más, el te lápiz? decía una cosa, podés escribir de vuelta la historia. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Está mordido el lápiz? No, sabes que no tengo ese hábito. Lo hacía antes, esto de morder, ¿viste? O morder la capucha de la virome o el lápiz. No tengo ese hábito. No mordiste más los lápices. No, hace muchos años. ¿Sabés quién está escuchándonos? ¿Quién? Rocío 428, le mandamos un beso grande, dice quiero Bulldog, estás anotada Rocío, y por la consigna, y me encanta porque ya le dicen chachuno, por la consigna del chachuno, tema de la adolescencia, ya perdí de 2 minutos, ahí lo escuchamos. No se puede convencer de que esa será, no es para él. Imposible que te sientas de cuando saluda con su tortura al amanecer. Jugando un suicidio, no. Un que tenta vencido, no. Algo novedoso. Sangre tu por 11:24 de la mañana, 11:25, señores, estamos en vivo y en directo con Arriba el Día a la 100.9, acá en Faniano 123 en Radio Nuevo Día. Vestite de verde, quédate con nosotros. 14 grados la temperatura, para hoy la máxima va a ser de 18, la mínima de 4, la sensación térmica ahora es de 12, va a haber un poco de viento, el cielo se va a nublar, pero nosotros seguimos estando acá acompañándote. Vamos a una tanda cortita, quédate ahí con nosotros que enseguida volvemos y se vienen más mensajes, más juegos, los premios, el sorteo, una nota, una mañana de lujo en la radio, en la 100.9. Te acompañamos hasta las 12:30. Esto es Arriba el Día, señores. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Parque Patagonia te invita al 4º encuentro de senderismo entre Cañadones. El domingo 7 de diciembre, viví una jornada distinta recorriendo el Cañadón Caracoles junto a guías locales. Además, vas a poder observar fauna silvestre, visitar Cueva de las Manos y recorrer el planetario del portal Cañadón Pinturas. Para más información, consulta las redes de Parque Patagonia Argentina. Te esperamos el domingo 7 de diciembre. Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar.
En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo, con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en los que más saben. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo.
No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Are you ready for this? Oh shit! Give me love you long time. All my girls get down on the floor. Back to back, drop it down real low. I'm such a lady, but I'm dancing like a house. Cause you know what, I don't give a fuck, so here we go. How come every time you come around my London Bridge, wanna go down like London, wanna go down like London, be going down like. How come every time you come around my London Bridge, wanna go down like London, wanna go down like London, be going down like. Drinks start pouring and my speech starts slurring, everybody start looking. Hoy podés comer rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo. Como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. Y en la pasarela del sabor aparece con ustedes adelante en 2 patas. Sí, mi amigo. Para arriba nomás, ¿eh? El pollo a la portuguesa. Adelante el pollito a la portuguesa, vamos. Pero qué pedazo de pollo, qué impresionante ese pollo, cómo se mueve, cómo se menea el pollo en el aire de Nuevo Día. No es el pollo, es el pollo, el pollo. El pollo a la portuguesa, sí señor. Qué bárbaro ese pollo, qué impresionante. Directo desde el viejo continente, el pollo a la portuguesa de Donaldo que se retira y da paso para que entre a la cazuela de guanaco. Pero qué pedazo de cazuela que tiene el guanaco, señores. Cazuela de guanaco, segundo plato de Donaldo. Adelante el guanaco. Es una tormenta de facha. Y sí, mi amigo, qué rico, cazuela de guanaco, No sé, yo no lo había probado, debe estar muy buena. Y si querés algo más económico, ¿sabes qué podés comer hoy? ¿Querés saber qué podés comer hoy si querés comer algo más económico, pibe? Hoy podés comer pastel de papas. Adelante, pastel de papas. Ahí están esas papas. A ver esas papas. Papa pa' aquí. Papa pa' allá. Ahí está, pastel de papas. Pastel de papas. Ahí está el papa, El sumo pontífice. El pastel de papas. El plato más económico de Donaldo. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo.
Son las 11 de la mañana, 38 minutos. Seguimos adelante en esta emisión de Río al Día. Tenemos en breve una comunicación telefónica, Brian, ¿cierto? Vos cuando esté, avísame nomás, que es un tema que habíamos adelantado en la mañana. Y aprovecho este minuto de vuelta al aire. Seguimos adelante con nuestra agenda periodística. Hoy hay elección de vocal de los activos en la Caja de Previsión Social. Exactamente, hasta las 6 de la tarde. Si hasta no las me equivoco. 6. Y empezó a las 9 de la mañana. Como único centro de escrutinio es las instalaciones del gimnasio del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, CEPAR, ¿no? El CEPAR de aquí de Río Gallegos. Bueno, si hay algún trabajador público activo distraído, que pueda haberlo, o que no se tomó el trabajo y el tiempo de seguir la campaña y consultar padrón, cosas elementales, bueno, un par de tips y una información elemental. Empecemos por la información. Hay 2 listas. La lista número 1 lleva como candidata a la doctora Daisy Canton. Ella es trabajadora de la Caja de Previsión Social. La lista número 2 lleva de candidato a Cristian Sánchez, quien ya es vocal de los activos y va por la reelección. Trabajador municipal. Trabajador municipal. Él está vinculado a su vez en las agrupaciones que participan por estas elecciones. Está vinculado al grupo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, al SOEM. Recordemos que la vocal de los pasivos, vieron que la Caja de Previsión, en tanto cuerpo colegiado, tiene presidente designado por el Poder Ejecutivo, es decir, por el gobernador. De hecho, hay un nuevo presidente porque la actual presidenta Elmíger asumió como, María Belén Elmíger asumió como ministra de Gobierno, y Pablo Pérez, que es un trabajador también de carrera de la Caja, pasó a ser el presidente. Después están los vocales del Ejecutivo, eso también los designa el propio gobernador, ¿cierto? Con acuerdo de la Cámara de Diputados y demás. Pero están los vocales en representación de los trabajadores públicos, activos y pasivos. Viviana Carabajal ya lleva varios mandatos como vocal por los trabajadores pasivos. Cristian Sánchez va por su reelección. Son de la misma agrupación, por eso lo sintetizo. Pero claro, la banca que se renueva no es una banca, en realidad es una silla de un directorio. La silla que se renueva es la de vocal de los activos. Las 2 listas entonces son la número 1, candidata Daisy Canton, la número 2, candidato Cristian Sánchez. Si alguien todavía no quiere ir a votar hoy y no sabe muy bien cómo hacerlo, muy sencillo, vayan a Facebook, a su cuenta de Facebook, o incluso si no tienen cuenta pueden entrar a Facebook y son publicaciones públicas, es decir, las puede ver cualquier persona, y van a ver una serie de publicaciones en Caja de Previsión Social de Santa Cruz, así se llama, Caja de Previsión Social de Santa Cruz, donde con una serie de flyers, de plaquitas, te van informando lugares de votación y cómo consultar el padrón. Consultar el padrón es verdaderamente fácil. Poné en Google CPS o Caja de Previsión Social y el primer resultado de búsqueda va a ser la página de la caja. Y hay un banner que te lleva directamente a consultar por el padrón. La elección es hoy, comenzó a las 9 de la mañana, continúa hasta las 18 horas. Por la reelección entonces va Cristian Sánchez, su competidora es la doctora Daisy Canton. Esto entonces... noticia importante de la mañana, veremos los resultados esta tardecita, ¿no? Son la verdad que son elecciones que se sabe rápido el ganador. Son solo 2 listas, el recuento es bastante rápido, se hace con boleta única de papel, que es la nueva modalidad con la que tuvimos la elección a diputados nacionales este año. Bueno, con la misma modalidad se hace esta elección a vocal por los trabajadores activos en la Caja de Previsión. ¿Tenemos la comunicación en línea? Discúlpame. Lo hice. La consulta del padrón. Es facilísimo. ¿Cómo hacerlo? Contale a quien quiere ir a votar y todavía no consultó el padrón. Busqué en Google, como bien vos dijiste, Caja de Previsión Social. Tiene distintos apartaditos, pero hay uno que sobresale y que es el que dice elecciones. Elecciones elecciones vocal sector activo. Está todo en azul, letritas verdes. Le das un clic al costado derecho del flyer. Sí. Haces clic y ahí te aparece, te va a pedir que ingreses únicamente el número de DNI, y ahí, al consultar los datos, te aparece tu nombre, todos tus datos,
y la mesa y el número de orden. Viste que es muy fácil. Es muy fácil. Yo lo estuve probando también. Bueno, no puedo acceder porque no soy trabajador público activo, pero vi que todos los pasos eran muy sencillos. Vos lo que hiciste fue poner tu DNI y ahí te dicen enseguida el lugar de votación. Bueno, hoy entonces es la elección hasta las 18 horas. Cambiamos de tema en el aire de Arriba al Día, aquí en Radio Nuevo Día, y saludamos en línea de teléfono a la abogada Mariana Barbita. Ella es la abogada de Roberto Neil, el hombre que ayer fue condenado a 11 años de prisión por el delito de homicidio simple por el asesinato de Franco Cuevas. Esto ocurrido en junio de 2023. Doctora Barbita, buen día. Gracias por la espera, primero, y por atendernos. La saludamos aquí en la radio. Hola, buenos días para todos y todas. Gracias por la comunicación. Bueno, obviamente yo ya estoy en Buenos Aires. Ayer a la noche llegué por Calafate a Buenos Aires y obviamente la situación fue bastante sorpresiva a nuestro criterio, más allá de que, como bien ustedes mencionaron, hay una sentencia que dispone por mayoría, esto es un dato que es muy importante para marcar, 2 votos hubo, a favor de condenar a Roberto por este homicidio agravado, por el uso de arma, pero el doctor Yance, en un voto a nuestro criterio muy prolijo, ordenado, claro, preciso, con mucha fundamentación, entendió que había un exceso en la legítima defensa, que era lo que la defensa venía reclamando, y que ya había sido dispuesto, ¿se acuerdan?, en aquel momento por el doctor Zanetta. El doctor Zanetta, cuando toma el caso por primera vez, allá obviamente cuando se produce el hecho, ya había dispuesto que esto se trataba de un caso de exceso en la legítima defensa, con lo cual nosotros, por supuesto, como defensa, tenemos 10 días hábiles para interponer un recurso de casación, con lo cual ya estamos también trabajando para cuestionar y criticar, siempre con respeto, obviamente, los argumentos utilizados por el voto de la mayoría, que la doctora Vila escribe, digamos, y que la otra jueza adhiere. Entonces, ya sabemos y ya pudimos tener contacto con esa sentencia y advertimos, por supuesto, que hay muchos cuestionamientos vinculados con el voto de la mayoría, ¿no? Doctora, permítame un punto allí. Bueno, la escuchamos con mucha atención y le comento de paso. Mi nombre es Leandro Dolan y aquí está mi compañero Héctor Mancilla. Somos nosotros quienes vamos a participar de esta entrevista. Un punto que me llamó la atención es lo que usted acaba de decir. Que, a ver, también para contextualizar a los oyentes. Ayer se conoció la condena de un caso que fue muy resonante en Río Gallegos, quiero decir, un tema de aquellas páginas policiales o judiciales que mucho público conoce, pero no hay que dar por entendido todo para el público que quizá no. La Cámara Criminal está compuesta por los jueces Yamila Borges, María Alejandra Vila y Jorge Yance. Usted marcaba recién que el doctor Jorge Yance votó en disidencia, considerando lo del exceso de legítima defensa por parte de quien disparó, por parte de Roberto Neil, y usted dice que hay cosas cuestionables de las 2 juezas que, condenaron a 11 años de prisión, que básicamente, hay que decir también, es lo que pedía la fiscal de Cámara, la doctora Verónica Zubik. Doctora Barbita, ¿qué es lo cuestionable desde su punto de vista de esta condena? Es decir, ¿con qué argumento lo van a apelar en esto que tienen 10 días de plazo? Bueno, nosotros obviamente vamos a comenzar con distintos cuestionamientos. El primero, obviamente, una arbitrariedad en la interpretación del planteo que venimos haciendo respecto de la resolución del juzgado de recursos, ¿no? Porque nosotros cuando comenzamos, y si ustedes participaron en las audiencias, pudieron advertir que la primera audiencia planteamos cuestiones preliminares diciendo que esta causa de origen ya era nula a nuestro criterio. ¿Por qué? Porque de origen en el sentido, no desde la resolución del doctor Zanetta, sino a partir de la resolución del doctor Zanetta, porque ya había un problema y hubo un problema cuando la querella y la fiscalía presentan el recurso, el doctor Chan y la querella presentan el recurso de apelación por la discusión sobre el exceso de la legítima defensa, y van a la sala de recursos y el doctor Sánchez, sorpresivamente, sin darnos audiencia, sin escucharnos en aquel momento, directamente modifica la plataforma fáctica y jurídica y lo convierte en un homicidio. ¿Bien? Ya desde ahí nosotros entendíamos que había un problema en este salto
sin explicación. Entonces comenzamos por eso. Esto también se trasladó al requerimiento de elevación a juicio, porque también hubo una cuestión vinculada a nuestro criterio, a la falta de precisión y la relación precisa, clara y circunstanciada que tienen que tener cualquier descripción de un hecho delictivo y cómo se vincula con la prueba, porque la Fiscalía había pedido la elevación a juicio por un homicidio agravado. Bien, o sea que ya veníamos con problemas a nuestro criterio por la resolución de Sánchez, luego por el requerimiento de elevación a juicio y también una situación que surgió en el debate, el gran disparate, por decirlo de alguna manera, y lo digo con todo respeto, de la presentación que hace el abogado de la querella, ¿no? El abogado de la familia Cuevas, no solamente se declaró la nulidad de ese alegato, sino que expuso en la audiencia barbaridades a nuestro criterio, barbaridades que nunca habían sido mencionadas ni en el juicio. Recuerden que él no presentó la prueba, no presentó el requerimiento de elevación a juicio. O sea, doctor, hago un punto allí. Usted se está refiriendo al doctor Trebotich, que es el abogado de la familia de la víctima Cuevas. Si puede describirnos, por favor, ¿qué es lo que considera disparate, en resumidas cuentas? No, básicamente, y así lo dijo la Cámara cuando declaró la nulidad, lo que manifestó el abogado en el momento que debía realizar alegatos, las conclusiones, introdujo cuestiones vinculadas a un homicidio calificado por alevosía, codicia, bueno, dijo varias barbaridades jurídicas que no tienen nada que ver con el caso. Entonces, y así se lo dijo la Fiscalía, la Fiscalía le dijo, acompañó el planteo de nulidad de la defensa, del alegato de la querella, porque entendió que era muy peligroso que un abogado de la matrícula que está representando a una víctima, que por supuesto una familia de la víctima, que obviamente nosotros siempre nos solidarizamos. ¿En qué sentido? Sabemos que hay dos familias que sufren. Nosotros, digamos, en todo momento lo dijimos y así lo mencionamos en la audiencia. Es muy difícil que una madre, por ejemplo, escuche una expectativa de pena tan alta cuando en realidad en los papeles esto no aparece, ni en los papeles ni en la sala de audiencias, con lo cual se anuló el alegato de la querella justamente por violación al principio de congruencia. Y esto no es un dato menor, esto es un mensaje, y yo lo decía ayer en la prensa, que es importante para todos y todas los abogados y abogadas que estamos matriculados en la provincia. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque justamente hay una cuestión de respeto, no solamente al trabajo jurídico, sino también de transparencia, señores periodistas, de transparencia, porque cuando uno tiene un cliente o una clienta, lo más importante en el ejercicio profesional es ser transparentes con quien está del otro lado. Entonces, no podés generar expectativas que son falsas. Ahora, ¿bien? doctora, ¿cuál es la suya? ¿Cuál ¿Cuál es su expectativa como abogada de quien disparó, de Roberto Neil? A ver si interpreto Roberto su razonamiento. Para que quede claro, y está aprobado en el debate, y por eso el doctor Yance retoma esta posición que había tomado la defensa. Acá hubo una situación de legítima defensa, ¿no? Hay un primer punto que para la defensa es claro, en el sentido de que el señor Cuevas ingresa de forma agresiva, violenta, con ánimos de matar a señor Neil. ¿Por qué decimos esto? Porque llevaba entre la ropa un arma, y esto está, digamos, si bien no aparece el arma en particular, no se lo ve en el video, porque ustedes han visto todos los videos, hay situaciones que hacen que cualquier interpretación de ese video se advierta que había algo como que él lo mantenía, lo sostenía, ¿bien? Y lo dijo después claramente el señor Neil cuando, adelante de todos los jueces y de las juezas, hizo la reproducción de cómo este señor Cuevas en el marco del pasillo se levanta la campera, aparece el arma, se le cae el perro, y ahí es donde empieza el forcejeo. Acá lo importantísimo, que también el voto de la minoría advirtió la situación de un posible forcejeo, hace que ahí quede claro que estamos frente a una agresión ilegítima y que el señor Neil se tuvo que defender. Entonces, doctora, permítame hacer un punto aquí. Permítame hacer un punto, así podemos, la estamos escuchando con absoluta atención, por supuesto, pero también para que no se haga un monólogo, se lo digo con todo respeto, nosotros poder hacer algunas preguntas. A ver si interpreto, escuchándola muy atentamente. Usted dice
hubo legítima defensa por parte de quien disparó, es decir, Roberto Neil. El exceso de la legítima defensa, la palabra exceso, es lo que en tal caso se investiga como un presunto delito. A usted, a ver si razono bien, si hubo legítima defensa, en tal caso, exceso de la legítima defensa, no le cabe el delito, según el Código Penal, de homicidio simple. ¿Su argumento sería que no se trata de un homicidio? Si estoy diciendo una burrada, corríjame. Pero es decir, no, ¿hasta dónde es llevar? correcto. ¿Hasta dónde llevar? Ok. Entonces estoy interpretando bien su línea de cerramiento. Les voy a contar para que lo entienda la gente. El lenguaje sencillo en lo posible. Por favor. Sí, nuestro Código Penal tiene distintas figuras de homicidio. El homicidio simple, que es del artículo 79, el homicidio agravado, por ejemplo, el femicidio es un homicidio agravado por cuestiones de género, cuando un varón mata a una mujer en un contexto de violencia de género, y tenés lo que se llaman los homicidios culposos, por negligencia, impericia, imprudencia. Bien, cada una de estas figuras tiene distintas escalas penales. Obviamente, el homicidio simple va de 8 a 25 años, los homicidios agravados hay perpetua, después los homicidios culposos tienen escalas menores. Entonces nosotros, cuando advertimos y leímos el voto de la minoría, que coincidía con la postura de la defensa, si esto era un exceso en la legítima defensa, no corresponde la escala penal de 11 años. ¿Y qué corresponde? La pena de 11 años, ¿Qué corresponde en ese supuesto, caso? Bueno, el voto de la minoría, digamos, el voto minoritario habló de 2 años de prisión, porque estamos hablando de un homicidio totalmente distinto. O sea, no hay una situación, primero porque no hay dolo de matar. Roberto Neil no tiene dolo de matar a Cuevas, lo que hace es tener una situación de defensa, que es totalmente distinto. Y la solución que da el Código Penal, muy bien explicada por el doctor Sanse, es utilizar la figura y la escala penal del delito culposo. Por eso nunca puede haber 11 años de prisión. Siempre tendría que haber habido una pena, si se quiere, con exceso en la legítima defensa, de por lo menos 4 o 5 años, como pensando, porque recuerden que Roberto Neil no tiene antecedentes penales, se le allanó el domicilio, no tenía nada, no había armas, no había drogas, nada. Doctora, hago un punto allí, permítame. Impecable. Permítame, había dicho, me presenté hace un rato, mi nombre es Leandro, está aquí mi compañero Héctor, también presento a mi compañero Rodrigo Redondo, que le va a hacer la siguiente consulta. ¿Qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo le va? Ahí te escuchamos, Rodrigo. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá, escuchándola atentamente. Bueno, mi pregunta va por el lado de la historia del arma que supuestamente, según lo que ustedes dicen desde la defensa, llevaba a Cuevas al momento de ser asesinado. Ustedes presentaron a la justicia una foto donde supuestamente se lo ve a Cuevas con un arma, ¿es correcto esto? No solamente que lo presentamos y lo mostramos, se lo exhibimos al cuñado de Cuevas, y el cuñado mencionó que sí, que era su cuñado y que había un arma. Sí, claro. Pero eso está contabilizado en la prueba. La pregunta que se hace la gran mayoría de la gente hoy, lo que se están preguntando hoy es, esa foto, porque se ha cuestionado, digamos, ¿se ha comprobado que esa foto es real? Que no fue, digamos, que la justicia pudo Mirá, chequear que esa foto es real y que no fue hecha con inteligencia artificial, como se dijo, porque justamente... Termino la pregunta. Sí. Porque justamente en base a eso, en base a esa supuesta foto, la justicia podría ver si esa foto fuese real, o suponiendo que es real, la justicia podría entender que hubo legítima defensa eventualmente. Pero no es lo que... Rodrigo, no le pregunto, solamente primero, es una pregunta, no le estoy confundiendo. Sí, porque estás valorando cuestiones que no son preguntas. La pregunta concreta me la hiciste del primer momento y yo te la respondí. Ahora lo que tenemos que pedir, por favor, y te les pido, por favor, encarecidamente a los y a las periodistas, que informen con veracidad. ¿Por qué digo esto? Primero y principal, esa foto tiene que ver con una foto de redes sociales del propio Cuevas, de la familia. O sea, no es que ni hubo inteligencia artificial. Nosotros, obviamente, como cualquier persona que googlea, puede encontrar ese tipo de fotografías en las propias redes sociales. Digo, yo tengo mis redes sociales abiertas y ustedes pueden sacar de mi red social una foto. ¿Estamos? Sí. Entonces, esa foto fue introducida en el caso, ¿no? El derecho penal se pone a pensar, para que la gente lo entienda, bueno,
cómo fue la vida de estas dos personas. Inclusive pedimos, les cuento, pero discúlpeme, perdón, disculpe que le interrumpa, doctora, perdón, es inevitable. Lo que pasa es que yo le estoy preguntando algo puntual y usted se está haciendo por otro lado. Yo lo que le estoy preguntando... yo le estoy preguntando si esa foto corresponde o no corresponde al momento. Rodrigo, le estoy preguntando, vuelvo a preguntar. No, es que lo que pasa es que si no... Discúlpame, no voy a discutir. No tiene sentido, le estoy preguntando. Ustedes presentaron una prueba... Entonces terminemos la entrevista acá, no hay problema. No, pero por favor, pero no se ofenda, doctora, estoy hablando bien. No me ofendo, le estoy preguntando ¿y vos, si esa foto corresponde al día del asesinato, si esa foto que ustedes presentaron corresponde al día del crimen. Pero eso no tiene nada, pero nadie discute. A ver, Rodrigo, para que quede claro, porque si no vas a informar mal. No estoy informando, estoy preguntándole, lo que tiene que responder es usted, no yo. Sí. Pero si hubiese estado en el juicio, probablemente tus compañeros o colegas... Se lo estoy preguntando, doctora. Hubiesen advertido que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Primero, el señor Cuevas, cuando se le allanó el domicilio, encontraron, primero en el bolsillo de ese día, en el bolsillo había municiones, había un montón de cuestiones que llaman poderosamente la atención que una persona, vaya a otro lugar, como es el domicilio laboral de mi cliente, cargado en el bolsillo de municiones. En primer lugar, llama la atención estas cuestiones. Después, cuando hubo el allanamiento en el domicilio de Cuevas, encontraron cajas con municiones, encontraron un montón de circunstancias que también llamaron la atención. En ese contexto, Rodrigo, cuando esto está plasmado en la documentación del expediente, no la inventamos nosotros. En ese contexto también agregamos, como otra de las cuestiones que llamaron muchísimo la atención, que el señor Cuevas expuso en redes sociales una foto con armas. Y se le preguntó al cuñado, señor, ¿usted esa foto la conoce? Bueno, está mi cuñado, ok. ¿Tiene un arma? Sí, tiene un arma. Eso fue lo único que se introdujo en el debate. Pero, ¿por qué nos desviamos del tema? No hay que desviarse del tema. Acá lo que hay que pensar y revisar, y les pido por favor que tomen atención en esto, es que tenemos primero un voto de la mayoría que ha sido y que va a ser cuestionado por la defensa en el marco del recurso de casación, que se va a presentar aproximadamente, y yo no hay problema, se los voy a pasar en un comunicado para que ustedes tengan la información, calculen más o menos 10, 11 de diciembre, ¿bien? En ese contexto hay un vencimiento que hay que presentar. Ese recurso, que es un escrito fundado, motivado, donde planteamos las críticas de por qué las dos juezas mujeres entendieron por mayoría que había que condenar a Neil a 11 años de prisión por un homicidio agravado por el uso de arma, y vamos a criticar esas cuestiones porque entendemos que no está fundamentada, porque la mayoría de las hojas que uno lee en el recurso, o sea, en la sentencia, lo que hace es reproducir antecedentes. Si ustedes la tienen, porque está difundiéndose la sentencia por todos lados, porque ya nos enteramos, en esa sentencia ustedes la leen y se fijan que tienen las primeras, les diría, casi 15, 20 hojas, está vinculada a los antecedentes, a todo lo que sucedió, ¿no? Las pericias, reproducen las pericias. Cuando vamos a preguntarnos, bueno, ¿y por qué se valoró esto? ¿Y por qué fundamentó? Advertimos desde la defensa, con mucho respeto, que faltó fundamentación. Ese es uno de los planteos, la falta de fundamentación. Segundo, la interpretación errada no solamente de la prueba que se produjo en el juicio, sino esta situación que inclusive lo cuestionamos cuando le contestamos a la fiscala, a la doctora Zubik, a Verónica Zubik. Claro, cuando hicimos el alegato le fuimos contestando, mire, doctora, usted dice A, pero en realidad en el juicio apareció B, porque como bien lo han digitalizado, el juicio también lo han visualizado, hay un momento en el cual la propia testigo, la perito o perita de la policía no puede dar respuestas a nuestra pregunta concreta de si había posibilidades de un forcejeo, y ella lo dio por posible, y sin embargo esa situación no la reflejan después en la sentencia. Entonces han cerrado el camino de una de las alternativas que coincide plenamente con lo que Roberto Neil viene diciendo, no ahora, muchachos y muchachas, desde el minuto cero, el 2 de junio, cuando aparece el hecho, lo primero con quien habla es con la policía, y ya la policía, y ustedes lo han escuchado inclusive en el audio cuando pasaron por el 101, cuando hace el llamado de auxilio, Roberto, pidiendo que venga una ambulancia, una policía, ya empieza a explicar de aquel momento que él se defendió.
la palabra defendió es una palabra muy clave que si uno está en cualquier otra situación no dice me defendí, sino que está hablando justamente de lo que sucedió en ese momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar, ahora nos quedan unos días para trabajar, explicar, ustedes ya nos conocen, somos un equipo de defensa con el doctor Gutiérrez y conmigo con mucha potencia, inclusive, no sé si lo saben, pero la propia Vila hizo una mención en la sentencia que a nuestro criterio fue importante recibir. Ella puso una frase muy puntual, que dice lo siguiente, para que lo vean: no se puede soslayar que ha sido esmerado el trabajo de la defensa, admirable desde lo técnico y sobre todo desde lo humano, ya que durante todo el debate han conformado un equipo de trabajo junto a su asistido Roberto Neil. Hago un punto, doctora, si me permite. Sí. O le invito a concluir en lo que está diciendo, por favor, si lo puede concluir pronto, pero para contextualizar y que la gente no se pierda entre tanta información. María Alejandra Vila es una de las 3 juezas, ¿no es cierto? Una de las 3 juezas, usted está diciendo que fue... La presidenta. La presidenta, claro, porque después Yamila Borges es quien acompaña el voto, y bueno, Yance vota en disidencia, que es lo que usted está planteando. Bueno, vamos entonces con el recurso de casación, primera quincena de diciembre, a plantear la legítima defensa, en este caso, de quien disparó Roberto Neil. Hago última consulta por mi parte, no sé, chicos, si tienen algo más. Doctora, Roberto Neil tuvo prisión domiciliaria hasta ahora. Recordemos que usted recién dijo 2 de junio, contextualicemos, esto fue el 2 de junio de 2023, es decir, pasaron casi 2 años y medio, y ahora en la condena él tiene que ir a prisión. ¿Va a haber un recurso en ese sentido, digo, en el mientras tanto? Claro, ¿cuáles son los plazos? ¿Qué viene, no? Claro, de la domiciliaria que se termina, ¿cómo sigue? Justamente, a nuestro criterio fue grave que hayan dispuesto inmediatamente el traslado a una comisaría. ¿Por qué? Porque en realidad él viene cumpliendo en arresto domiciliario sin ningún inconveniente, con tobillera electrónica, sin que haya ningún problema con nadie, ni con vecinos, ni vecinas, ni policías. Siempre fue con cumplimiento exhaustivo, y así lo dijimos, y el tribunal, porque digamos así lo dijo el voto de la mayoría, ordenó el inmediato traslado a una comisaría. Nosotros hemos presentado en el día de ayer una excarcelación, un arresto domiciliario nuevamente, porque hay una cuestión vinculada a la salud de los padres, que son mayores de Roberto y que él es el cuidador de esos padres, y también un habeas corpus, con lo cual hay 3 planteos que están siendo analizados por la justicia de Santa Cruz, de Río Gallegos, en forma simultánea, para poder evaluar justamente que hasta tanto esta sentencia quede firme, Roberto debe volver al domicilio en función de las personas mayores que tiene a su cargo, que son los padres, y también a los fines justamente de poder evitar también, quiero que sepan, porque la sentencia, si estuviese firme, es otra historia, pero acá recién empezamos con el camino de los recursos, inclusive vamos a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana, si es necesario. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos convencidos y convencidas que acá es un caso de legítima defensa o, en su defecto, como lo decía Zaneta en aquel momento y como lo ha dicho el doctor Yance, un exceso, pero nunca un homicidio. Jamás puede analizarse, según las pruebas que se produjeron en el debate, que acá hubo un homicidio, un dolo de matar. Todo lo contrario. Por eso también afecta esta resolución, porque se ha presumido, se llama técnicamente la presunción del dolo en cabeza de Roberto. Han presumido que él tenía un dolo de matar, cuando él en realidad explicó. Y quiero aclararles una cosa. De hecho, hubo una crítica a una de las peritos, que es la doctora Contreras, porque ella desconoció y omitió que Roberto ese día tuvo una lesión justamente por el forcejeo para sacarle el arma a Cuevas, y logró, por suerte, tener el arma en su poder y poder defenderse, porque si no era la vida de Roberto con la vida de Cuevas. O sea, acá es una cuestión vinculada a la inminencia, al miedo de perder la vida. Esto es lo importante, y por eso vamos a seguir insistiendo, como lo dijo también el voto minoritario, que esto eventualmente es un exceso en la legítima defensa y corresponde, les diría, una pena totalmente menor a la que ha impuesto la mayoría. ¿De qué plazos estamos hablando para estas nuevas presentaciones, doctora?
Bueno, ya están en curso desde ayer. Están en curso desde ayer, así que tenemos que esperar que resuelvan los tribunales de Río Gallegos, por un lado. Sí. Por otro lado, ya les volví a explicar que recién a mediados de... Sí, 10-11 de diciembre. Apuntamos esa fecha, doctora. Aproximadamente les vamos a contar, yo las voy a llamar por teléfono, les voy a mandar un comunicado de prensa explicándoles que vamos y presentamos ya el recurso. Ese recurso se presenta ante la propia Cámara. Ellos tienen que conceder el recurso y enviarlo y subirlo, digamos, para que ustedes lo entiendan, al Superior Tribunal de Justicia. Esos son los pasos procesales que hay que cumplir. Doctora, si bien usted también ha estado presente en otras causas acá en Río Gallegos, ¿cómo valora el desarrollo de esta causa respecto a las anteriores presentadas? No, primero y principal aprovecho, y gracias por la pregunta o el comentario, quiero agradecer públicamente a todo el personal de la Cámara, a los jueces, a las dos juezas, al doctor Yance, a la fiscala, porque obviamente no la conocía, a la doctora Zubik, tampoco conocía a las juezas, obviamente no tenía relación, nunca tuve relación con ellos, porque si bien estoy hace mucho en la provincia de Santa Cruz, siempre lo hice en la justicia federal y con otras funcionarias y funcionarios judiciales. Entonces, lo primero que quiero es agradecer el compromiso, el respeto. Realmente ha sido un debate que, por supuesto, tuvo intensidades. ¿Cómo no va a tener intensidades si estamos discutiendo una persona que está presa, ¿no? Entonces, y otra persona como la familia que ha perdido, según la familia, un hijo. Entonces, había mucha intensidad, pero siempre hubo respeto, no solamente de parte nuestra hacia la querella. En alguna oportunidad, la familia del señor Cuevas, es verdad que tuvo que ser llamada la atención por parte de la presidencia porque hubo rumores, murmullos, gritos en algún momento que tuvieron que frenarlos, pero más allá de esa situación que muchas veces sucede en los otros juicios, debo decirles que ha sido un respeto y por eso me saco el sombrero, para decirlo claramente, frente al Poder Judicial de Santa Cruz, que más allá de la resolución, que por supuesto no ha sido de mi agrado, obviamente yo cuando recibí y escuché el veredicto ayer, no entendía bien y dije, yo pensé que iban a entender que era un caso de exceso en la legítima defensa, como dijo el doctor Yance eventualmente, o una legítima defensa. Nunca pensé que iban a sostener por mayoría el homicidio, porque nosotros siempre lo dijimos, el argumento que utilizó la fiscala, realmente para nosotros no se condice con lo que pasó en el juicio. No se condice porque, insisto, hay muchos grises. ¿Vieron esos grises que aparecen Bueno, esos grises, en términos constitucionales, hacen al derecho de defensa de la inocencia, porque ante la duda hay que absolver, no hay que condenar. Entonces también se generó alguna situación de poca claridad e interpretación por parte del voto mayoritario que nosotros tenemos que, por supuesto, cuestionar. Así que mis agradecimientos a todo, no solamente el tribunal en sí, sino a todo el equipo, porque ahí hubo empleados y empleadas que nos acompañaron, nos asistieron, teníamos que conectarnos obviamente con testigos por Zoom que venían de Buenos Aires, con lo cual esto salió todo muy bien. No, la verdad que agradecerles, al igual que me pasó, ustedes mencionaron los casos, bueno, yo fui abogada con Matías de Sofía Ávila y ese caso se terminó en la primera etapa, no llegó a juicio, ¿se entiende? Y en esa primera etapa, por suerte, la justicia en aquel momento advirtió que Sofía había tenido una legítima defensa en contextos de violencia. Por supuesto, son casos que son distintos, obviamente, no tienen que ver uno con otro, más allá que el título sea lo mismo, porque Sofía en aquel momento se defendió de casi la muerte, y por eso y eso generó la historia de esa relación violenta que tenía con quien falleció, obviamente, con el señor Padrón. Pero en este caso estamos hablando de otro caso de legítima defensa, pero con características totalmente distintas. Doctora, permítame, doctora, hagamos lo siguiente, agotamos el tiempo de entrevista, llevamos un rato largo, por supuesto que con todo gusto queríamos conversar con usted. Cualquier persona tiene derecho a la defensa y en este caso a nosotros como periodistas nos interesa, bueno, esto por supuesto es un hecho de interés público, poder conversar con las partes. Tomamos, si a usted le parece, nosotros acá estamos en vivo en radio, estamos cerrando nuestro programa en breve, tenemos una página de noticias que es el diarionunodia.com.ar, usted puso una fecha estimativa, 10-11 de diciembre, que habrá un comunicado de prensa de su parte para la defensa de Roberto Neil y el recurso de casación. Tomamos ese compromiso, si le parece, y la despedimos de este rato de charla que le agradecemos.
Bueno, primero, por supuesto que tienen mi compromiso, quédense tranquilos y tranquilas que yo les voy a transmitir la información cuando la tengamos, por supuesto. Segundo, agradecerles el espacio y pido eventualmente disculpas a Rodrigo, si Rodrigo entendió que yo no quería formular ninguna respuesta, todo lo contrario. Le hablo a Rodrigo en particular, que entiendo yo que hay que dividir cuáles son las preguntas y cuáles son las valoraciones. En ese punto nada más quiero mencionar esto y pedirles por favor a ustedes y a la producción que me envíen la nota, porque también la quisiera colgar en mi... ¿Sabe? Estamos en vivo en YouTube, doctora. Si usted ahora cuando corte busque el canal en YouTube, nuestro canal se llama Diario Nuevo Día, porque es como nuestra casa madre, el Diario Nuevo Día. Si busca Diario Nuevo Día, va a tener allí la transmisión en vivo. Usted sabe que bueno, se puede retroceder la transmisión, etcétera, y una vez que terminamos la emisión en unos minutos, queda subido allí en el canal. Entonces lo miro. Me río, me hiciste reír un poco de esta explicación, si bien tengo bastante edad, por suerte últimamente estoy pudiendo manejar el YouTube, así que gracias por esto de retroceder. Ok, bueno, no lo decía por eso, discúlpame, pero bueno, estamos cada vez más canchados. Esto es el consumo on demand, ¿no? Que uno mira las cosas cuando tiene tiempo. Totalmente, y les agradezco porque además me sacaste una sonrisa en una jornada que obviamente una entrevista que fue también con intensidades. Les agradezco porque, bueno, siempre es bueno tener contacto y yo soy muy agradecida de los y las periodistas, siempre trato de dar notas, cuando ustedes me llaman yo trato de contestarles porque yo creo que es importante que la ciudadanía sepa lo que está pasando, así que gracias. A ustedes, hasta otro momento, adiós. Chau. La doctora Mariana Barbita es la abogada de Roberto Neil, condenado ayer a 11 años de prisión por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La víctima, Franco Cuevas, el crimen de la concesionaria, así se lo conoció en términos populares. La concesionaria Oasis. La gran pregunta, digamos, lo de la foto, iba por el lado de, ella misma lo dijo igual sobre el cierre, digamos, la diferencia entre lo que es un exceso de legítima defensa, una legítima defensa y un homicidio. De esto que vos bien... Sí, eso quedó claro, ¿no? A lo largo de toda su argumentación. Y la pregunta iba por el lado... No, pero está bien igual, tomo lo que capaz en algún momento formulé mal la pregunta, me voy a reescuchar, siempre está bueno volver a escucharse uno mismo porque... Para mí tu pregunta estuvo bien formulada. Pero capaz pero puede ser que haya formulado mal porque también tal vez entre tiempo, a veces pasa, te puedes equivocar también y además tampoco... Sí, además una cosa que es la buena fe, ¿no? Digo, si en una charla queda clara la buena fe, después se sigue conversando. No es con mala leche la pregunta, eso mismo, digamos, se entiende que hablamos con buena fe y se puede seguir conversando. Por claro, favor, doctor. lo que uno quiere saber en realidad es qué pasó en esos pasillos, qué pasó en la concesionaria. Sí. Y de esa foto se ha hablado mucho y fue presentada por por la defensa de Neil. ¿Para qué la presenta la defensa de Neil? O sea, ¿por qué presenta esa foto? ¿De dónde sale esa foto? ¿Cuál es el fin de eso, de presentar esa foto? Bueno, ella dejó en claro que fue para demostrar que Neil, que mejor dicho, que Cuevas tenía como ciertas características y, por ejemplo, no sé, portaba supuestamente balas, tenía fotos con armas de fuego y demás, y que esa es una de las razones, o que podría ser una de las razones por las cuales Neil termina defendiéndose, digamos, ¿no? Es la explicación que ella termina dando. Sí, todo el relato va por ahí. Lo que yo le quería preguntar, que justamente que fue lo que terminó de responderme, lo respondió de otra manera, pero creo que quedó claro, que es que esa foto no correspondía a ese día. Claro. Al menos eso es lo que entendimos, o al menos lo que entendí. Bueno, quedará para el análisis después, pero tuvo buena nota, me gustó. Y bueno, y esto, ¿no? El derecho a la defensa que asiste al acusado, al condenado en este caso en primera instancia, y bueno, ya hay una fecha, y no, bueno, después viene la feria judicial, vieron que dijo 10-11 de diciembre, cada vez entra antes de la feria y después, bueno, todo seguirá el año próximo, 2026. Chicos, les hago una pregunta. Sí, señor. Les hago una pregunta. Yo sé que las preguntas siempre tienen respuestas. Tus preguntas son incómodas. Y son incómodas, son muy incómodas. Les voy a preguntar algo, espero que se los pregunte en buen tono. Por favor, dame silencio nomás, Brian. Quisiera saber, a ustedes, Leandro Dulan, Héctor Níquel Mancilla, ¿convencido? Sí. ¿Tienen ganas de jugar? ¿Llegamos bien de tiempo? Sí, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Es una prueba piloto. Es una prueba piloto. Tenemos sorteo en un ratito igual. Hacemos 5 letras. Inauguramos juego, tenemos después los mensajes y seguramente algo más. Y el regalo. Y el regalo. Sorteo hoy. Todo junto. Así que vos vas a anotar la otra y vos me dirás si llegamos. Vos manejame. Ok, me cortá cuando sea necesario. Es una prueba piloto de un nuevo juego. Exactamente. El juego, señoras y señores, el nuevo juego de Arriba el Día, la 100.9. Le mandamos un beso grande. El aguante. Es lo que hay, señoras y señores. Hoy inauguramos con ustedes
la versión de Nuevo Día de El Pasapalabra. Adelante. Eran muy caraduras y muy desafinados y sonaban mal y tocamos igual. Bueno, vamos a jugar. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? 12 del mediodía, 19 minutos. ¿Estamos para jugar o no? Sí, estamos. Música. El tema de la marcha de la bronca era de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Ah, porque dijimos otra cosa. Sí. Yo dije Miguel Cantilo. Sí, yo dije Piero. Si vos te pusiste un poco más lejos. Sí. O sea, la tiraste, perdón, ¿no? Pero nos estamos echando la culpa, vos la tiraste más afuera. Yo la tiré arriba del travesaño, claramente, pero vos la sacaste del estadio, Nica. O sea, el balón salió del penal. A la segunda a veces bandeja. pasa. Muchachos, perdón, ¿ibas a decir algo? No, eso. Okay. No, decía que voy a jugar por el celu. Dale. Porque tengo delay en la computadora. El juego nuevo quiero estar muy atento. Los amigos que están escuchando la radio en la 100.9, quieren mandar mensaje al 15 51 60 51 para ir respondiendo. Si se quieren divertir, pueden sumarse. Ahora, Dale. si quieren divertirse más, hacerlo audiovisual, ponerlo en la pantalla del laburo, en la tele del trabajo, en la computadora, lo que sea, nos siguen por streaming, van a poder ver el pasapalabras, que es un alfabeto de la A hasta la Z. Vos tenés que ir adivinando en función de las indicaciones que te vamos dando de qué palabra estamos hablando. ¿Listo? Ok. Así de simple. Vamos a empezar con la letra A. Y empieza jugando. Si no la sabés, podés pasar. Igual ¿Okay? no termino de entender bien el juego, pero ahí vamos. Bueno, a ver, vuelvo para atrás. Estoy explicando para el traste. Vamos de vuelta. Sí, dale. Si vos vamos a ir de la A a la Z. Entonces yo digo, por ejemplo, letra A. A ver, hagamos una prueba. Ahí no se ve por el graph, no veo acá está, por ejemplo, acá sí, acá lo veo, perdón, no dije nada. Sí. Acá, letra A dice, por ejemplo, ¿no? Sí. Arriba dice, dulce tradicional argentino, hecho con 2 galletas y relleno de dulce de leche o chocolate. Alfajor. A ver, poné la palabra alfajor ahí. A ver, llená la palabra alfajor, ahí llena Rodrigo. Recuerden los oyentes que es una prueba piloto. Estamos viendo cómo funciona el mecanismo. Primero tenés que chequear si es correcto. Es correcto, sumaste puntos. O sea, vamos avanzando. Ahora, vamos a jugar con uno de los dos. Dale. ¿O jugás vos o juega Nica? Pelense. Cedo mi lugar al socio fundador. Ok. Podrá parecer que me lavo las manos, pero... Níquel, máxima concentración. Dale. Equipo de fútbol al que le dicen el taladro. Letra B. Banfield. A ver, complete Banfield. Sí, señor. Letra C. Pasamos a la siguiente letra. Letra C. Condimento verde, picante, hecho con perejil, ajo y vinagre que acompaña las parrillas. Condimento verde. Condimento verde picante hecho con perejil, ajo y vinagre que acompaña las parrillas. Chimichurri. Sí, señor, a ver, vamos a ver, me parece que sí, ya te digo. Claro, antiguamente en el alfabeto estaba la Che, o sea, la CH, ¿no? Y bueno, quedó la C sola, pero bueno, ahí cabe la CH. Letra D, vamos con la siguiente. Sí. Endulzante espeso obtenido de la leche cocida usado en postres y rellenos. Es re argentino esto. A ver. Es todo re argentino. Endulzante. Endulzante espeso obtenido de leche cocida usado en postres y rellenos. Vamos, letra D. ¿Puedo ayudar? Es la prueba piloto. No. Ok. Me está contando Rodri Poloni que él se tomó el trabajo de hacer todo el alfabeto. Es el laburo de... Qué laburazo, Rodri, muy la bueno. La idea es de Rodri Poloni. Es re argentino este muchacho. Salió el chimichurri. Salió Banfield. ¿Sabés o no sabés? No. Si no pasás, ¿pasás? Bueno, pasa entonces, se equivoca. ¿Qué pasa si se equivoca? Vamos a la siguiente letra. Resta puntos. Si pasa, ¿cómo es el asunto, Rodri? En esta prueba piloto. Juega otro y... Viste que en el pasapalabra compiten. Pero ponele que le erra. Ahí está, no pasa la siguiente, ahí pierde un punto. Ahí está, bueno, vamos con la letra E. Símbolo patrio que usamos el 25 de mayo. La escarapela. Escarapela, a ver, ¿es correcto? Sí, señor, seguramente que sí. Es argentino este juego. Che, acá tiró Nilda. Hecho por Rodri Poloni. Acá Nilda tiró que dijo que leche condensada la anterior. Bueno, a ver, empieza con F. A ver, ahora. Licor amargo popular en cócteles con cola. F. Fernet, ¿será Fernet? Esto es re argentino, amigo. Mal. Es Fernet, correcto. Vamos con la letra G. G de gato. Jinete tradicional de la Pampa. Figura emblemática de la cultura criolla. Gaucho. ¿Qué? Gaucho. ¿Es gaucho? Sí, señor, correcto. Vamos con la siguiente. Letra H. A ver si seguís avanzando, Nombre de un equipo de fútbol y de un fenómeno meteorológico intenso. Huracán. Huracán. A ver, sí, señor. Es huracán, correcto. Letra I. Letra I. Conjunto de caídas de agua ubicado en la frontera con Brasil. Letra I. Conjunto de caídas de agua ubicado en la frontera. Letra I.
La que le sigue. Mirá que si tirás y le pifiás. Iguazú. Si tirás y le pifiás, te errás y te pasás a la siguiente letra. Esta te la perdonamos porque somos buenos. Y sí, fue una ayudín de mi parte, pero es la prueba piloto. Letra J, término que describe a alguien originario de la provincia de Jujuy. Jujeño, muy bien. Vamos con la siguiente, letra L. Letra L. La letra L viene con la palabra que es sinónimo de trabajar. Laburar. A ver, sí señor, correcto, laburar. Y la siguiente letra es la M de mamá. Es un buen juego, lo que veo es que podemos estar como media hora dándole vueltas a esta ruedita, ¿no? Ya con esta cerramos con esta, con una más. Infusión caliente elaborada con hojas de yerba y compartida entre amigos. Mate cocido. No te puedo creer que erraste en esa. No te puedo creer que hayas cerrado. No te la vamos a perdonar. Por distraído o por apurado. No. Es mate, ¿no? Mate. Error. Muy mal. Letra N. Empieza por la letra N. Provincia que su nombre se escribe de la misma forma al revés. Neuquén dice. Es correcto. Y la que sigue, y vamos con la última, después seguimos jugando otro día, mañana seguimos jugando. La letra O, y dice, Monumento Histórico de Buenos Aires, ubicado en la avenida 9 de Julio. El obelisco, nene. Sí, señor, correcto. Vamos todavía. Me permite un par de observaciones, digo, considerando que es prueba piloto. Vieron que Pasapalabra con Iván de Pineda dura 1 hora. Sí. El asunto es cómo hacerlo durar menos. Bueno, pero ¿no? recién ¿cuánto duramos? ¿Cuánto le metimos? Y más o menos 4 minutos, ¿4 ¿no? minutos? Más o menos. Bueno, lo hacemos por partes, ahí vemos, o hacemos una determinada cantidad de letras, empezamos en la o empezamos más adelante. Y el ganador participa... cuando participen los oyentes, van a tener la chance de ganarse un premio. Mañana vamos a hacer una excepción a la regla. Hace menos letras, me dice acá Beto, en Pasapalabra. ¿Hacen menos letras? Sí, me parece que sí. Mañana hacemos una excepción a la regla. Mañana vamos a jugar Atenzao, al público, los oyentes en la 100.9. Mañana cuando estén al dope en la oficina, que no haya laburo, que estén mirándose a ver qué expediente paso para acá, qué expediente paso para allá. Entre sellado y sellado, sí, señor, se puede jugar al pasapalabra. Porque mañana, en todas las oficinas de la Administración Pública Provincial de la provincia de Santa Cruz, Administración Pública Nacional, igual puede nacional ser también, ¿no? Entes nacionales, de la justicia también. ¿Y por qué no? Administración Pública Internacional. No, acá no hay ninguna embajada, ¿no? Podría ser, el cónsul chileno. A esta hora me consta que hay oyentes que nos miran en YouTube desde la casa, porque llegaron del laburo, lo que sea, y al mediodía hay oyentes que nos miran desde la casa, o sea, más tranquilos. Exactamente, bueno, también el caso de muchos amigos que nos miran de la casa tranquilos, también, bueno, todos mañana van a poder participar por la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Mañana docena de empanadas del Rincón de Quilpa para el oyente o la oyente que se comunique primero con la radio y que juegue con nosotros a o vivo, ¿ok? Ya vieron más o menos cuál es el nivel de exigencia. Estaba súper argentino el juego y bastante fácil. Es accesible. Nica, no puedo creer, Nica, que hayas errado mate. Sí, no. No puedo creer. Aparte vos que tenés el cebador oficial de nuestra radio. Acabas de cometer un error que... Y el otro era dulce. Igual te distrajiste, ¿no? Sí, porque estaba escribiendo... No sé si perdonarte o no. Se escuchó algo nuevo ahí. ¿Qué fue? Increíble, exactamente, verdaderamente sorprendente. Cortaste a Esper. Chicos, ¿no? Son las 12:27 del mediodía, estamos sobre el cierre del programa. Tenemos un premio. Tenemos un premio y varios mensajes que han quedado prácticamente afuera, solamente para mencionarlos nomás. Cerramos, no sé cómo estamos, Brian, cerramos con mensajes y premio en una saga de 5 minutitos. ¿Entra más o menos? Sí, yo creo que sí. Buenísimo. Dale. Así, bueno, tienen lugar todos los oyentes que participaron, porque hoy se ganan el desayuno, que es como la primera comida de la mañana de noche. El chachuno tenemos, así es. Mariana 840 nos manda este mensaje de voz. La escuchamos a Mariana, a ver qué nos dice, participando de la consigna. Hola, buen día, Nica, Lean, Rodri, ¿cómo están? Me encanta esta propuesta. A mí me quedó la pachanga de Vilma Palma, me recuerda a un verano, no sé si 91, 92, yo iría segundo año con toda la furia. Y bueno, y eso fue en verano, un grupito de amigos, y bueno, siempre el amorcito de verano, que a veces es posible y a veces no, el chico ese que te gusta y que te hace mariposas en la panza. Y me recordaron esta canción.
Recuerdo que igual tenía la letra escrita en cuadernos y todo eso, porque ahora antes no tenía así para imprimir nada. Años 90, imagínate. Así que bueno, quisiera participar. Soy Mariana 840. Me dijiste pásame a buscar y solo pienso en no verte más. Y yo te pido por favor, no solo tenés. Y tengo un ticket para trasnochar. Me dijeron que no hay nada igual. Así todo lo podés. Pásame más tinto, se vino la pachanga. Vamos, Mariana, ya estás anotada. Muy bien, Mariana, bien ahí, me encantó la historia, me encantó. Las amores de verano. ¿Saben qué recuerdo este tema de Vilma Palma? Viste que los Vilma Palma, todo el Pájaro, Gómez y casi toda la gente que integra todavía están lo mismo. Siguen tocando. Claro, y de hecho regresaron con fuerza en los últimos años. Son en su gran mayoría hinchas o aficionados a Rosario Central. Mira. Pero ¿qué pasó? 91 se consagra campeón Newell, el Newell del Loco Bielsa. Y en fútbol de primera, el viejo fútbol, desaparecido fútbol de primera, hablaron de toda la campaña que hizo Newell del Loco Bielsa y con cortina este tema. Con esta canción. Sí. A propósito, ¿no? Sí. O coincidencia. Coincidencia. El momento. Sí. Es el momento. Y Rosarino claro. y equipo Rosarino sensación, que era ese Newell del 91 que tenía. La canción que nunca quisieran musicalizar ese momento, ¿no? Es de su eterno rival. Lindo recuerdo, justo esta semana que Central es campeón designado. Claro. Lo primero que pensé es si esos muchachos de Vilma Palma habrán festejado, ¿no? Claro. El campeonato de escritorio. Sí. Más o menos. Señores, mensaje acá de Matías 600. No, primero vamos por acá. Horacio dice: quiero Bulldog 183. Horacio, buen día, chicos, escuchándolos como siempre. Buen día, querido Horacio, amigo. Estás anotado. Buenos días, quiero participar por las entradas de Bulldog. Marcelo 353. ¿Pueden pasar? Pregunta. ¿Rotas cadenas? Sí, señor. Verás lo que hay afuera. Puedes creer que hay un Dios acá en la tierra que no es el mismo Dios que tengo yo. Dale que se viene Bulldog. El viernes va a estar tocando acá en la Rural y tenemos 2 entradas para que lo vayas a ver vos con quien vos quieras. Lo único que tenés que hacer es mandar un mensaje de acá hasta el viernes con la palabra quiero Bulldog al 15 51 60 51. Mandás quiero Bulldog, tus últimos 3 del DNI y estás participando. El viernes al mediodía sorteamos. A ver, consigna Chachuno. Una canción que te haga recordar a tu adolescencia, era la pregunta, ¿no? Y la respuesta que nos dan por acá es Buenos Tiempos, de Los Piojos. Esta canción. Yo sé que vendrán buenos tiempos y si ahora llueve mejor. Yo sé que vendrán buenos tiempos y si ahora llueve mejor. 17 grados la temperatura, va subiendo de a poquito. Más mensajes al 15 51 60 51. En este caso es de Pablo 212, 12 el soldado en los sueños. Dice quiero Bulldog. Y por la consigna, un tema de la adolescencia que me hacía mierda. Es Lo que quiero de Expulsados. Lo que quiero de Expulsados. A ver, mandale nomás. Feliz, pues todo era como un juego y pude haberme querido morir al ver mi futuro en negro, pero viéndolo. Y bueno, y ahora sí, señoras y señores, ladies and gentlemen.
Vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo derechito. Vamos a sortear el chachuno, el desayuno de Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España, en esa esquina donde pasás y siempre hay gente. Bueno, si hay gente siempre por algo es, ¿no? Es como cuando pasás por un restaurante está vacío y decís, acá no me siento ni loco porque la carne debe estar recalentada y esto debe ser medio choto. Bueno, en este caso no, al revés, todo lo contrario. Es un lugar que está todo el tiempo lleno, que tiene buenos desayunos, buenos licuados, buenos almuerzos, buenos tragos. Todo tiene, todo el café riquísimo, todo un espectáculo. Los amigos que siempre van, que ganan el desayuno, siempre dicen, che, Nucha está buenísimo, amigo. Y mandan la foto contentos y nos mandan felices. ¿Serás vos el ganador? ¿Participaste de ayer a hoy? ¿Mandaste mensaje? ¿Jugaste al ahorcado? Bueno, vamos a sortear, señoras, señores. Ahora sí, ponemos tambores en el los redoblantes. El ganador o la ganadora es... Ricardo, sí señor, Ricardo ganó. El chachuno de Nucha ya se lo llevó. Vamos Ricardo todavía, Vamos Ricardo, tenés el chachuno, te lo llevás. Vos tenés que llamar. Ganaste el ahorcado. Ricardo duplicó chances en el ahorcado de ayer. Habían ganado ayer en Ricardo y Javier. Como ganaron el juego de ayer al mediodía, duplicó las chances. Y bueno, muchas veces pasa que cuando se duplican chances gana uno de esos oyentes. Claro, él se comunicó ayer vía YouTube. Tiene que mandarnos al 2966 51 60 51 una fotito con su DNI, sí, porque ahí van a salir los últimos 3, y con eso nosotros se lo compartimos a la gente de Nucha, sí, y pueden ir a pueden ir a consumir, a compartir allí el desayuno para 2 personas. Vamos Ricardo todavía, Arriba Ricardo, vamos el todavía. Chachuno. El chachuno, sí, el chachuno. Escuchame una cosa, Ricardo, una cosita te quiero decir. Mandanos fotos mañana del chachuno. Si te animás, si no querés selfie, mandanos fotos del chachuno. Queremos ver qué es lo que elegiste. Y tiene una semana para ir a degustarlo, ¿cierto? Claro, sí. Así es, digo, si no puede mañana, por laburo, lo que sea, tiene una semanita. Mucha gente pasa que vieron que cuando nos mandan las fotos que fueron el finde. Sí. Claro, la gente que se gana el desayuno o el almuerzo, más tiempo libre, un sábado o un domingo. Entonces hay oyentes que cuando nos mandan la foto ganadora, ellos compartiendo allí con un acompañante, nos suele llegar el lunes, porque lo hacen el domingo. Entonces es importante, Ricardo, porque si mal no recuerdo es la primera vez que gana Ricardo, ¿no? Sí, es la primera vez. Es su primera vez. No, y ganó con el relato del Bambino Pons, de Rodrigo. Del ahorcado. Claro. Exactamente. Se lo ha llevado. Vamos Ricardo todavía. 17 grados la temperatura, el cielo está despejado. Pronóstico de viento para hoy a la tarde, van a haber ráfagas de 80 kilómetros por hora, cerca de las 5 de la tarde, y viento que va a estar rondando los 50 kilómetros por hora también. Pronóstico de viento, jornada con 18 de máxima y 4 de mínima. Jornada de viento, jornada de miércoles en la capital de la provincia de Santa Cruz. Además de ser miércoles, es 26 de noviembre de 2025, por si ustedes aún no lo habían registrado. Decir, che, ¿cómo? ¿26 de noviembre? Bueno, ojalá no se te venza ningún trámite. Bueno, saludo cumpleaños, Ojo, si tenés que saludar a alguien, un 26 de noviembre es hoy. Y bueno, no olvidar. Sí, eso mismo. Iba a decir algo, pero prefiero evitarlo, porque se va a poner difícil el aire del programa y no es la idea. Voy haciendo el cierre, simplemente. Estimado Héctor Nica Mancilla, que usted tenga un buen miércoles. Ya hablamos de esto al principio. Sí. Que sea llevadero, ¿no? Sí. Paso a paso. Paso a paso. Sandro Díaz en la producción, tomando mates en este momento, cebándose un mate en este preciso instante, nuestro compañero Brian Álvarez. Saben que por el punto de vista, no sé ustedes chicos, no, ustedes ven más. Yo veo un pájaro. ¿Alguien puede describirme qué es eso? ¿No lo ven a Brian? Lo que tiene en la cabeza. ¿Qué es? Soy miope, por eso. No, es un macato viano. ¿Un halcón? No. ¿Es un macato viano? Es un macato viano. ¿Un búho? Si fuera un macato viano en el gorro, es un búho. Si fuera un macato viano, sería un gorro regalado, estimo yo, por Laura Andreone, ¿no? Sí. Claro, sí. Que viene a ser ahora... Si tuviera un, qué sé yo, ¿cómo se llama? Un penacho amarillo. Un penacho. Un pingüino penacho amarillo. Claro. ¿Cómo se llaman los otros? Una loica sería... No, sería un regalo autóctono. Autóctono de nuestra compañera. Perdón, no sé que distraje el aire, pero me llamó la atención ese ave
de hecho vi todo el día, toda la mañana hoy vi un ave así enfrente mío. Y es esa estampa, ¿no? Porque a mí me tapa ese monitor, claro, el ave Brian. Ese monitor que está enfrente mío hace que yo no lo vea a Brian, yo veo solo su gorro. Entonces hoy vi como un ave paseándose y ahora me desasno de que es la estampa del gorro. ¿Sabes cómo hace el ave esa? ¿Cómo? O ese ave. Hace pío pío, hace o no. ¿Hace pío pío? No, en búho, ¿no? Pensé, te salieron tantas R's recién que pensé que ibas a imitar un búho. No. En un momento. ¿Y cómo es el búho? ¿Cómo hace el búho? A ver. Búho. ¿Cómo hace? ¿Pero cómo hace el búho? Búho. ¿El búho búa? A ver, ¿cómo es? No sé si hay un verbo para el sonido que hacen los búhos, pero el búho hace búho. Hace tipo bú. No, eso sería un fantasmita. Sí, ¿no? bueno, no, después lo vemos. Por eso, igual yo admito que el que hizo todo desprolijo el cierre fui yo. O sea, lo admito. Así está en un modo random extraño. Vos lo desordenaste. Sí. Veníamos bien con Rodrigo y vos lo desordenaste. Veníamos, pero venía 10 puntos. Siempre lo mismo, Leandro. Para siempre cerrar. lo mismo. Siempre, para vos cerrar. Siempre desordenando vos todo. Y tus descontracturas que tenés. Te gusta, dice, sí, te relajás y te vas al pasto. Sí, no, sí, dejate sí, joder. No. Dejá de ser descontrolado. Por favor, haré lo posible. Por favor, dejate. Haré lo posible, sí. Bueno, sepan disculpar. Que sea la última vez, nada más. Sí, igual esto después se edita y se saca. Después hablamos con Rodri de YouTube. Saldrá esta parte del programa y terminará de manera muy elegante. Rodri Poloni, en estos días hablamos de tu reci del viernes. Rodri Poloni, el hombre detrás de cámara, creo que saluda a todos. Y nos retiramos entonces. Que tengan ustedes un buen miércoles. Mañana 9:30 pasaditas. Otra vez arriba el día. Besitos, chao, chao. Su color